Hola y bienvenidos a este nuevo curso de HTML5 edición 2020-2021. He decidido regrabar este curso con el feedback y las respuestas que me han dado más de 50.000 usuarios, tanto en YouTube como en Udemy, que me han ido dejando comentarios y me han mandado mensajes de los puntos buenos y malos del curso. De esta forma pretendo daros un contenido mucho más actualizado, con mucha más temática y sobre todo mucho más completo que el anterior. El curso lo he dividido en vídeos muy cortitos y creo que el más largo dura unos 11 minutos y la mayoría son de entre 3 y 6 minutos. Esto lo he hecho con el objetivo de que si tenéis una duda o queréis buscar algo en concreto os cueste muy poco encontrarlo. Ahora, si os parece bien, vamos a ver el temario completo del curso para que veáis todo lo que vamos a hacer en esta nueva edición. La primera parte es común a casi todos los cursos que he hecho, que son los primeros pasos que creo que es necesario dar siempre que se aprende un lenguaje nuevo. Vamos a ver el editor de código que vamos a utilizar, vamos a instalar plugins que nos van a ayudar a escribir código. Vamos a ver algo de vocabulario web para todas esas palabras extrañas que se oyen cuando uno inicia en el desarrollo web, pues os doy una definición que todos podáis entender sobre ciertos términos que al principio suenan confusos. Vamos a ver qué es HTML y un poco de su historia. Vamos a ver cuál es la estructura de un documento HTML y por último os voy a enseñar a crear un servidor de desarrollo web para poder desarrollar de forma correcta un sitio web. Después vamos a empezar con los elementos de sección, viendo los títulos, los párrafos, vamos a hablar de la semántica de HTML y por fin vamos a resolver esa gran duda y ese gran debate que existe sobre cuándo utilizar article y cuándo utilizar section. Después vamos a ver los elementos a nivel de texto, vamos a ver tanto enlaces como etiquetas a nivel de texto que se utilizan mucho y que conviene saber cuándo son elementos de línea y cuándo son elementos de bloque. También vamos a hablar sobre los atributos en HTML, que son una parte muy importante de HTML, y vamos a ver tanto los atributos obligatorios como los atributos personalizados, que en HTML no tienen mucha utilidad directa, pero conviene que sepáis utilizar los atributos personalizados porque en un futuro os van a salvar muchas veces. Después vamos a ver las listas que existen en HTML, vamos a ver las listas ordenadas, las desordenadas, las listas de definición y las listas anidadas, además de los atributos de las listas. También vamos a ver cómo funcionan las tablas y cuándo utilizar las tablas. Vamos a ver su construcción, su semántica correcta y los atributos que pueden tener una tabla. Además, vamos a hacer un pequeño ejercicio de estilos para las tablas que sobre todo os va a servir para saber cómo no dar estilos a una tabla, cuál es la forma incorrecta de dar estilos a una tabla. También vamos a hablar de formularios, que es uno de los puntos más importantes de todo el curso. Vamos a ver la estructura, los tipos de input que existen, cómo construir elementos seleccionables y sobre todo los atributos de los formularios, que son muchísimos. Vamos a hablar sobre contenido embebido, que serían las imágenes, el audio y el vídeo. Os voy a enseñar a hacer imágenes responsive sin CSS. Y respecto a audio y vídeo os voy a contar las novedades que han venido con el estándar HTML 5.2. También vamos a hablar sobre etiquetas meta y sobre accesibilidad, que es bastante importante. Y en las etiquetas meta, aparte de hablaros un poquito de SEO sobre cómo posicionar y ver qué podemos hacer tanto con la API de Facebook y la de Twitter, vamos a ver el tema de los ARIA, que son unos atributos que llegaron en el estándar 5.1 me parece, o en el 5, y ayudan muchísimo para que los navegadores que no tienen una interfaz gráfica, que son navegadores para gente invidente o navegadores de terminal,
saber cómo construir un sitio web que sea navegable para todo el mundo. También vamos a ver una pequeña introducción a Git sobre cómo crear un repositorio, cómo subir todo lo que hemos hecho durante el curso a GitHub, y después vamos a crear un sitio web completo con HTML, vamos a publicarlo de forma gratuita en varios servicios que nos ofrecen esta opción, y también vamos a coger un dominio y un hosting para ver cómo es el panel de control y enseñaros a configurar la subida a través de FTP a ese dominio. Y por último os contaré los siguientes pasos que deberíais dar en el desarrollo web, y lo primero va a ser cómo leer la documentación tanto de la W3C como de la MDN, que son los principales proveedores del estándar, qué estudiar después de este curso y sobre todo cómo mantenerse actualizado, porque en los temas tecnológicos, en cuanto pasan unos meses, es muy probable que hayan salido cosas nuevas y tú te hayas quedado atrás. Y ya para finalizar este vídeo vamos a ver algunas de las preguntas que me habéis hecho en Discord en relación al curso nuevo, y son que cuánto dura el curso, y la respuesta es que el curso dura aproximadamente 7 u 8 horas, más o menos. Que si está completo el curso, a esto os tengo que decir que no existe ningún curso de HTML completo porque es imposible evaluar todas las situaciones posibles, pero lo que sí que os puedo decir es que a día de hoy es el curso más completo y más actualizado que vais a encontrar en YouTube. También me habéis preguntado que dónde podéis consultar las dudas. Podéis dejarme las dudas tanto en los comentarios del vídeo como en la comunidad de Discord. Yo os recomiendo que me lo dejéis en la comunidad de Discord porque hay alrededor de 600 personas ya, y es muy probable que si dejáis la duda ahí os respondan en el momento. De todas formas, si queréis dejar un comentario en YouTube, yo intentaré contestarlo en cuanto lo vea y tenga tiempo, os contestaré las dudas. También me habéis preguntado que si voy a borrar el otro curso. Sí, no voy a dejar contenido desactualizado en el canal. Entonces, para cuando termine este vídeo, el otro curso ya no estará en YouTube. Pero ya tendréis el nuevo y podréis empezar a verlo ya. También me habéis dicho que cuándo va a estar el curso completo. Como no quiero subir el curso de golpe para que no os saturéis, lo que voy a hacer es subirlo a lo largo de este mes, y que poco a poco vayáis pudiendo verlo y asimilándolo poco a poco. Así que al finalizar este mes tendréis el curso completamente subido. Y por último me habéis preguntado que si lo voy a subir en un solo vídeo. Yo no soy amigo o no considero que sea útil subir el curso completo en un solo vídeo. Esto lo hago desde el punto de vista del aprendizaje. Pero también soy consciente de que hay gente que prefiere tenerlo en un solo vídeo por temas de conexión, por temas de accesibilidad y porque es posible que les resulte más cómodo tenerlo en un solo vídeo. Yo en principio no tengo pensado subirlo en un solo vídeo, pero si lo queréis me lo podéis dejar en un comentario en este vídeo o me lo podéis pedir por Discord, y no tengo ningún problema en juntar todos los vídeos y subirlo directamente a YouTube. Así que si alguien lo quiere así, pues que me lo diga y no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Y por último, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a los que habéis llegado recientemente al canal, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que estáis en la comunidad de Discord ayudando continuamente, porque yo solo no doy abasto, como es evidente, así que mi más sincero agradecimiento a todos los que me echáis una mano para contestar todas las dudas y todos los problemas que van surgiendo. Así que, sin nada más que añadir, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a instalar nuestro editor de código fuente, que es la herramienta que vamos a utilizar para escribir código.
Es posible que si estáis empezando, algunos preguntéis por qué necesitamos un editor de código fuente. Bien, pues aquí en la Wikipedia tenemos una pequeña descripción de lo que es un editor de código fuente y nos dice que es un editor de texto diseñado específicamente para editar el código fuente de programas informáticos, que puede ser una aplicación individual o estar incluido en un entorno de desarrollo integrado. Esto es algo que si estáis empezando no merece la pena que lo investiguéis, porque lo único que vais a conseguir es confundiros. Entonces, de esto es algo que ya hablaremos mucho más adelante. Aquí tenemos unos cuantos, pero existen muchísimos más. Para este curso en concreto vamos a utilizar Visual Studio Code. Vamos a buscarlo aquí en Google. Vamos a poner Visual Studio Code. Es muy importante que cojáis Visual Studio Code y no Visual Studio, ¿vale? Son dos programas distintos y lo importante es que sea Visual Studio Code. Su página oficial es code.visualstudio.com y para descargarlo da igual que tengáis Windows, Mac o Linux. Aquí si pulsáis en la flechita tenéis las tres opciones para instalarlo. Yo lo voy a descargar para Windows y si hacemos clic aquí, pues automáticamente empieza la descarga y en el caso de que no os empezara la descarga automáticamente, pues tenéis aquí un link para repetir el proceso en el caso de que haya fallado. Vamos a hacer clic en la descarga y se nos abrirá el instalador de Visual Studio Code. Esto lo podemos cerrar y la instalación es bastante sencilla. Vamos a aceptar el acuerdo, le damos a siguiente. Aquí nos viene la ruta donde vamos a instalar Visual Studio Code, que podéis cambiarlo si lo necesitáis. Me dice que la carpeta ya está instalada porque he hecho algunas pruebas, pero a vosotros esta ventana no os saldrá, así que le vamos a decir que sí. Visual Studio Code. Y aquí nos sale una serie de opciones que yo os recomiendo marcar. Agregar la acción Abrir con Code al menú contextual. Esto significa que si hacemos clic derecho en un archivo que sea de código, en esta ventana nos va a aparecer la opción Abrir con Visual Studio Code o Abrir con Code. Entonces es muy importante que estas dos las tengáis marcadas para poder abrir los archivos de una forma rápida. Yo además voy a crear un acceso directo en el escritorio para tenerlo aquí más a mano y después le voy a dar a siguiente e instalar. Una vez que se haya instalado Visual Studio Code, vamos a instalar una serie de paquetes dentro del propio programa que nos van a ayudar bastante a la realización del curso y de la escritura del código. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. La primera vez que abráis el programa os encontraréis algo parecido a esto. En este punto de aquí, en el último icono donde pone Extensions, es donde tenemos lo que podríamos llamar la tienda de Visual Studio Code y es todo completamente gratuito y nos permite instalar una serie de paquetes que nos van a ayudar mucho a desarrollar. El primero que vamos a instalar es el paquete de español para que todos tengamos el Visual Studio Code en español y podáis seguirme con los menús y todo eso. Es el primero que aparece, Spanish Language Pack for Visual Studio Code. Vamos a darle aquí donde pone Install. Se empieza a instalar y una vez que se ha instalado nos dice que si queremos reiniciar el programa para aplicar la configuración. Vamos a darle a reiniciar el programa, se nos volverá a abrir y ahora mismo ya tenemos el Visual Studio Code completamente en español. Vamos a volver a nuestro campo de extensiones y aquí vamos a buscar auto rename tag. Esto de momento no vais a saber para qué sirve, porque lo único que hace es cambiar el nombre de la etiqueta de cierre, que es algo que todavía no hemos visto, no sabemos ni lo que es una etiqueta ni nada.
pero este paquete quiero que lo instaléis y el autoclose tag también quiero que lo instaléis. De esto no os preocupéis porque muy prontito, dentro de un par de vídeos, vamos a ver qué es una etiqueta y qué significa cerrar una etiqueta y todo eso. Aparte de estas dos extensiones, también quiero que busquéis Prettier. Esto simplemente lo que hace es formatearnos el código para que se vea mucho más limpio, con sus espacios y todo eso. Entonces vais a darle a instalar aquí. Y una vez que tengáis instaladas estas extensiones, ya podemos continuar con el siguiente vídeo. Antes de empezar a configurar cosas y a escribir código, me gustaría daros una serie de vocabulario muy resumido con conceptos que como desarrolladores web os van a venir muy bien. Tenemos IP. La IP es un identificador único de una página web. Es único y representa la dirección donde está el ordenador que contiene la página web que vamos a visitar. Esto, a ejemplo de persona, sería como el DNI. Cada página web o cada sitio web va a tener una IP única que lo identifica y le dice al ordenador dónde tiene que ir para cargar esa página web. Cuando hablamos de un dominio o una URL, estamos hablando de un nombre asociado a esa IP. Para los humanos es mucho más fácil recordar nombres que recordar números. Para las máquinas no. Entonces lo que hacemos es darle un nombre a esos códigos IP para ayudarnos a recordar los sitios. Para que veáis un pequeño ejemplo, si nosotros en la barra de dirección introducimos 216.58, bueno, aquí ya está escrita, 210.163 y le damos a intro, como veis, automáticamente esto se convierte en google.com. Eso es porque lo que hemos escrito, el 216.58, 210.163, corresponde a la IP de Google. Que nosotros pongamos una IP y se convierta en el nombre del dominio es porque hay un servidor detrás que se encarga de hacer ese cambio. Estos servidores son los servidores DNS. Su principal función es traducir el nombre a su identificador único, pero como habéis visto, si ponemos el identificador, también es capaz de traducirlo al nombre. Eso lo hace porque tiene una serie de tablas asociadas de nombre versus IP. Entonces, como tiene asociado cada nombre a una IP, es capaz de saber a quién corresponde tanto el nombre como la IP. También necesitáis saber lo que es un sitio web. Un sitio web es un conjunto de uno o varios recursos web. Cuando nosotros entramos en un sitio que tiene varios enlaces como inicio, servicios, contacto, cada uno de esos sitios es una página web y al conjunto de esas páginas web se le denomina sitio web. Un servidor web es un ordenador cuyo único objetivo es servir recursos web. Cuando la gente habla de la nube o de un servidor o cosas así, es simplemente un ordenador que está preparado para recibir peticiones y devolver esa página web o ese sitio web o lo que le estemos pidiendo. El hosting es el almacenamiento de ese servidor web. Cuando se habla de contratar dominio y hosting, realmente el dominio sería la URL asociada a una IP y el hosting sería el disco duro del ordenador donde estamos guardando nuestro sitio web. Entonces, aunque estas palabras os suenen raras, que sepáis que no va más allá de esto. Y por último, una petición, cuando se habla de peticiones, es la acción de pedir recursos a ese servidor. Cuando nosotros ponemos la URL de google.com, lo que estamos haciendo es una petición al servidor de Google para que nos devuelva la información de ese sitio web.
Hacemos una búsqueda, le hacemos una petición, el servidor hace su proceso interno y nos devuelve la información que hemos solicitado. Y a esa acción se le llama petición, no tiene más historia. Así que este pequeño resumen de vocabulario, ahora mismo para HTML, pues seguramente no haga mucha falta, pero si os vais a convertir en desarrolladores web, toda esta información os va a ser muy útil en un futuro. Así que os lo dejo aquí para que lo podáis revisar si en algún momento os hace falta o tenéis dudas. Así que ahora que tenéis esta pequeña información muy resumida, vamos a empezar a ver lo que es HTML. Antes de empezar a escribir código, necesitamos saber qué es HTML, para qué sirve y tener un contexto para saber lo que vamos a hacer en el curso. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Eso es lo que significan las siglas. Hypertext Markup Language. Esto significa que HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de estructura o de marcado. Con HTML lo que vamos a hacer es construir la base de nuestra página web. Y es importante que sepáis que HTML es la base porque todas las páginas del mundo están creadas con HTML. Veáis la página que veáis, todas tienen la misma base. Es el único lenguaje que tenemos para crear la base de una página web. El objetivo de HTML es decirle al navegador y a los motores de búsqueda, que son los que van a hacer posible que nuestra página sea visible para el mundo, cuál es la estructura del documento que hemos escrito, qué elementos tiene, cómo están organizados y todo eso. HTML no se encarga del aspecto visual de la página. Una página en la que solo utilizamos HTML es una página fea, porque su objetivo es dar estructura. Y esto lo remarco porque en el anterior curso que hice de HTML mucha gente me ha preguntado ¿y cómo puedo centrar esto? ¿Y cómo puedo hacer que la letra sea más grande o de otro color? Ese no es el objetivo de HTML. Si queréis que algo sea bonito, necesitáis otro lenguaje que es CSS, que eso ya hablaremos de ello en otro curso. En este curso lo que vamos a hacer es aprender a hacer una buena estructura de una página y dar unos buenos cimientos a nuestro sitio web. Y más adelante ya veremos cómo hacerlo bonito y cómo hacer animaciones y todo lo que queráis. Pero lo principal es que sepáis construir una página web sólida y con las etiquetas correctas. En este vídeo quiero contaros cuál es la historia de HTML de una forma bastante resumida para que sepáis cuál es el camino que se ha seguido hasta llegar al punto que conocemos hoy en día. Lo primero es que en 1989 se empezó a desarrollar una forma de comunicarnos a través de Internet que en su momento todavía no era HTML, solo era un boceto de lo que se quería conseguir. En 1991 se lanzó lo que se conoce como web, que no es lo mismo que Internet. Esto es un error muy común y me gustaría que conocierais la diferencia. Y es que la web es el conjunto de documentos que tenemos disponibles. Necesito que entendáis como documento cualquier tipo de página web o sitio web. Y por otro lado tenemos Internet. Internet es la infraestructura que nos permite ver esos archivos, ya sean ordenadores, routers, antenas, todo eso. Eso es Internet. Pero la web es simplemente el conjunto de documentos que tenemos para visitar. Y esto se basa en tres conceptos: HTTP, HTML y URL. HTTP significa Hypertext
Transfer Protocol. Es decir, es el protocolo que se debe seguir o el conjunto de normas o reglas, para que lo entendáis mejor, que se deben seguir a la hora de transmitir esa información con esos documentos a través de la red. HTML es el lenguaje sobre el que está escrito todos los sitios web y URL sería la dirección donde están esos sitios web. Cuando vosotros ponéis google.com, eso es una URL. Y eso apunta hacia un sitio concreto que no puede estar en otro sitio. Digamos que es como el DNI de los sitios web. Solo puede existir uno por cada sitio web. No puede haber sitios web duplicados con la misma URL. En 1992 se lanzó HTML, que no fue el primer intento, pero sí fue el que ha perdurado hasta nuestros días. Antes se hizo SMGL, que fue el padre, digamos, de HTML, pero era muy complejo de usar. Entonces, Tim Berners-Lee, que se le conoce como el padre de la web, creó HTML y se desarrolló de una forma completamente abierta para que todo el mundo pudiera crear sus propios HTML y manejar las normas y las reglas. Esto con el tiempo fue cambiando, evidentemente, pero la idea inicial de HTML fue esa. En 1994 se creó la W3C, que es el consorcio que define los estándares de la web. Esto os puede confundir un poco esta frase, pero para hacerlo entendible a todo el mundo, la W3C es la que se encarga de establecer las normas y de decir lo que está bien y lo que está mal a la hora de escribir un documento HTML. También se encargan de CSS, pero eso es tema para otro curso. Así que en este caso solo vamos a ver la parte de la W3C que se encarga de HTML. En 1998 se lanzó HTML4, que ha sido la versión que más tiempo ha durado de HTML, pero esto al final no terminó de cuajar. Duró muchísimo tiempo, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasó en un futuro para que HTML4 desapareciera. En 1999 se creó HTML 4.1, que en el mundo del desarrollo se lo conoce como XHTML4, que sería una mezcla del lenguaje XML y HTML. Y el objetivo de la W3C fue que este estándar fuera el definitivo y trabajar sobre él. Y de hecho, después de unos años se estuvo trabajando en el estándar XHTML2, que sería como la actualización. Lo que pasa es que la gente no estaba contenta. El mundo de los desarrolladores no estaban contentos con esta versión de HTML porque era muy restrictiva, había que escribir el código de una forma muy concreta y si no lo ponías así no funcionaba. Teníamos lo que se denominaba el modo estricto. Todas las etiquetas tenían que cerrarse, no había... Perdón. No podíamos utilizar mayúsculas, había muchísimas prohibiciones y muchas normas que hacían que si no lo escribías exactamente como te marcaban las normas, la página web directamente no funcionara. Entonces, de esas quejas de la gente, en 2004 se creó la WAT-WG. Esto fue una especie de consorcio paralelo a la W3C. Por aquel entonces, solo la W3C dictaba las normas de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y en 2004, digamos que se separó en dos caminos. Teníamos la W3C por un lado con el estándar XHTML y por otro lado se creó la WAT-WG por otro, para trabajar sobre el estándar HTML5. En 2008 terminaron de crear HTML5 y se lanzó de forma independiente
Y con este tema, pues la W3C no estaba de acuerdo. Ellos seguían trabajando en el XHTML2 y no querían saber nada de HTML5. La acogida de HTML5 fue muy buena por el mundo del mundo del desarrollo y todo el mundo estaba contento con ello y se empezó a utilizar de forma masiva el tema de HTML5. Y al final, en 2014, la W3C tuvo que recular y retractarse, abandonó el desarrollo de XHTML2 y lanzó de forma oficial lo que se conoce hoy en día con el nombre del estándar HTML5. A día de hoy estamos con el estándar HTML5.2, que sería la segunda actualización desde 2014, que se lanzó a finales de 2017. No se sabe todavía nada sobre un estándar HTML5.3, pero seguramente en algún momento se lance. Aparte de todo el tema de la historia de HTML, también existe el otro lado de la web, que se conocería como el mundo de los navegadores, que si os interesa profundizar en toda la historia de los navegadores y todo lo que ha pasado con ellos, tenéis un documental en YouTube que pertenece a Discovery Channel, que si ponéis Guerra de los Navegadores, pues tenéis un documental de 40 minutos que está bastante bien explicado y podéis conocer toda la historia desde el primer navegador hasta el navegador, bueno, actual no, porque el documental ya tiene unos años, pero sí podéis tener un contexto de todo lo que ocurrió desde que se creó el primer navegador hasta que Chrome se lanzó. Así que con esta pequeña introducción y resumen de la historia de HTML, en el siguiente vídeo vamos a empezar ya con la sintaxis de HTML y que podáis entender cómo se escribe HTML y qué es una etiqueta, que ya hemos hablado de ello en vídeos anteriores, pero vamos a ver exactamente a qué se refiere el término etiqueta. Así que en el siguiente vídeo empezamos ya a escribir código. En este vídeo vamos a empezar a ver cómo se escribe HTML y cuál es su sintaxis. Si abrimos Visual Studio Code, lo primero que nos encontramos es que no tenemos abierta ninguna carpeta. Vamos a crear una carpeta en el escritorio para guardar nuestro curso. Entonces, botón derecho, nueva carpeta, y vamos a poner curso HTML 2020. Yo lo he escrito con esta forma, con guiones y sin espacios y tal, porque es importante que todo el tema de espacios, mayúsculas y todo eso intentéis evitarlo siempre que podáis. Cuando hagáis carpetas para desarrollo, intentad no poner ningún espacio, ni ninguna mayúscula, ni nada de eso. Sustituid los espacios por guiones o barras baja y no pongáis mayúsculas, porque las mayúsculas suelen dar problemas cuando trabajamos en un entorno real. Así que intentad poner la misma sintaxis que yo, así, curso-html-2020. Vamos a coger esta carpeta y la vamos a arrastrar dentro de Visual Studio Code. Ahora mismo ya tenemos la carpeta abierta y nos aparece esta ventana de bienvenido que podemos cerrar sin ningún tipo de problema. Y vamos a crear nuestro primer documento HTML. Tenéis varias opciones para hacerlo. Podéis hacer botón derecho en este punto de aquí y hacer clic en nuevo archivo. Y aquí se os creará esto. Lo normal para un documento HTML es que sea index.html. Este es un camino que tenéis para crear el documento. También podéis hacer clic en este icono de aquí, que sería nuevo archivo, y el resultado sería el mismo. O podéis ir a archivo, nuevo archivo. Aquí se os crearía esto y después tendríais que guardarlo. O tenéis la opción de hacer control más N
y conseguiríais exactamente lo mismo que si hacéis clic en nuevo archivo. Tenéis esas 4 formas de crear un archivo y lo más normal es que hagáis aquí botón derecho o que hagáis clic en este icono. Esas son las dos que más suelo utilizar yo, pero vosotros podéis elegir la que queráis. Voy a hacer aquí un poquito de zoom con control más para que podáis ver esto correctamente y vamos a crear una etiqueta HTML. La sintaxis sería con este símbolo de menor que, el nombre de la etiqueta y al cerrar, como veis, aquí esto se autocompleta. Esto es por el plugin que hemos instalado de AutoCloseTag, que se encarga de, una vez que cerramos el mayor que para encerrar el nombre de la etiqueta, pues automáticamente nos crea su etiqueta de cierre. Esto es importante que veáis cuál es la sintaxis. Esto sería lo que se denomina etiqueta de apertura, que sería con el menor que, el nombre de la etiqueta y el mayor que, y esto de aquí abajo es lo que se denomina cierre de la etiqueta, que es exactamente igual, pero con esta barra que tenéis en el 7. Con mayúsculas 7 tendríais el cierre de la etiqueta. Y entre medias de las dos es donde iría nuestro contenido. Aquí podríamos escribir contenido de la etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas y cada una representa un contenido en particular. A lo largo del curso vamos a ver qué tipos de etiquetas existen y para qué sirve cada una, pero eso es lo más importante que tenéis que saber. No todas las etiquetas sirven para poner el mismo tipo de contenido. Es cierto que si lo ponéis en el navegador lo vais a ver correctamente, pero como ya os he mencionado al principio del curso, el objetivo de HTML es crear las etiquetas correctas con el tipo de contenido correcto para informar a los navegadores y a los motores de búsqueda de cómo está estructurado vuestro documento. Entonces, es muy importante que elijáis las etiquetas correctas en función del contenido que queréis poner. Así que en el siguiente vídeo vamos a empezar a ver las primeras etiquetas y cuál es la estructura de un documento HTML. En este vídeo os voy a explicar cuál es la estructura de un documento HTML y también vamos a ver qué son los comentarios en HTML y para qué sirven. Teniendo nuestro documento abierto, podemos, en Visual Studio Code, podemos pulsar mayúsculas 1 para poner una admiración hacia abajo y si hacéis intro se os creará esta estructura que es la estructura base de un documento HTML. Aquí hay cosas que os pueden confundir como estas dos etiquetas de aquí, así que las vamos a borrar de momento y vamos a ver qué es lo que tenemos y a entender qué significa cada una de las cosas. La primera etiqueta que nos encontramos es doctype HTML. Esta etiqueta lo que hace es definir qué estándar de documento estamos siguiendo. Admiración doctype HTML representa que estamos siguiendo el estándar HTML5. Así que vamos a ponernos al principio, vamos a hacer un intro y vamos a escribir un comentario para que nos ayude a entender cómo funcionan los comentarios y para qué sirven. La sintaxis de un comentario es el menor que, admiración, guión, guión. Y aquí, como veis, se me ha creado esto que sería el cierre del comentario. Todo lo que escribamos aquí es simplemente informativo para saber qué está pasando con este documento o qué significa lo que tenemos. Vamos a poner aquí, establece el tipo de estándar
del documento. En este caso es HTML5. Vamos a hacer aquí un intro. Y después tenemos HTML lang en. Esto de aquí, lo de lang en, significa que estamos estableciendo que el documento está en inglés. Vamos a ponerlo en español, que sería lo que estamos haciendo nosotros. Y esto de aquí también representa lo que se conoce como atributo, que es algo que veremos más adelante en el curso y profundizaremos en qué es un atributo y para qué sirven. Pero en este caso concreto, este atributo lo que está representando es que la página está en español. Así que vamos a poner aquí un comentario que lo podéis hacer igual que antes o podéis utilizar un atajo de teclado que lo tenemos en archivo, preferencias, métodos abreviados de teclado. Aquí podéis consultar todos los atajos que queráis. Vamos a poner comentario. Y el comentario que el atajo que suelo utilizar yo es este, alternar comentario de línea, que es control y la C con cedilla. Así que vamos a venir aquí y hacemos control y la C con cedilla y nos aparece esto directo para escribir ya. Vamos a poner aquí inicio del documento HTML. Como la etiqueta es HTML, si nos ponemos encima, nos pone el HTML, el elemento HTML representa la raíz de nuestro documento HTML. Es decir, que en este punto representamos el inicio del documento y, como veis, llega hasta el final, que es donde se cierra la etiqueta. Después de eso, tenemos el head. El head lo que representa es una colección de datos o de metadatos, para ser más correctos, del documento. Estos son datos que nosotros le vamos a pasar al navegador para que interprete nuestra página web. Esto no tiene una representación visual, pero el navegador lo entiende. Más adelante ya veremos qué tipos de metadatos hay y qué le podemos decir al navegador, qué tipo de información le podemos pasar al navegador sobre nuestra página. Aquí tenemos la etiqueta title, que esto representaría lo que vemos en la pestaña cuando abrimos la página web. De momento lo voy a dejar en document para que en el siguiente vídeo veáis cómo se ve. Aquí vamos a hacer otro comentario para eso y vamos a poner datos que le pasamos al navegador con información de nuestra página web. Y por último tenemos la etiqueta body. La etiqueta body representa todo el contenido de nuestra web. Esta parte sí es visible y lo que escribamos aquí dentro sí lo vamos a poder ver en nuestro navegador. Así que aquí arriba vamos a poner otro comentario que sea representa todo el contenido de nuestra página web. Y como veis, tanto head como title como body tienen su correspondiente etiqueta de cierre. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo ver esta página web con algo escrito en el body y vamos a ver también cuál es la forma correcta de visualizar un sitio web, porque la forma común que se suele ver no es la correcta. Así que en este vídeo lo que hemos visto es cómo escribir comentarios y hemos visto la estructura de un sitio web completamente básico. Ahora que ya hemos visto cómo estructurar el documento HTML y cuáles son las etiquetas básicas que necesita, vamos a ver cómo visualizar
todo lo que escribamos aquí en nuestro navegador. Aquí en el body, de momento, vamos a poner body de nuestra página web. Guardamos con control S o en archivo guardar, son las dos opciones. Y ahora el comportamiento normal de la gente que he visto por el otro curso que grabé anteriormente es venir a la carpeta, esta de aquí, y visualizar el index HTML de esta forma. Esto es una forma de verlo, pero no es la forma correcta. Si os fijáis aquí arriba pone archivo. Eso significa que no estamos viendo nuestra página web desde un servidor, que sería lo ideal para que todo funcionara correctamente. Si nosotros lo vemos así, hay muchas cosas que no van a funcionar y que vamos a tener conflictos a la hora de visualizar nuestro sitio web. Vamos a volver a Visual Studio Code y en nuestro panel de extensiones, donde está la tienda, vamos a buscar Live Server. Aquí, como veis, pone que lanza un servidor local de desarrollo. Vamos a darle a instalar y ahora os explico lo que es un servidor local de desarrollo. A ver si termina instalando. Debería tardar poquito. Vale, ya lo tenemos. Y aquí abajo nos ha aparecido Go Live, o podemos hacer botón derecho Open with Live Server. Vamos a darle aquí y, como veis, se ha abierto esta parte. Es exactamente lo mismo que esto. Bueno, esto tiene más zoom, pero bueno, eso es irrelevante completamente. Voy a cerrar aquí. Y la principal diferencia entre estos dos documentos es que en este pone archivo, pero en este no. Eso es porque lo estamos ejecutando en un servidor de desarrollo. Las páginas web están pensadas para ejecutarse desde un servidor. Tener un servidor de desarrollo local implica que estamos trabajando con nuestra página como si estuviera en un servidor real. Técnicamente estamos utilizando un servidor real, pero no es un servidor como sería el de una página web que tenemos ya subida a Internet para poder trabajar con ella. Entonces, una de las opciones por las que os pedía que usarais Visual Studio Code es esta. Trabajar con un servidor de desarrollo en Visual Studio Code, como veis, es muy sencillo. El hecho de que abráis la página como un archivo va a implicar que muchas cosas os fallen. Así que siempre que estemos desarrollando, debemos trabajar en un servidor de desarrollo, como es el caso de Live Server. Si estáis utilizando un editor de código que no sea Visual Studio Code, buscad la forma de crear un servidor de desarrollo para trabajar, porque si no es posible que algunas de las cosas que hagamos no os funcionen correctamente. Aparte de la ventaja de poder trabajar como si estuviéramos en un servidor, Live Server nos permite tener recarga instantánea de los cambios. Vamos a ocultar esta barra de aquí con control B y aquí voy a poner body de nuestra página web en un servidor local. Voy a darle a control S para guardar y, como veis, aquí automáticamente aparecen los cambios y, sin embargo, aquí esto sigue igual. Tendríamos que recargar para que volviera a leer el archivo y poder ver esto. Hay más cosas que fallarán, que ya hablaremos de ella en un futuro cuando estemos trabajando con enlaces y cosas así, porque hay cosas que no van a funcionar correctamente. Así que os lo recordaré por si en ese momento a vosotros os falla y no sabéis por qué. Así que ahora que hemos visto cuál es la forma correcta de trabajar con un documento web, en el siguiente vídeo vamos a empezar a hablar de las primeras etiquetas que vamos a utilizar. Además, antes de que se me olvide, quería comentaros lo de la etiqueta title que tenemos aquí.
es lo que aparece aquí arriba, donde pone document. Si aquí pusiéramos mi primera página web y guardamos, como veis, aquí ya se ha cambiado y pone mi primera página web. Si aquí recargamos, también va a aparecer mi primera página web, pero como veis, tenemos el mismo problema que tenemos aquí. Esto es por un tema de codificación. Los acentos pertenecen a una codificación latina que por defecto los navegadores no lo entienden, salvo que se lo digamos explícitamente. Para ello, en el head, que es el punto donde le pasamos los datos importantes para el navegador, vamos a poner meta, y aquí ya tenemos un poco de ayuda. Vamos a poner meta charset aquí dentro, meta charset, que sería el conjunto de caracteres, y el que necesitamos es UTF-8. Guardamos, y si ahora recargamos, pues como veis, esto ya se visualiza correctamente porque le estamos diciendo que estamos utilizando el set de caracteres latino. Entonces, esta sería la forma de solucionar el problema de que esto se vea mal. Como veis, en un servidor eso no pasa, pero eso es porque el servidor de desarrollo ya está configurado con ciertas cosas. Si en algún momento os pasa eso con los acentos o con algún carácter extraño, que sepáis que la forma de solucionarlo es con el meta charset UTF-8. Una vez visto esto, ahora sí, en el siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar con las primeras etiquetas de HTML. En este vídeo vamos a hablar sobre los encabezados en HTML. Me voy a guiar por la MDN, aunque también tenéis el link a la W3C, pero la MDN es bastante más humana y está escrita de una forma mucho más entendible. Los elementos de encabezado implementan 6 niveles de encabezado del documento. Van desde el H1 hasta el H6. Aquí tenéis unas notas de uso porque a día de hoy los encabezados tienen una representación semántica, es decir, que un encabezado H1 significa una cosa y un encabezado H6 significa otra. La representación visual que tienen es de más a menos tamaño. De hecho, si bajamos por aquí, podemos ver cuál es el resultado de un H1, un H2, un H3, un H4, un H5 y un H6. Vamos a ir a nuestro código para crear un pequeño ejemplo similar al que viene aquí con Harry Potter, para que veáis cuál es la estructura que se debe seguir a la hora de funcionar con encabezados. Vamos a poner esto por aquí y vamos a crear un documento nuevo que sea títulos, bueno, lo voy a poner con guiones, títulos y párrafos. Párrafos. .html. Os lo pongo en español por si hay alguno que no sepa inglés, pero no es recomendable utilizar nombres en español. Lo correcto sería poner aquí headings and paragraphs. .html. Esto sería lo correcto, pero para que todos podáis entender lo que estamos haciendo y a qué corresponde, de forma didáctica lo voy a poner en castellano, pero que sepáis que la forma correcta de ponerlo sería en inglés, ¿vale? Entonces esto lo voy a cerrar y lo voy a eliminar. Y aquí vamos a crear una pequeña estructura HTML poniendo la admiración y pulsando tabulador. Y aquí donde pone document vamos a poner títulos y párrafos. Guardamos y aquí en el body vamos a crear la estructura que tenemos en el ejemplo de la MDN. Vamos a poner un H1 que lo podéis escribir así tal cual
y si pulsáis tabulador o intro, pues la etiqueta se os va a autocompletar. Aquí vamos a poner Harry Potter y a continuación de esto tendríamos un H2. H1 representaría el título principal de lo que estamos hablando, que en este caso es Harry Potter, y el H2 representaría el comienzo de una sección dentro de Harry Potter. Entonces aquí vamos a poner sinopsis. Dentro de sinopsis tendríamos que poner pues la sinopsis de qué va Harry Potter. Entonces esa parte iría dentro de una etiqueta P, que sería un párrafo. Aquí lo que voy a hacer es rellenar contexto de relleno. Vamos a escribir aquí lorem y si pulsáis intro, pues como veis, se os genera un texto que simplemente sirve para rellenar. Para que no os ocurra esto y tengáis que hacer scroll para ver lo que estáis escribiendo, vamos a venir a archivo, preferencias, configuración y aquí vamos a escribir grab. Y en este punto de aquí, en editor word grab, vamos a poner on. Ya lo podemos cerrar y como veis ahora lo que ha pasado es que ha roto el texto para que no tengamos que hacer scroll. Vamos a guardar aquí, voy a cerrar esto y voy a pulsar Go Live para que veáis el resultado en tiempo real. Como veis, ya tenemos aquí nuestro título, el subtítulo de la sección y nuestro texto. Vamos a seguir escribiendo el resto y tendríamos otro H2 que pondría novelas. Y en este punto de aquí tendríamos exactamente lo mismo. Podríamos poner un P con una sinopsis. Guardamos y aquí tendríamos la segunda parte. Si os dais cuenta, esto es el título principal y estos dos, digamos que tienen el mismo peso o el mismo significado, porque son dos secciones principales dentro de la sección general. Entonces, por eso ponemos un H2. Después ya tenemos el H3, que pertenecería a secciones dentro de novelas. Entonces, vamos a poner aquí H3 y voy a copiar esto, si me permitís, para no escribir todo. Y dentro de este punto, pues vamos a poner otro P con el texto de relleno. Guardamos, venimos aquí y como veis, este es un poquito más pequeño, pero esto es solo representación visual. En el momento que toque hablar de CSS, en su curso aparte, ya hablaremos sobre cómo hacer que esto sea bonito. Pero en principio quedaos con la semántica de lo que significa. Como esto es un H3, estamos representando que es parte del H2 que tenemos por encima, que sería novelas. Y así podríamos continuar con todo el contenido que tenemos aquí. Pero lo principal que quiero que veáis es esto, que un H3 debe pertenecer a un contenido que tenga un H2, al igual que un H2 debe pertenecer a un contenido que tenga un H1. Y hacia abajo funciona exactamente igual. Si dentro de Harry Potter y la piedra filosofal quisiéramos incluir algún detalle o, por ejemplo, aquí podríamos poner H4 personajes o actores, pues esto sería algo que pertenece a Harry Potter y la piedra filosofal. No es una novela aparte, sino dentro de este H3 hacemos un inciso para crear otro tipo de contenido o de párrafo que incluya esto. Y aquí podríamos poner un P con un lorem. Esto es la estructura más sencilla que existe. Evidentemente se pueden hacer estructuras mucho más complejas. Pero como es el primer vídeo, quiero que veáis la base de cómo construir un encabezado con un texto. Entonces, esto iría así. En el caso de que dentro de personajes quisierais hacer algo, pues pondríais un H5. Y después del H5 iría el H6. Eso es lo más importante que tenéis que recordar. No utilizar un número superior
si no tenéis por encima un encabezado inferior. Hasta ahora hemos visto cómo construir párrafos y ponerles un título. Pero en una página web real necesitamos estructurar el contenido de una forma que tenga muchísimo más sentido para los navegadores. Para ello tenemos lo que se denominan etiquetas de sección de contenido. Así que vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar sección de contenido. .html. Y lo que voy a hacer es copiar todo esto, así que voy a hacer control A o podéis ir a selección, seleccionar todo, son las dos opciones, y después podemos hacer botón derecho copiar o control C. Y aquí en sección de contenido, control V o botón derecho pegar, lo que os resulte más cómodo. Guardamos y ahora mismo en estos dos archivos tenemos exactamente lo mismo. Voy a cerrar esto para que no estorbe y no os confunda. Y lo que vamos a hacer es estructurar este contenido con las etiquetas de sección de contenido. Voy a abrir aquí un comentario para poneros las etiquetas que tendríamos header, que también hay que cerrarla. Bueno, la voy a poner en minúscula para que no os confundáis y penséis que hay que ponerla en mayúscula. Tenemos header, que sería la cabecera de nuestra página. Después tenemos el main, que sería el contenido principal de la página. Y después tenemos el footer, que sería el pie de página. Entonces, vamos a utilizarlas y a colocarlas. Vamos a poner aquí header. Y en este punto lo que tendríamos que poner es nuestro menú de navegación, el logotipo de la página o ese tipo de cosas. Así que aquí simplemente os voy a poner un comentario con lo que debería ir en ese punto. Tendríamos el menú de navegación, logo, redes sociales a lo mejor si queréis poner. Después tendríamos la etiqueta main, que la etiqueta main, como su propio nombre indica, es el contenido principal de la página. Entonces, eso es este punto de aquí. Control X para cortar y Control V para pegar. Y aquí ya tendríamos dentro del main, del contenido principal de la página, todo nuestro contenido. Y por último, tendríamos la etiqueta footer, y aquí dentro es donde pondríamos el pie de página. Por ejemplo, podemos poner aquí curso HTML 2020-2021. Guardamos. Voy a abrir esto de aquí. Esto es de GitHub. Recargamos. Y algo está pasando. Vale, que estoy abriendo el index HTML. Lo que quiero abrir es sección de contenido.html. Y como veis, en este punto de aquí tendríamos el footer, todo esto de aquí sería el contenido principal de la página y por encima tenemos el header. Vamos a poner algo en el header, como por ejemplo las secciones que vaya a tener nuestra página, las diferentes páginas que vayamos a hacer, y vamos a poner por ejemplo inicio. Vamos a poner también novelas. Vamos a poner películas. Y contacto, por ejemplo. Contacto. Vamos a echar un vistazo. Y como veis, aquí tendríamos lo que sería nuestro menú de navegación. Esto evidentemente no es la mejor forma de hacerlo.
hay otras formas mucho mejores de hacerlo, pero para que veáis el aspecto que tiene, pues yo creo que os sirve. De todas formas, según vayamos avanzando en el curso, vamos a construir esto de una forma muchísimo mejor y con más significado. Pero ahora que hemos visto que tenemos una etiqueta de encabezado para la parte de encabezado, una parte de main para el contenido principal y una etiqueta de footer para el pie de nuestra página, en el siguiente vídeo vamos a ver más etiquetas de estructuración de contenido. Así que nos vemos en el siguiente. En este vídeo vamos a hablar sobre otras 3 etiquetas de sección de contenido y vamos a resolver una de las mayores dudas que ha existido en el otro curso de HTML. Estas 3 etiquetas son section, article y aside. Y para los que habéis visto el otro curso, el debate es sobre si el section contiene los article o sobre si los article contienen los section. La respuesta es que ambas opciones son válidas. Os voy a dar la definición de las 3 etiquetas y después haremos algunos ejemplos, tanto con section conteniendo articles como con articles conteniendo section, para que así podáis ver en qué casos utilizar section como contenedor general y en cuál utilizar article como contenedor general. Section es un contenedor genérico que agrupa contenido que está relacionado. Es decir, cuando creamos bloques cuyo contenido es parte de un bloque total, lo semánticamente correcto es utilizar un section. El article, por su lado, es un contenedor que representa contenido independiente. Es decir, que si nosotros leemos ese fragmento que está dentro de un article, daría igual que no hayamos leído el resto de la página porque eso por sí mismo tendría sentido. Y después tenemos el aside, que se utiliza para representar contenido relacionado pero que no forma parte del contenido principal. Por ejemplo, si tenemos una página en la que estamos hablando de lenguajes de programación, un contenido relacionado podría ser mira mis cursos en YouTube. Forma parte, porque también estoy hablando de lenguajes de programación y de lo que estemos hablando en la web, pero no forma parte directa de lo que estoy hablando. No estoy hablando de un lenguaje en concreto, simplemente te estoy diciendo que puedes ir a ver esos lenguajes en mi curso. Entonces, en ese caso, utilizaríamos una etiqueta aside. Aquí os he puesto 2 ejemplos, tanto un section conteniendo articles como un article conteniendo sections. Entonces, aquí he pensado en hacer un ejemplo sobre etiquetas HTML, pero me he dado cuenta de que a lo mejor lo entendéis mejor si hago un ejemplo con noticias, como si fuera un periódico. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver el ejemplo de un section conteniendo articles. En este vídeo vamos a ver el ejemplo del que os hablaba en el vídeo anterior, de un section que contiene distintos articles y he pensado hacerlo con noticias. Entonces vamos a ir al body y aquí vamos a poner un section y dentro podríamos poner un h2 que fueran noticias principales o noticias del día. Así. Para que veáis la semántica completa, aquí tendríamos un header con un h1 que podría ser noticias nacionales, por ejemplo. Y después podríamos tener aquí la etiqueta main. Esto, pulsando Alt, lo podéis mover hacia abajo o hacia arriba. Si dejáis pulsado Alt, podéis mover esto con las flechas. Y después tendríamos un footer con, yo que sé, con la fecha de hoy, que sería, no sé a qué estamos hoy, a 4
4 del 11 del 2020. Entonces, teniendo este section, cada una de las noticias sería un article. Entonces, aquí podríamos poner un article y aquí pondríamos, por ejemplo, noticia 1. Y ahora voy a coger esto, copio, noticia 2 y noticia 3. Esta es la explicación sencilla, pero esto semánticamente es incorrecto, ¿vale? Para que entendáis por qué es incorrecto y cómo detectar vosotros los fallos en vuestro HTML, os voy a enseñar una página oficial que es validatorw3.org, y aquí lo que podemos hacer es pegar HTML para que nos diga si es válido o no. Entonces voy a seleccionar todo con Control A, Control C para copiar, Control V para pegar aquí dentro y le damos a Check. Y aquí ya nos está marcando warnings. Nos dice que los artículos necesitan un header, que no es capaz de identificar el header en los artículos. Es decir, como los artículos son contenido independiente, pueden tener su propio header y su propio footer. Por lo tanto, aquí en este artículo vamos a cortar con Control X esto de noticia 1 y le vamos a poner, en este caso sería un H3, porque ya tenemos un H2 con noticias del día, y este H3 sí que podría ser nuestra noticia 1. Y aquí un P con un lorem de relleno, que sería la noticia en sí. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros dos. H3, noticia 2, un P y un lorem. Y por último la noticia 3, cortamos H3, pegamos un P y un lorem. Control A para seleccionar todo, Control C para copiar, venimos aquí, seleccionamos desde aquí abajo hasta arriba, borramos todo lo que hay y Control V para pegar. Le damos a Check y ahora, como veis, nos dice que el documento es completamente correcto, que no hay ningún error ni ningún warning para mostrar. Entonces, cuando vosotros escribáis algún tipo de código y no estéis seguros de que semánticamente es correcto, veníos a esta página, pegáis el código y el validador ya os dirá si lo que habéis escrito es semánticamente correcto o deberíais utilizar algún tipo de etiqueta que no habéis puesto. Aquí, por ejemplo, en este artículo, bueno, en todos los artículos, esto lo podíamos meter en un header, porque esto es semánticamente correcto, que esto tenga un header. Y después aquí podríamos tener un footer que pusiera el sitio de la noticia. Por ejemplo, la noticia 1 ocurrió en, yo qué sé, en Madrid, por ejemplo. Y una fecha o lo que quisierais, como si fuera una noticia. Y eso lo podríamos hacer con la noticia 2 y con la noticia 3. Pero voy a copiar esto simplemente para que veáis que esta opción es completamente correcta y que no da ningún tipo de fallo. Vamos a darle a Check. Y como veis, lo mismo. El documento es perfectamente válido. El tema del el header y el footer no es obligatorio. Pero como los articles son contenido independiente, se les permite tener esto, un header con lo que necesitemos poner y un footer que explique, que ponga como un pie de noticia en este caso, o un pie de post si tuviéramos un blog con distintos posts o cosas así. Entonces, espero que con este ejemplo os haya quedado claro cómo funciona un section con los articles anidados y que sepáis que también podríamos tener un section con más section dentro. Es decir, aquí en el main podríamos tener un H1 que pusiera section como contenedor, para que se quede marcado de qué es el ejemplo. Y después, aquí donde abrimos el section,
podríamos tener el h1 este como contenedor, en lugar de que fuera el título principal del main, y debajo de este h1 tener un section. Vamos a coger el cierre y lo pondríamos al final del todo. Aquí. Guardamos. Y esto semánticamente también es válido, porque section lo que hace es agrupar contenido relacionado. Entonces, en este caso, todo lo que estamos agrupando son noticias, por lo tanto es válido. Y en este caso, todo lo que estamos agrupando son las noticias del día, por lo tanto también es válido. Así que sepáis que estas configuraciones son completamente válidas. Vamos a pegar esto por última vez aquí, para que os fiéis de la W3C en lugar de fiaros de mí. Vamos a pegar aquí, le damos a check. Uy, perdón, a ver. El H1, vale, me está diciendo que tengo dos H1s y que no debería tener dos H1s. Entonces, esto sería un H2, esto sería un H3, y a partir de aquí ya serían todos H4. Aquí no me va a marcar error porque semánticamente sería correcto que estos también fueran H3, pero como son noticias anidadas, estos deberían ser H4s. Entonces, vamos a copiar esto, pegamos, borramos, check, y ahora sí. Ahora es completamente válido. Entonces, ya os digo que siempre que tengáis algún tipo de duda sobre si el código HTML que estáis viendo es correcto o no, la forma correcta es esta. Hay una validación que no me está haciendo, que el contenido está en castellano o en español, pero esto lo tenemos en inglés. Entonces, el validador no es capaz de detectar estas cosas, pero que sepáis que si como lenguaje del HTML le estáis diciendo inglés y el contenido está en español, eso sería una penalización por parte de SEO y de posicionamiento. Así que aseguraos de tener el lenguaje en el idioma que tengáis escrito la página. Y con esto visto, vamos a pasar al siguiente vídeo, donde vamos a hacer un ejemplo con los articles encerrando section. En el último vídeo estuvimos viendo cómo crear un section que tenga la etiqueta article dentro. En este vídeo vamos a ver la situación contraria, un article que encierre section en su interior. Os he comentado todo esto para que no estorbe y vamos a empezar justo aquí debajo. Vamos a poner un article para empezar, que ya sabéis que esto representa contenido independiente. Y vamos a ponerle un título, porque ya hemos visto en el vídeo anterior que los articles necesitan un título y si no nos da un fallo. Aquí vamos a poner navegadores más utilizados en 2020. Y aquí dentro, este sería nuestro artículo principal, donde vamos a encerrar todo el contenido independiente que hable sobre navegadores. Pero cada una de las noticias o cada una de las secciones, mejor dicho, que hable de un navegador, ese section lo que hará será dividir cada una de las partes. Entonces, aquí vamos a poner un section y dentro vamos a ponerle un título, que en este caso tendría que ser un H3, y hablaremos sobre Chrome, por ejemplo. Y aquí, como no voy a poner nada de Chrome, pues ponemos un lorem ipsum. Después vamos a hablar de Firefox. Por lo tanto, esto sería otra sección. Divide el contenido, pero sigue perteneciendo al mismo artículo que son navegadores más utilizados en 2020. Entonces, aquí un H3 para hablar de Firefox. Y aquí vamos a poner otro lorem ipsum. Guardamos y como veis tenemos un artículo con su título y un section que también tiene un título y una descripción. En este caso también podríamos crear un header y meter esto dentro y aquí debajo
pues podríamos poner un footer y decirle que esto creado por Chrome, por ejemplo. O sea, por Google, perdón. Vamos a guardar. Voy a seleccionar todo. Voy a copiar. Vamos a venir aquí. Y voy a borrar todo esto. Control V. Y vamos a chequear. A ver qué pasa. Como veis, documento completamente chequeado y no hay errores ni warnings para mostrar. Entonces, con esto os demuestro que ambas opciones son completamente válidas y aprobadas por la W3C. De hecho, os animo a que paséis por este validador todos los códigos HTML que yo escriba en el curso y en el caso de que encontréis algún tipo de error o un warning que os muestre, me lo hagáis saber en los comentarios o por Discord para modificar ese vídeo inmediatamente. Así que ahora que ya sabéis cómo comprobar si el HTML que estáis escribiendo es correcto, vamos a pasar al siguiente vídeo donde vamos a ver la etiqueta size, que como os he dicho al principio es una etiqueta muy sencilla de utilizar y que se entiende a la perfección. Ahora que ya ha quedado resuelta la batalla entre si section dentro de article o article dentro de section, vamos a ver cómo utilizar una size, que esto va a ser un vídeo muy cortito porque ya os digo que no hay mucha ciencia dentro. Para refrescar, os digo que se utiliza para representar contenido indirectamente relacionado pero que no forma parte del contenido principal. Es decir, nosotros tenemos una web donde hablamos de cursos de desarrollo web gratuitos. Y aquí pues podemos tener nuestras tarjetas con unos links que te lleven a los sitios donde están esos cursos. Un contenido relacionado, pero que no forma parte del contenido principal, podría ser esto: visita mi canal de YouTube. O podríais tener aquí una especie de menú con links a cursos que no son gratuitos. La página está hablando de cursos y esto sería un contenido indirectamente relacionado. Habla de lo mismo, pero no es parte del principal. En cuestiones de semántica y dónde colocarlo, tanto la W3C como la MDN no tienen ningún problema en que esto esté fuera del main o dentro del main. En cualquiera de los dos sitios el validador os va a decir que está todo ok y que no hay ningún problema. Yo personalmente, dada la definición de asize y teniendo en cuenta que es un contenido relacionado pero que no forma parte del contenido principal, normalmente lo dejo fuera. Entonces eso ya es a opinión vuestra. Si en algunos casos os viene mejor ponerlo dentro, que sepáis que no hay ningún problema. Pero que sepáis que yo personalmente prefiero ponerlo fuera por la propia definición de la etiqueta. Si no forma parte del contenido principal, no veo ningún sentido en meterlo dentro del main. Pero eso ya es a vuestra discreción. Así que con este vídeo terminamos estos elementos de sección y en el siguiente os voy a hablar sobre la diferencia entre elementos de bloque y elementos de línea. En este vídeo os quiero dar un poquito de teoría sobre lo que es un elemento de bloque. Todo lo que hemos visto hasta ahora se denominan elementos de bloque. Y esos elementos se denominan así porque van a ocupar todo el ancho disponible, aunque su contenido no lo ocupe. Es decir, si nosotros esto lo hacemos más grande, el H1 termina aquí, pero el párrafo... Voy a quitar esto de aquí para que lo podáis ver con control B. Como veis tenemos un H1 y después un P. Pero el P no se coloca al lado del H1. Eso es porque es un elemento de bloque. Una buena forma de comprobarlo es hacer botón derecho, le dais a inspeccionar y aquí se os abrirá la consola. En el caso de que se os abra en otro sitio, que lo más normal es que se os abra en este punto, si le dais a estas tres rayitas y pulsáis aquí,
podréis separar esto en una ventana independiente. A la izquierda del todo tenemos este icono con una flechita y si hacéis clic y os situáis encima del elemento, como veis se os pinta todo el espacio que está ocupando. Con el párrafo pasa exactamente lo mismo, que está ocupando todo el espacio. Sin embargo, hay otro tipo de elementos, que son los que vamos a ver en la siguiente sección. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Vamos a poner aquí span y aquí dentro voy a poner soy un elemento de línea. Existen otros elementos que si los seleccionamos, como veis, solo ocupan el espacio que ocupa su contenido. Si yo pusiera después de esto otro exactamente igual y pusiera soy otro elemento de línea y guardo, como veis se coloca a su lado. Entonces es muy importante que sepáis distinguir entre elementos de bloque y elementos de línea y de primeras puede que os suene un poco confuso, pero tranquilos porque con el tiempo esto es algo que se automatiza completamente y sabéis distinguir con el tiempo perfectamente cuál es un elemento de bloque y cuál es un elemento de línea y es algo que ni siquiera tenéis que pensar, que ya os sale de forma automática. Así que en el siguiente vídeo os voy a dejar un ejercicio de repaso y terminaríamos la sección de los elementos de bloque. Existen más, pero de momento con esto yo creo que es suficiente para esta sección. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Este es el primer ejercicio que os planteo y como veréis lo he modificado un poquito para que no tengáis ningún tipo de pista. Todo el texto que está escrito en la página lo vais a tener en un documento TXT disponible para descargar y el objetivo es que con lo que hemos visto en los vídeos anteriores, iba a decir las secciones, con todo eso que hemos visto construyáis de una forma semánticamente correcta el contenido de esta página. Me podéis mandar las soluciones a través de un mensaje privado a Discord y las incluiré en el curso, las más relevantes, para que veáis distintas soluciones válidas a este mismo ejercicio. Así que, sin nada más que añadir, pasamos a la siguiente sección, que son los elementos de línea. En este vídeo quiero hablaros sobre los elementos de línea, ya que en la sección anterior hablamos sobre los elementos de bloque. Aquí os he puesto los elementos de línea de los que vamos a hablar en este vídeo, pero no son los únicos elementos de línea. Solo que quiero daros el contenido lo más fragmentado posible para que no os explote la cabeza. Aquí he creado un nuevo documento HTML, elementos de línea, y vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y vamos a ver también en qué situaciones se utilizan. El primero sería la etiqueta em, que lo que hace es representar énfasis. Voy a utilizar el ejemplo que nos da la MDN, que sería un P y dentro pone: el dinero es importante, pero la salud es lo más importante. Ay, importante. Y la etiqueta em la está utilizando en el punto de el dinero. Entonces, aquí ponemos em, cogemos el cierre de la etiqueta y lo ponemos aquí. Guardamos y como veis, la palabra o las palabras el dinero están apareciendo en cursiva. Esto no significa que con la etiqueta em pongamos este texto en cursiva. Para eso tenemos CSS. Entonces, con esto le estamos diciendo al navegador que esto de aquí tiene más importancia que el resto del texto. Si ordenáramos este contenido con números, digamos que
es importante, pero la salud es lo más importante, esto tendría un valor de 0. Y esto de el dinero tendría un valor de 1. Después tenemos la etiqueta strong, que sirve para dar más énfasis aún. Entonces, en este punto de aquí vamos a poner strong, cerramos la etiqueta y vamos a cortarlo de aquí con control X y lo vamos a poner en... Aquí me he comido el la salud, pegamos, guardamos y como veis esto se pone en negrita, pero una vez más esto no sirve para darle negrita al texto. Sirve para que el navegador entienda que si esto vale 1, esto de aquí valdría 2. Digamos que de toda la frase, lo que está en la etiqueta strong es lo más importante de la frase, después vendría lo que esté en la etiqueta y por último lo que no esté encerrado en ninguna etiqueta. Eso es lo que el navegador entiende. Después tenemos la etiqueta small, que sirve precisamente para lo contrario. Si yo después de esto pusiera, por ejemplo, saludos y lo encerrara en una etiqueta small, a ver, que aquí se me está rompiendo, small, y cierro la etiqueta. Como veis, yo no quería poner small, quería poner saludos. Ahí, saludos. Como veis, este texto es un poquito más pequeño que el resto. Con esto le estamos diciendo al navegador que esta parte en concreto tiene mucha menos relevancia para el texto que el resto del texto. Si el resto valía 0, pues en este caso digamos que esto podría valer -1. Entonces, siempre que a una frase le queráis dar alguna palabra que tenga menos relevancia, lo tenéis que meter dentro de la etiqueta small. La siguiente etiqueta de la que os quiero hablar es BR. Esto en Visual Studio Code tiene un pequeño problema que he descubierto ahora mismo grabando el curso, pero de momento vamos a explicar lo que es BR y después os cuento la solución al problema. Si nosotros tenemos un texto, vamos a poner un lorem para tener un texto de relleno. Voy a guardar. Como veis, aquí el texto se va a romper en función del espacio que tenga disponible. ¿Vale? Si tiene más espacio, pues entrarán más líneas. Y si tiene menos espacio, pues entrarán menos. Pero es posible que en algún texto vosotros necesitéis que el texto se rompa en un punto concreto. Supongamos que aquí yo necesito que salte de línea. Pues para eso tenemos la etiqueta BR. Y como veis, da igual que haya espacio disponible porque el navegador va a forzar un salto de línea en este punto. ¿Cuál es el problema que os quería comentar? Si hacéis botón derecho y bueno, vosotros esto no lo tenéis que hacer en concreto porque yo ya lo he hecho para hacer las pruebas, pero si venimos a dar formato al documento con y como formateador predeterminado dejamos prettier y guardamos, como veis me está añadiendo esta barra. Esto técnicamente no es una mala práctica y es completamente válido para la W3C. Pero en todos los sitios, tanto en MDN como en la W3C, esta etiqueta siempre viene sin la barra. Que venga con la barra es algo que se hacía en documentos XHTML, que sería la versión anterior a HTML5. Ya os digo que esto no es un fallo, ni una mala práctica, ni nada. Pero si queréis respetar el BR sin esta barra, como está en la especificación HTML5, pues lo que tenéis que hacer es hacer botón derecho, dar formato al documento con y en lugar de elegir prettier, le dais a configurar el formateador predeterminado y elegís características del lenguaje HTML. Si ahora guardamos, bueno, aquí esto no lo sustituye porque no lo considera un error, pero si quitamos la barra
y guardamos, ya no nos la pone. Entonces, una vez visto esto, ¿en qué casos se suele utilizar el BR? Si nosotros estamos estableciendo una dirección, por ejemplo, que los saltos de línea sí son relevantes, o un poema, o algún tipo de texto en el que el salto de línea sí que tenga relevancia y sea importante que haya un salto de línea ahí y no en otro sitio, pues para eso utilizamos la etiqueta BR. Algo que he visto hacer en bastantes sitios, por desgracia, y que no debéis hacer nunca, es utilizar esto, BR, utilizar esto para dar separación entre dos elementos, ¿vale? Esto es algo estético y como es estético, de esto se encarga CSS. Hacer esto es una de las peores prácticas que podéis tener a la hora de trabajar con HTML. Así que no lo hagáis jamás. Vamos a quitar esto y vamos a pasar a la siguiente, que es WBR, que sería el Word Breaking Opportunity. Esto es un salto de línea si al navegador le hiciera falta hacerlo. Es decir, si nosotros tenemos un texto largo, una palabra larga, y necesitamos cortarla, en el caso de que no quepa, pues para eso tenemos esa etiqueta. Es cierto que tener una palabra lo suficientemente larga como para que no quepa en el navegador, de primeras, pues no se te ocurre ninguna. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de una palabra fuera una URL? Si nosotros tenemos esto así, es posible que el curso donde lo tengamos guardado esté estructurado de otra forma. En plan, cursos barra HTML barra elementos barra elementos de línea. Pues como veis, en este caso ya está forzando un salto de línea porque no cabe el texto. Y esto sí que es algo completamente válido. Esta situación sí se puede dar. Entonces, si nosotros quisiéramos que esto cortara en puntos concretos, como por ejemplo después de cada barra, pues tendríamos que usar la etiqueta WBR. Entonces, vamos a ponerlo justo después de la barra, por ejemplo. Esto ya os digo que es lo que se me ha ocurrido, pero que si lo ponéis en otro sitio también sería válido. Vamos a ponerlo justo después de cada barra y vais a ver una cosa muy curiosa. Aquí está rompiendo donde yo le he dicho, pero si tuviera un poco más de sitio, aunque yo le he dicho que aquí rompa, en este punto de aquí, como veis, él aquí también está rompiendo. Eso es porque los guiones, los navegadores lo interpretan como si fuera una etiqueta WBR. Si tenéis guiones, os pasa esto, pero si lo tuvierais con guiones bajos o con cualquier otra forma de separación, el navegador sí entiende que forma parte de la misma palabra. Y según esto no va entrando, como veis, no salta un trozo, salta el contenido completo. Yo normalmente utilizo guiones, salvo que en un caso concreto, pues no me vengan bien los guiones. Pero que sepáis que esto sucede, el hecho de que se rompa a la mitad, incluso teniendo un WBR, es porque esto de aquí tiene guiones. Si no tuviera guiones, ya habéis visto que rompe completamente la palabra completa o la ruta completa en este caso. Después tenemos la etiqueta time. Esta etiqueta es muy claro para qué se utiliza. Se utiliza para representar un contenido de fecha y hora. ¿En qué casos puede ser relevante que tengamos una fecha y hora? Pues el ejemplo más claro que se me ocurre es cuando tenemos un blog o un post en el que se ha publicado en cierto día o a cierta hora y sí es relevante que sea ese día y esa hora y no otra cualquiera. Entonces, en ese caso sí pondríamos aquí una fecha. Vamos a poner 24 del 10 del 2020, que es hoy.
a las 10:35. Como veis, esto aparece como si lo tuviéramos dentro de cualquier otra etiqueta, pero el navegador está entendiendo que esto de aquí está representando una fecha y por lo tanto le dará la importancia semántica que debería tener una fecha o una hora. No es necesario que siempre esté fecha y hora, o sea, esto sería completamente válido si solo tuviéramos la hora, y también sería completamente válido si solo tuviéramos la fecha. Yo os lo he puesto completo, pero que sepáis que no tiene por qué ser completo siempre, que a lo mejor solo os hace falta la hora o solo os hace falta el día y también sería válido. Y por último, tenemos estas tres etiquetas que contradicen todo lo que os llevo diciendo todo el curso. Estas tres etiquetas se utilizan para dar estilo. Sé que suena curioso cuando os llevo repitiendo 10 millones de veces que HTML no es para estilo y que para eso está CSS, pero estas etiquetas en concreto sí sirven para dar estilo y solo sirven para eso. Si nosotros tenemos un P y aquí pongo la etiqueta I y pongo italic, que sería lo mismo que cursiva, pongo B y pongo bold, que sería lo mismo que negrita, y pongo U y aquí pongo underline, pues guardamos y como veis tenemos estilo dentro de HTML. Estas etiquetas aparecieron prácticamente al principio de HTML y se siguen manteniendo. Es posible que en algún momento desaparezcan, pero esto seguiría siendo válido para la especificación y para la W3C. De todas formas, tanto la negrita como el underline se hace con CSS porque es más cómodo hacerlo con CSS y no manchar el código con estas etiquetas solo para esto. En el caso de italic, no se suele utilizar la etiqueta I para hacer cursiva, también se suele hacer desde CSS, pero hay un caso en el que la etiqueta I sí va a ser importante, y es cuando estamos trabajando con librerías de iconos. Eso es algo que seguramente no veamos en este curso, pero cuando llevéis tiempo trabajando y necesitéis iconos, es muy probable que esos iconos vengan representados dentro de una etiqueta I. Para que veáis un ejemplo, vamos a ir a Font Awesome, que es una de las librerías de iconos más famosas que hay. Y si miramos iconos, pues elegimos este, por ejemplo, que es el primero que sale. Y como veis, esto está dentro de una etiqueta I. Lleva una clase que es la que representa el icono y tiene la etiqueta de cierre de I. Entonces, ya os digo que el único uso que seguramente le deis a la etiqueta I sea la de poner iconos, nada más. Y para terminar, voy a añadir aquí dos etiquetas más, que sería superíndice y sub, que sería subíndice. Estas etiquetas es cierto que seguramente no las utilicéis mucho, pero si os hace falta que sepáis cómo se utiliza. Índice. Me cuesta muchísimo hablar y escribir a la vez. Vamos a poner aquí un P que diga, por ejemplo, 4 elevado al cuadrado se representa así. Y nosotros pondríamos algo así. Pero claro, 4 elevado al cuadrado, este 2 debería ser más pequeño y estar colocado al lado del 4. Entonces, para eso tenemos la etiqueta sub, que sería el superíndice. Entonces vamos a poner aquí el 2, lo quitamos de aquí y voy a quitar este espacio. Y como veis, ahora 4 elevado al cuadrado se representa así. Y esto sí es algo que se suele ver cuando hablamos de fórmulas matemáticas. Y después también tenemos la etiqueta sub,
que sería precisamente para lo contrario. Cuando estamos escribiendo algún texto de química o algo así, pues los subíndices sí son importantes. Podemos poner, por ejemplo, agua oxigenada tiene la fórmula H2O2. Esta O es con mayúscula. Ahí. Entonces, si guardamos, pues verlo así lo entendemos, pero no es la forma habitual de cómo debería estar escrito. Entonces, vamos a poner aquí la etiqueta sub y vamos a poner aquí el 2 y aquí exactamente igual. Uy, ponemos sub y aquí cerramos. Y de esta forma sí es más común verlo. Y con esta última etiqueta voy a cerrar la sección de los elementos de línea y vamos a pasar a la siguiente, que serían los atributos. Así que nos vemos en la siguiente sección. En esta sección vamos a ver lo que son los atributos en HTML, porque es algo que ya hemos utilizado, pero no quería daros demasiada información de golpe. Así que vamos a ver lo que son los atributos. Son valores adicionales que configuran los elementos y o ajustan su comportamiento. En términos generales tenemos dos tipos de atributos. Los atributos comunes, que son los que ya hemos visto en algunas ocasiones, y la sintaxis sería el nombre del atributo igual al valor que le damos a ese atributo entre comillas. Y después tenemos los atributos booleanos, que todavía no hemos visto ninguno, y que su sintaxis es simplemente el nombre del atributo. Esto sucede porque en HTML hay ciertos atributos, no hay muchos, pero sí es cierto que algunos sí que tienen esta peculiaridad, que si existen se dan como verdaderos y si no existen se dan como falsos. Por lo tanto, no necesitan que les pongamos un valor. Es existe o no existe. Si existe, funciona y si no existe, pues no funciona. Es así de sencillo. Así que en el siguiente vídeo vamos a repasar algún código que hemos escrito y vamos a ver los atributos que hemos utilizado en ese código. Voy a utilizar el último documento HTML que hemos escrito porque, si os dais cuenta, el número de atributos es el mismo en todo lo que hemos escrito de momento. Así que vamos a fijarnos en el primer atributo que tenemos, que como veis es lang igual, comillas y el valor. Ya hemos visto en el vídeo anterior que los atributos son valores adicionales que nos ayudan a configurar los elementos o a ajustar su comportamiento. En este caso lo que estamos haciendo es configurar el documento HTML diciéndole que su idioma va a ser español. Si fuera en inglés pondríamos en. Si fuera en alemán pues pondríamos de. Y así con toda la lista de idiomas que existen. Aquí tenemos el meta charset UTF-8. Bueno, luego tenemos este otro meta, que de momento no os voy a hablar de él porque es muy pronto para explicaros en qué consiste el meta viewport. Pero en este en concreto, como veis, tenemos una etiqueta meta y después como configuración tenemos charset. Si nos ponemos encima ya nos avisa Visual Studio Code con esta pequeña descripción y nos dice que es un atributo que declara la codificación de caracteres de la página. Entonces, en este caso es UTF-8, que sería el valor. Entonces, esta es la configuración normal de los atributos. Tenemos el atributo, igual, comillas y el valor. Esto os lo comento para que cuando esté mencionando atributos en etiquetas nuevas y os diga esto es un atributo booleano o esto es un atributo común, pues que ya sepáis que tenéis que usar esta configuración. El valor igual, comillas, o sea, el atributo, perdón, igual, comillas y el valor. Y aparte de eso,
antes de terminar este vídeo, os quiero comentar que el hecho de deciros que utilicéis Visual Studio Code, entre todas las ventajas que hemos visto, hay una más que no os he mencionado, que es que si nos ponemos encima de una etiqueta, aquí tenéis un enlace a MDN Reference y si hacemos clic nos aparece esta ventana que nos dice si queremos abrir, copiar, cancelar o configurar dominios de confianza. Si le damos a abrir, nos manda directamente a la especificación con la definición de esa etiqueta que hemos elegido. Si nos ponemos encima de body, por ejemplo, aparte de la pequeña descripción, nos pasa exactamente lo mismo. Si no queréis que salga este mensaje, vamos a darle a configurar dominios de confianza y le decimos que confíe en la Mozilla Developer. Entonces hacemos clic y esa ventana no volverá a salir. Podemos venir, por ejemplo, a este Strong, le damos a la MDN y automáticamente se os va a abrir la definición de la etiqueta Strong. Entonces, siempre que tengáis una duda respecto a cierta etiqueta, para qué se utilizaba o cuáles son los atributos disponibles de esa etiqueta, pues simplemente os ponéis encima, hacéis clic en MDN Reference y aquí vais a tener toda la información de ese elemento. Así que una vez visto esto, vamos con el siguiente vídeo y a ver algunos de los atributos más comunes que vais a utilizar. En este vídeo vamos a ver algunos de los atributos más comunes que están disponibles para la mayoría de etiquetas en HTML. Para explicaros estos atributos voy a tener que hacer cosas que no vais a entender, pero que no tengo otra forma de explicaros. De todas formas, tranquilos que intentaré ser lo más claro posible para que podáis seguir la explicación. El primero que tenemos es class, que es un atributo que se puede utilizar en la mayoría de etiquetas HTML, y este atributo se utiliza para dar estilos a través de CSS. Si nosotros a este P que tenemos aquí le ponemos una clase y le decimos, por ejemplo, párrafo 1, a efectos visuales no cambia nada, pero ahora mismo podemos identificar este párrafo a través de CSS para darle algún tipo de estilo, que es para lo que está diseñado CSS. Entonces aquí vamos a poner la etiqueta style, que sirve precisamente para poner CSS dentro de HTML, y si aquí ponemos punto párrafo 1, aquí podríamos darle estilo a ese párrafo. Vamos a poner, por ejemplo, color red. Guardamos y como veis esto se pone rojo. De momento no quiero ahondar más en CSS porque todo esto es algo que ya veréis en el curso de CSS. Pero es que ya os digo que no tengo otra forma de explicaros cómo se utiliza el atributo class sin utilizar CSS. Después tenemos el atributo ID. Como su propio nombre indica, esto es un identificador que se utiliza para seleccionar el elemento, ya sea bien desde JavaScript, que es otra cosa que llegaréis a ello si continuáis vuestra formación, o para hacer navegación a través de anclas. El tema de la navegación a través de anclas lo vamos a ver en la siguiente sección, que va a ser la sección de los enlaces, y veremos cómo se realiza la navegación a través de anclas a través del identificador ID. Para la parte de JavaScript vamos a poner aquí la etiqueta script, que sería la forma o una de las formas de incrustar JavaScript dentro de HTML, y a este P le vamos a poner un identificador que puede ser simplemente párrafo. Y aquí podemos guardar ese párrafo. Esta parte no hace falta que la hagáis vosotros porque hay muchas cosas que no vais a entender, pero necesito que entendáis para qué sirve este atributo. Entonces vamos a poner que esto es igual a document.getElement by ID
y aquí ponemos párrafo. Básicamente, y para que entendáis un poco qué está pasando, nosotros en esta P estamos guardando la referencia al elemento párrafo. Entonces, dentro de eso, pues al tener acceso a esta etiqueta, pues podemos hacer cosas. Como por ejemplo, voy a hacer un console.log. Esto es simplemente para mostrar información. Y le voy a decir que me ponga p.textContent, que sería el contenido que tiene la etiqueta. Voy a guardar, botón derecho, ve inspeccionar, y esto lo voy a poner aquí debajo con estos 3 puntitos. Ya lo vimos que podíamos cambiar dónde se coloca esto. Y si venimos a la consola, pues como veis aquí pone identificador. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Y si aquí en lugar de identificador pusiéramos identificador a través de un ID, pues como veis aquí aparece ese contenido. Esto es algo muchísimo más avanzado que lo que quiero que veáis en HTML, pero para que sepáis que el atributo ID sirve para esto, necesitaba hacer este pequeño ejemplo. Lo más importante que tenéis que recordar es que un identificador no se puede repetir y debe ser único. Después tenemos el atributo title. Este atributo sirve para mostrar información de lo que estamos representando. Si yo aquí pongo title y como valor le pongo este es un ejemplo del atributo title, y nos situamos encima con el ratón, como veis nos aparece esta ventanita o este mensaje que se denomina tooltip. Os lo voy a poner aquí. Aparece el mensaje en un tooltip. Por si escucháis la palabra, que sepáis ya lo que significa. Y por último, tenemos el atributo data, que he puesto data-asterisco, porque es un atributo que nos permite guardar algún valor en la etiqueta HTML. Esto al nivel de HTML no le vais a encontrar ninguna utilidad, pero os aseguro que es un atributo muy importante que cuando avancéis y lleguéis a la parte de JavaScript, este atributo os va a salvar muchas veces de romperos la cabeza para solucionar problemas. Vamos a poner aquí, dentro del P, data guión, y lo que pongamos después del guión es lo que nosotros queramos, la palabra que nosotros queramos para identificar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ejemplo. Y en esta parte de aquí voy a ponerle un ID también para poder localizarlo. Y vamos a ponerle párrafo 2. Y aquí vamos a poner const párrafo 2 para que sea más identificativo. Vamos a poner document.getElementById. Y este sería párrafo 2. Al tener este atributo data ejemplo, vamos a darle un valor que sea datos de ejemplo. En este punto de aquí podríamos hacer otra vez un console.log, y como ya tenemos el atributo guardado, podemos decirle párrafo 2 .dataset y el nombre que le hayamos puesto nosotros. En este caso, ejemplo. Voy a mostrar la consola otra vez. Aquí, consola. Y como veis aquí pone datos de ejemplo. Si yo cambiara esto, bueno, si lo escribiera bien, con la P, pues aquí cambiaría. Ya os digo que esto es algo que al nivel de HTML no os va a resultar útil, pero que necesito que conozcáis este atributo
porque cuando lleguéis a la parte de JavaScript os va a ayudar muchísimo. Así que marcadlo con un color llamativo en los apuntes, porque en un futuro esto os va a venir muy muy bien. Y estos son los atributos que quería que viéramos en este vídeo, así que vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser la de los enlaces, y vais a poder ver cómo se hace la navegación a través de anclas, además de otras muchas cosas que se pueden hacer con los enlaces. En esta sección os quiero hablar sobre los enlaces. Los enlaces son la parte más importante de la web, ya que es la que le dio el funcionamiento que hoy en día conocemos. Cuando nosotros buscamos algo en Google, como por ejemplo Font Awesome, todo lo que estáis viendo aquí en azul, todo esto son enlaces que nos llevan a otro sitio. De no ser por los enlaces, la web no sería lo que es hoy en día. Entonces vamos a ver cómo utilizar los enlaces y cómo configurarlos y qué opciones tienen. Aquí os he puesto que también son conocidos por links popularmente, porque normalmente no se habla de enlaces, se habla de links. Y su objetivo es conectar una página web con otra página web, con un recurso tanto interno como externo o con otro sitio web. En este caso he preparado un pequeño ejemplo para conectar una página web con otra página web. Aquí he creado una carpeta que se llama webdemo y tenemos el index.html que tiene únicamente el título de home y tenemos contacto.html que lo único que tiene es contacto. Una forma de movernos entre estas páginas sería a través de un link. Entonces vamos a ver cuál es la forma de ponerlo. Se establecen con el atributo a, que viene de anchor, ¿vale? De ancla. Y como veis, ya nos aparece el atributo href. Aquí eso os lo he puesto, que tiene el atributo obligatorio href. Y es donde le especificamos la ruta del recurso o sitio que queremos obtener. También tienen el atributo target, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de momento vamos a hacer que este enlace nos lleve a la página de contacto. Dentro del href le tenemos que dar la ruta donde está. En este caso, como veis, index y contacto están al mismo nivel. Eso significa que los dos están dentro de la misma carpeta. Entonces, si aquí pusiéramos contacto.html y guardamos, bueno, aquí hay que ponerle un nombre. Aquí vamos a poner ir a contacto. Guardamos y como veis nos aparece este link. No os preocupéis del aspecto, por defecto este es el aspecto que tienen los links y se podría cambiar desde CSS. Pero como eso es algo estético, no lo vamos a tocar desde HTML. Si nosotros hacemos clic en ir a contacto, como veis aquí en la ruta ha cambiado y estamos en contacto HTML. Si ahora quisiéramos volver a la carpeta, bueno, al archivo index.html, dentro de contacto tendríamos que hacer otro link que nos devolviera allí. Entonces, aquí vamos a poner a y aquí podríamos poner index, o sea, barra index HTML, podríamos poner index HTML, vamos a poner aquí ir al inicio, por ejemplo. Esto nos funcionaría. Podemos poner barra index HTML y si le damos a ir al inicio nos llevaría a este index HTML, que vamos a ver por qué pasa eso, y podríamos poner simplemente barra. Si ahora volvemos a contacto y le damos aquí, como veis nos lleva al mismo punto. Que esto suceda es algo que os quiero explicar detenidamente a través de las rutas absolutas y relativas. Y eso es lo que os voy a explicar en el siguiente vídeo porque lo quiero desgranar y no quiero que este vídeo sea demasiado largo. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se trabaja con rutas absolutas y relativas.
En este vídeo vamos a ver cuál es la diferencia entre las rutas absolutas y las rutas relativas. Las rutas absolutas suelen tener un protocolo, ya sea HTTP o HTTPS, que ya sabéis lo que es un protocolo porque lo hablamos en los primeros vídeos de vocabulario, y son únicas en la red. Se suelen utilizar para rutas externas. Aquí os he puesto que se suele utilizar porque existen casos muy concretos en los que se utilizan para rutas internas, pero son uno de cada miles. Entonces, a este nivel, para vosotros en concreto, si estáis empezando, este se suelen utilizar, lo podéis poner como siempre se utilizan. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de una ruta absoluta para llegar a un sitio. Si yo quiero un enlace que nos lleve, por ejemplo, a Google, yo no podría poner aquí google.com y aquí poner ir a Google, por ejemplo. Estoy en contacto, vamos a inicio. No este inicio. Vamos a ver, aquí en contacto, voy a quitar esto y voy a poner index.html. Luego os explico cuál es la diferencia. Aquí, como veis, los A son elementos de línea, ¿vale? Por eso se está colocando uno al lado del otro. Y vamos a hacer clic en ir a Google. Yo hago clic y aquí el servidor nos está dando un error. Nos dice que no puede encontrar webdemo google.com. Eso es porque no estamos usando un protocolo, no le estamos diciendo ni HTTP ni HTTPS. Por lo tanto, él entiende que google.com sería lo mismo que contacto HTML. Es un recurso que tenemos dentro de esta carpeta y tiene que buscarlo. Y como no lo encuentra, pues nos da este error. Para que el navegador entienda que se tiene que ir fuera a buscar este recurso, tenemos que poner el protocolo HTTP o HTTPS en el caso de que sea un recurso con seguridad. Vamos a guardar, voy a darle atrás y le voy a decir ir a Google. Y por alguna razón esto no se ha guardado. Vamos a recargar, ir a Google y ahora sí. Vale. Aquí, como veis, pone google.com, pero esto es porque los navegadores te lo quitan, el HTTP, para que sea más estético. Si hacemos clic dentro de la URL, como veis, sí que aparece https www.google.com. Pero en cuanto nos salimos fuera, lo reducen a google.com simplemente por estética y por facilidad de lectura. Esto es lo que se considera una ruta absoluta. Tenemos que salir fuera de nuestro proyecto a buscar esta dirección. En el caso de las rutas relativas, tenemos dos tipos de rutas relativas. Relativas al punto donde nos encontramos o relativas a la raíz del proyecto. Voy a comentar esto para que no estorbe. Voy a darle atrás y en este punto de aquí, ir a contacto, como veis, pone simplemente contacto.html. Eso es una ruta relativa al punto donde nos encontramos. Si yo estuviera, por ejemplo, en este index.html y pusiera esto mismo de contacto.html, él buscaría dentro de estos archivos, no buscaría dentro de webdemo. Entonces, ese archivo nos daría un error porque no lo encuentra. Para que lo veáis mucho más claro, lo que voy a hacer es ir al escritorio y dentro de curso HTML, que es lo que tenemos abierto, voy a coger solo la carpeta de webdemo y la voy a arrastrar aquí dentro para abrir solo esto. Entonces, ahora como veis, solo tenemos el index.html y contacto.html. Vamos a poner esto a este lado. Y ahora mismo contacto lleva a index.html y solo va a buscar en este punto. Si yo creara una carpeta aquí dentro y lo llamara, por ejemplo, páginas, y metiera contacto aquí dentro y le digo que sí, que lo mueva, si yo ahora estoy en index.html y le digo
ir a contacto, esto me va a dar un fallo. Bueno, me va a dar un fallo porque ni siquiera tengo arrancado el live server. Un segundo, que arranque esto, ¿vale? Esto imagino que está todo guardado, sí. Vamos a darle a ir a contacto y como veis me dice que no encuentra contacto.html porque él solo está buscando aquí y no lo encuentra. Si yo ahora quiero ir a contacto.html, tengo que especificar que esto está dentro de páginas barra contacto HTML. Y ahora, si yo le doy a, bueno, recargo y le doy a ir a contacto, ahora sí funciona. Y aquí tenemos exactamente el mismo problema. Estamos en contacto HTML y dentro de esta carpeta no existe un index HTML. Yo le doy a ir a inicio y me va a decir que dentro de páginas no encuentra nada que sea index HTML. Por lo tanto, necesitaríamos salir de esta carpeta. Y aquí es donde está este punto de aquí, donde os digo que si el recurso se encuentra al mismo nivel, en la misma carpeta, pondremos únicamente el nombre del archivo. Pero en los casos en los que necesitamos salir de la carpeta actual, vamos a usar punto barra y se pone 1 por cada nivel o carpeta de la que queremos salir. Es decir, si yo desde contacto dentro de esta carpeta quiero ir a index.html, puedo poner barra y ya estoy fuera de páginas. Y después ya puedo buscar index.html. Vamos a guardar, le voy a dar para atrás, recargo, le doy a ir a inicio y como veis ahora sí funciona. En este punto, como veis, llegar a index.html es muy fácil. Solo tenemos una carpeta y 2 archivos. En un proyecto real esto no funciona así. En un proyecto real hay varias carpetas, varios archivos y dependiendo del punto en el que te encuentres tendrás que calcular la ruta relativa desde ese punto. Como vosotros entenderéis, esto en un proyecto real puede acabar siendo un dolor de cabeza tener que estar calculando el dónde estoy y a dónde quiero llegar. Para ello existen las rutas relativas a la raíz, que son las que os había puesto aquí, relativas a la raíz del proyecto. La raíz del proyecto es esto que tenéis aquí arriba, que sería web demo, que es la raíz de más alto nivel. Es decir, aquí dentro la raíz del proyecto sería curso HTML 2020. Y en este punto de aquí, nuestra raíz es web demo, porque es la carpeta que está más arriba. En este caso concreto, en Visual Studio Code, lo tenemos representado aquí. Este es el proyecto que estamos abriendo. En nuestro caso, el proyecto simplemente es web demo. Entonces, vamos a volver a poner esto aquí. Y para establecer una ruta relativa, lo único que tenemos que hacer, voy a borrar index.html, es empezar la ruta con una barra. Si nosotros empezamos la ruta con una barra, le estamos diciendo que se vaya al punto más alto que pueda y que desde ahí empiece a contar. Entonces, desde contacto, si empezamos a contar desde arriba del todo, aquí simplemente habría que poner index.html. Vamos a guardar, le digo ir a contacto y si yo ahora le doy a ir a inicio, como veis, esto funciona perfectamente. Y otra cosa importante que quiero que sepáis es que si yo borro index.html, guardo y lo intento ejecutar y ahora desde contacto simplemente le digo que vaya a la barra, como veis también funciona. Esto es porque el archivo index.html es el archivo que por defecto van a intentar cargar los servidores y todos los navegadores al entrar en un sitio web. Si esto en lugar de index.html se llamara, por ejemplo, home.html, vamos a ir aquí a home, ir a contacto. Si yo desde aquí intento volver a la raíz, que sería la barra, como veis no me aparece el index.html,
porque no encuentra un index.html y como no lo encuentra, lo que hace es mostrarme una lista de lo que tiene para que yo haga clic en qué es lo que quiero abrir. Entonces, por eso es muy importante que vuestro archivo principal, lo que sería el home o el punto de inicio de vuestra página, se llame index.html y no de otra forma. Y de igual forma, en este punto de aquí donde yo estoy intentando ir a contacto, si pusiéramos una barra, ya daría igual en qué punto esté el index.html porque podremos llegar independientemente de todo lo que haya por encima. Entonces, muy importante que en los enlaces internos, siempre que os sea posible, utilicéis rutas relativas a la raíz. Voy a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vamos a ver los atributos que podemos introducir en las etiquetas A o en los links. En este vídeo vamos a hablar de los dos atributos más importantes que tiene la etiqueta A. El primero es target, que lo que hace es definir cómo se abrirá el recurso solicitado. Aquí os he puesto que por norma general, siempre que uséis rutas absolutas, vais a poner como valor blank. En el caso de las rutas relativas, en este caso relativas a la raíz, el atributo target no lo vais a utilizar prácticamente nunca. Vamos a hacer la prueba aquí y vamos a poner target y en cómputo global solo vais a utilizar dos valores, o blank o el otro que sería self. Self no lo vais a poner nunca porque es el valor que tiene por defecto. Es decir, poner target self es exactamente lo mismo que no poner nada. Si nosotros le damos a ir a contacto, esto sigue funcionando como ha venido funcionando hasta ahora. Pero si en lugar de self ponemos blank y le damos a ir a contacto, como veis, se abre en una pestaña nueva. Por eso os digo que este atributo de target lo vais a utilizar casi siempre con las rutas absolutas. Si nosotros queremos mandar al usuario a Google, por el motivo que sea, no tiene mucho sentido que le saquemos de nuestra página para que se venga, o sea, para que se vaya a Google y le perdamos. Si aquí le damos ir a contacto, ir a Google, aquí. Como veis, se va a Google, pero ha perdido nuestra página. Entonces, en este punto de aquí, siempre que estemos utilizando las rutas absolutas para mandarle a un sitio fuera de nuestro dominio o fuera de nuestro servidor, aquí es donde se suele poner blank. Y me falta la A ahí. Y de esta forma lo que vamos a hacer es mandarle, en este caso a Google, pero en una pestaña nueva y no le perdemos de este punto. El otro atributo bastante importante, bueno, aquí os voy a poner el valor por defecto es self. Aquí entre paréntesis os pongo es como no poner nada. Pero viene bien que lo conozcáis por si acaso, porque es posible que en algún caso raro sí que necesitéis poner este atributo o sobreescribirlo o algo así. Entonces os lo comento por si acaso. El otro atributo del que quiero hablar es download. Esto es un atributo booleano, que ya vimos lo que significa, y sirve para descargar el recurso solicitado. Y aquí os he puesto que es muy importante que el recurso tiene que estar en vuestro servidor. ¿Qué significa eso? Vamos a comentar este enlace de Google, que ahora mismo ya no me va a hacer falta. Y este target blank lo voy a quitar. Ya lo tenéis puesto abajo para recordarlo. Y aquí vamos a usar el atributo download. Vamos a poner download. Por defecto Visual Studio Code nos lo completa con el igual y las comillas, pero en este caso no hace falta. Vamos a hacer clic en ir a contacto y como veis el recurso no se abre, simplemente se descarga.
Aquí yo ya he hecho la prueba y por eso me sale contacto 1 para comprobar que se estaba descargando realmente. Y si le volviera a dar, pues saldría contacto 2. Esto es porque en lugar de abrir el recurso, lo que está haciendo es descargarlo. ¿Y por qué os digo que es muy importante que esté en nuestro servidor? Por lo mismo que os comenté al principio del curso, la importancia de tener un servidor de desarrollo. Vamos a abrir esta misma página, pero desde desde este punto, que es cuando os dije que esto no teníais que hacerlo nunca cuando desarrollarais. Aquí, como veis, lo tenemos abierto como archivo. Si yo le diera a ir a contacto, el comportamiento esperado es que se descargue el archivo. Vale, pues hacemos clic y como veis nos dice que no se ha podido acceder al archivo. Esto sucede porque estamos trabajando como archivo, no como servidor. Entonces, esta es una de las razones por la que os digo que es muy importante trabajar con un servidor de desarrollo cuando estemos desarrollando. ¿Qué más os puedo contar de Download? Vamos a poner esto en grande por aquí, ahí. Si aquí en lugar de mandarle a un recurso interno nuestro, le mandáramos a Google, vamos a poner http://google.com, aunque nosotros lo tengamos con Download, si le damos a ir a contacto, este atributo no va a funcionar. No podemos descargar un HTML de otro punto. Con las imágenes pasaría lo mismo. Si yo aquí busco, por ejemplo, gato, que seguro que hay 40 millones de fotos de gatos en Google, y hago botón derecho, copiar, bueno, la voy a abrir directamente para que el link no sea demasiado largo, abrir en una pestaña nueva, ¿vale? Copiar dirección de la imagen y aquí voy a hacer un enlace que sea a este punto de aquí y vamos a poner descargar gato. Esto ya lo puedo cerrar, me vengo para atrás, recargo y aquí tenemos el enlace de descargar gato. Si yo hago clic, como veis, se abre esto. Bueno, es porque no he puesto download, pero aunque lo pusiera, no se descargaría. Os lo voy a demostrar. Vamos a borrar las comillas y el igual. Vamos para atrás, recargamos, descargar gato y como veis, esto se abre. No se está descargando porque este archivo de aquí no pertenece a nuestro servidor. Eso es porque la ruta que le estamos dando es una ruta absoluta. Entonces, siempre que queráis que se descargue el archivo, lo tenéis que tener en vuestro servidor. Y ya que estamos viendo una imagen, vamos a aprovechar para que veáis cuál es la estructura de un sitio web cuando se usan imágenes. Vamos a crear aquí una carpeta que se llame Assets. Esta carpeta es donde se guardan todos los medios externos, es decir, imágenes, vídeos, música, iconos, todo ese tipo de cosas suele ir en una carpeta Assets. Y dentro de Assets haremos una carpeta que en este caso va a identificar las imágenes. Y en este punto es donde nosotros tendríamos que guardar esta foto. Entonces vamos a decirle guardar imagen como, vamos a venir a web demo, assets, imágenes y aquí en lugar de gato marrón pues lo voy a llamar gato simplemente. Y ya lo tenemos guardado. Ahora en lugar de coger la imagen desde este punto yo le voy a decir que lo coja de barra assets, imágenes, gato.jpg. Como veis, Visual Studio Code nos ayuda bastante a la hora de buscar los archivos. Y si yo ahora recargo esto y le doy a descargar gato, como veis, se descarga perfectamente. Esto, una vez más, si estuviéramos en esto así, viendo esto como archivo, y le diéramos a descargar gato, nos diría que no se ha podido acceder al archivo. Así que, una vez más, aseguraos de estar trabajando en un servidor de desarrollo y no con el enlace o con la página web como archivo. Así que, una vez visto esto, vamos a pasar al último vídeo de la sección,
donde os voy a contar cómo hacer la navegación a través de anclas. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una navegación interna dentro de nuestro sitio web. Aquí, como veis, he creado blog directamente y básicamente son todos iguales. Tenemos un H1 que dice blog, un H2 que pone post 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 posts con texto de relleno. Vamos a ver cómo movernos entre estos posts a través de enlaces. Con control B voy a ocultar esto que tenemos aquí. Y aquí arriba en el body voy a crear un menú de navegación. Vamos a hacer un nav. Y aquí dentro, de momento y solo de forma didáctica, vamos a poner aquí los enlaces. Y este va a ir a post 1. Y esto mismo lo vamos a duplicar. Control C, control V, 3, 4 y 5. Y vamos a ir al post 2, al 3, al 4 y al 5. Guardamos. ¿Y qué está pasando aquí? Ah, vale, se ha creado por encima. Lo voy a poner debajo del H1 para que se vea bien. Aquí. Vale. La idea es que cuando nosotros pulsemos en post 1, post 2, post 3, post 4 o post 5, la página automáticamente se vaya al punto que le corresponde. Para ello, lo único que tenemos que hacer es establecer un ID al punto donde queremos que vaya. Así que, por ejemplo, aquí en el H2 o en el article, esto ya es como vosotros queráis, vamos a poner un ID que diga post-1. Aquí lo podéis poner como queráis, pero si lo ponemos así, hay que poner exactamente lo mismo en el href. Aquí habría que poner post-1 y muy importante que pongáis el hash delante. Para poner este símbolo lo tenéis en la tecla de Alt-GR, que es la que está a la derecha del espacio, y el número 3. Entonces, esto mismo lo tenéis que poner en todos donde queréis que os lleve. En este caso sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Y este ID se lo tenéis que poner a cada uno de los artículos, en nuestro caso. Aquí no sé por qué hay un section, esto sería un article, ID, este sería el post 2, lo que pasa es que he copiado las comillas, he copiado todo realmente y post 2, vamos a ponerle las comillas ahí y de hecho voy a copiar la etiqueta article entera y aquí vamos a poner post 3, post 4 y aquí el último que sería post 5. Y de esta forma vamos a subir. Si yo hago clic en post 1, nos lleva automáticamente a este punto. Si pulsamos en post 4, nos lleva justo a post 4. El motivo de que esto no baje más es porque la página ya no tiene más contenido y no puede hacer más scroll. Así que para que se quede justo el título pegado arriba, lo que vamos a hacer es coger este P, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar un par de veces en cada artículo. Aquí y en este también. Aquí. Aquí había cambiado el ID, pero lo voy a volver a poner en article. ID post 4. Vamos a borrarlo de aquí, que no es buena idea tener dos IDs iguales. Aquí pegamos y pegamos. Y en el post 5 lo mismo. Ahora tenemos contenido suficiente como para poder hacer scroll. De hecho, en el post 5 nos falta un poquito, así que voy a pegar una vez más para que post 5 se pueda quedar aquí. Vamos a subir arriba, aquí, y si le decimos ahora post 2, pues nos lleva al punto que queremos.
Esto es algo bastante útil, de hecho en la Wikipedia esto funciona así, tenemos una serie de enlaces y según vamos haciendo clic nos lleva al punto exacto donde está. Y esto no solo es útil para movernos por la misma página, sino que podríamos desde otra página ir a este punto. Voy a coger este nav de aquí, voy a copiar y aquí desde index voy a pegar este mismo menú y aquí en lugar de ahref post 1 le voy a dar la ruta a donde quiero que vaya, que en este caso sería barra páginas blog HTML y aquí ya no pondremos una barra, sino que pondremos lo mismo, el hash y post-1 y así con todos. Así que voy a copiar esto de aquí y un pequeño truco cuando tenemos... a ver si esto me hace caso. No sé por qué se ha duplicado la ventana. No quiero guardar, ¿vale? Un pequeño truco cuando tenemos esta situación es que si pulsamos Alt y vamos haciendo clic en los sitios donde queremos escribir, como en este caso tenemos que escribir exactamente lo mismo, lo podemos escribir en todos los sitios a la vez. Entonces, yo ahora le doy a un espacio y como veis se pone en todos. Le voy a dar para atrás, control V para pegar, voy a borrar este post y le voy a dar a suprimir para quitar ese espacio. Guardamos y como veis ya tenemos todo copiado de una. Vamos a irnos a inicio, que creo que es hacia atrás, o no, pues directamente borro esto y nos venimos a inicio. Hago clic en post 1 y como veis nos lleva a la página blog, pero al post 1. Si hiciera clic en el 4, pues nos llevaría al 4 directamente. Entonces, esto es muy útil cuando queremos movernos entre páginas, pero a un punto específico de la página. Y la parte más importante que tenéis que recordar es que el href que pongáis tiene que ir con el hash y el nombre del ID que le hayáis puesto. Si el punto donde queréis que vaya no tiene un ID, esto no os va a funcionar. Así que recordad siempre poner el ID y en el href poner exactamente el mismo nombre, pero con el hash. En esta sección vamos a hablar sobre listas. Como veis, he creado un HTML específico para listas y aquí os he puesto que las listas en HTML sirven para listar contenido. En función del tipo de contenido que vayamos a listar, tenemos tres tipos de listas. UL son las unordered list, es decir, listas desordenadas, y se utilizan cuando el orden de los elementos no influye, como por ejemplo en una lista de la compra. OL son las ordered list, y estas se utilizan cuando el orden de los elementos sí es importante, como en el caso de un top 10, por ejemplo. Y las DL serían las definition list, y estas se utilizan para hacer una lista de definiciones, como por ejemplo en un diccionario. Estas últimas es probable que no las utilicéis prácticamente nunca. Pero tanto las UL como las OL son muy importantes que las conozcáis porque las vais a usar bastantes veces y es muy importante también que sepáis distinguir cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras, porque aunque a través de CSS les podemos dar el mismo aspecto, el navegador no va a entender lo mismo cuando trabajemos con un UL que cuando trabajemos con un OL. Así que en el siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar con las UL y os voy a dar un caso de uso real donde prácticamente en todas las páginas web vais a utilizar un UL. Para crear una lista desordenada es tan sencillo como poner un UL y aquí dentro es donde nosotros podemos colocar los ítems de esa lista. Para colocar esos ítems se utiliza la etiqueta LI, que significa List Item, es decir, elemento de lista. Y aquí dentro podríamos poner las cosas que nos interesen.
En este caso voy a hacer una lista de la compra, que me parece un ejemplo bastante sencillo, y vamos a poner pan, vamos a copiar este LI, aquí debajo vamos a poner, por ejemplo, huevos, y por debajo vamos a poner leche. Guardamos y como veis la forma visual en la que se representa una lista desordenada es a través de puntos. Con esto el navegador nos está indicando que da igual si pan va primero o va el último. Lo pongamos donde lo pongamos, la información que nos va a llegar es exactamente la misma. Un caso de uso real de un UL, aparte de esto, si hacéis una lista de la compra o cualquier otro tipo de listas donde el orden no importe, es en los menús. Si nosotros nos venimos a blog, aquí yo había creado un nav y dentro había metido los enlaces dentro de un P. Esto ya os comenté que era simplemente de forma didáctica. La forma correcta de hacer un menú no es esta. Vamos a copiar este nav con control C y aquí en las listas vamos a pegar esto, aunque bueno, por semántica y lo más común es que el UL vaya debajo del nav, porque lo más normal es encontrarte el nav en este punto. Entonces vamos a quitar este P, vamos a seleccionar con Alt apretado cada uno de estos puntos. Vamos a borrar los P y vamos a crear un LI. Y la parte que nos falta es poner aquí el UL. Y lo vamos a cerrar justo al final del LI. Guardamos y como veis el aspecto es muy parecido, pero dentro tenemos un link. Todos los menús de navegación se construyen de esta forma. Tenemos un nav, un UL y dentro los LI con los enlaces a los que tendrían que ir. En este caso, pues no va a ir a post 1 ni post 2 ni nada de eso, pero la semántica correcta de un menú de navegación es esta. Todos los menús que veis que son horizontales o se despliegan o todo eso están construidos de esta forma, pero para conseguir ese efecto tenemos CSS. Así que quedaos con que esta es la semántica correcta de un menú. Os he añadido en la definición que cada elemento de la lista se representa con la etiqueta LI tanto en las UL como en las OL. Esto se me olvidó ponerlo al principio, pero así ya lo tenéis definido. Vamos a poner a esta lista un título, vamos a ponerle aquí un H2 que sea lista de la compra. Y para el OL vamos a hacer un H2 que ponga orden de aprendizaje en el desarrollo web. La semántica es prácticamente la misma, solo que en lugar de un UL ponemos un OL. Y aquí pondríamos un LI con el primer elemento, que sería HTML. Después tendríamos el segundo elemento, que es CSS. Y por último tendríamos un LI con JavaScript. Guardamos y como veis aquí aparece en este orden. Aquí, en este caso concreto, sí es importante seguir este orden. No podemos aprender diseño para una estructura que no conocemos, al igual que tampoco podemos aprender interactividad para un elemento o para una arquitectura que no tenemos. Entonces, aquí o en una receta de cocina o en un top 10, como os había puesto el ejemplo, el orden sí importa. Visualmente ya os digo que podemos hacer que aquí en lugar de un 1 y un punto, pues nos aparezcan estos puntos. Eso es algo que podemos hacer con CSS. Pero el navegador no va a entender lo mismo si utilizamos un ordered list que si usamos un unordered list. Así que tened muy en cuenta cuándo el orden importa y cuándo no,
para saber qué tipo de lista elegir. El tercer y último tipo de lista que existe en HTML son las listas de definición. Esto se escribe con DL, que es Definition List, y cada elemento de una lista de definición lleva dos etiquetas. La etiqueta DT, que es Definition Term, el término que vamos a definir, y DD, que sería Definition Description, que es la descripción del término. Vamos a poner aquí debajo otro H2 que diga lenguajes para el desarrollo web, por ejemplo. Para el desarrollo web. Aquí vamos a iniciar esa lista con DL y dentro ponemos una etiqueta DT y vamos a poner HTML. Debajo DD, que sería la descripción, y vamos a poner hypertext markup language. Ahí, creo que se escribe así. Sí. Language. Dos puntos. Es un lenguaje de marcado que se usa para estructurar datos en una página web, por ejemplo. Guardamos, bajamos un poquito y como veis, este sería el término a definir y este sería la descripción de esa definición. Vamos a copiar este y vamos a poner otros dos, simplemente para que lo veáis. Vamos a poner aquí CSS y aquí vamos a poner Cascade Style Sheets. Dos puntos. Sí, dos puntos. Que no sabía dónde estaba, me estaba liando con este DT. Es un lenguaje de diseño que se utiliza para dar estilos al HTML. Y por último, voy a hacer aquí un intro para que lo tengáis un poquito más separado. Vamos a poner aquí JavaScript. JavaScript no significa nada, es simplemente el nombre que le pusieron. Y vamos a poner que es un lenguaje de programación para dar interactividad a un sitio web. JavaScript puede hacer muchísimas más cosas, pero para no escribir demasiado, pues lo voy a dejar así simplemente. Entonces, como veis, esta es la forma de crear una lista de definición, pero ya os digo que muy probablemente no las utilicéis prácticamente nunca, pero que en el caso de que las veáis, pues que no os suenen raras y ya sepáis lo que son y para qué se utilizan. Una cosa que no os he mencionado en los vídeos anteriores sobre las listas es que se pueden construir listas anidadas teniendo en uno de los LI otro UL o un OL según sea necesario. En este caso, por ejemplo, os he puesto esto, que dentro de un OL con LI tenemos HTML y dentro un OL. Las mezclas que podéis hacer son cualquiera. O sea, esto podría ser perfectamente un UL y esto también, o esto un OL y esto un UL. Eso según os haga falta y con el contenido que estáis representando podéis anidar todas las listas que queráis. De hecho, podéis anidar una lista dentro de una lista anidada si la situación lo requiere. O sea que en esto tenéis todas las herramientas para construir las listas de la forma que queráis y necesitéis.
Y por último, para terminar esta sección, os he puesto aquí abajo los atributos de las listas y he creado un par de listas simplemente para que veamos los atributos, que no son muchos. En los UL, el único atributo que tenemos es el tipo de lista. Entonces aquí pondríamos, aquí UL type y tenemos disk, que sería el valor por defecto, como veis se queda exactamente igual. Tenemos square, que en lugar de círculos serían cuadrados, no sé si se aprecia bien, creo que sí. Y también tenemos el valor circle, que sería un círculo vacío. Esto es lo que podemos hacer desde HTML, pero desde CSS podríamos poner como imagen de la lista o como símbolo de la lista cualquier cosa que se nos ocurra. Podríamos poner imágenes, logotipos, iconos, lo que queramos. Entonces, desde HTML que sepáis que tenéis esta opción para los UL, pero que desde CSS las opciones son prácticamente infinitas. Y en cuanto a los OL, sí que tenemos un poquito más de opción, pero no mucho. Tenemos type, exactamente igual que en los UL, y aquí, como veis, tenemos la lista de las cosas que nos permiten poner. Tenemos un 1, que sería el valor por defecto, por eso pone 1, 2, 3. Tenemos la opción de poner una A mayúscula y pondría ABC. Podemos poner una A minúscula y sería ABC también. Y también tenemos la opción de la numeración en números romanos. 1, 2, 3 con los números en mayúscula, aunque suene raro, o con los números en minúscula. Y también tenemos la opción de añadir el atributo start. Y con esto le decimos en qué número de la lista queremos que empiece. Si nosotros aquí pusiéramos un 3, por ejemplo, pues esto sería 3, 4, 5. Si pusiéramos un 9, pues aquí sería 9, 10, 11. Y exactamente igual con cualquier otro valor que pongamos. Si ponemos 9, pues empezaría desde la i. Y si pusiéramos un 1, pues empezaría desde el 9, 10, 11. Entonces, estos son los atributos que tenemos disponibles desde HTML, pero ya os digo que desde CSS podemos hacer muchísimas más cosas. Pero en el caso de que necesitéis tocar algo desde HTML, pues estas son las opciones que nos ofrece. En esta sección vamos a hablar sobre las tablas en HTML. Hace tiempo las tablas se utilizaban para colocar todo el contenido dentro de una web. A día de hoy eso es algo que ya no tiene ningún sentido hacerlo porque tenemos herramientas muchísimo mejores para estructurar el contenido dentro de CSS. Entonces, aquí vamos a ver cómo se usan las tablas para representar el contenido tabulado, que sería el contenido que queremos mostrar dentro de una tabla, cuya finalidad es que el contenido en concreto esté estructurado y no haya una forma mejor que estructurarlo en una tabla. Aquí he cogido una imagen de referencia para que veáis un ejemplo de cómo construir una tabla y en qué caso una tabla sería un uso correcto de ella. Aquí, como veis, hay un horario de clases que he encontrado por Google y el objetivo es que al finalizar esta sección seáis capaces de construir esta tabla con una semántica correcta. El tema de los estilos va a hacer que la tabla no se parezca mucho a esta en cuanto a aspecto, pero lo más importante es que la semántica sea la correcta. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver cuál es la estructura básica de una tabla y cómo se construyen las bases de una tabla. En este vídeo vamos a construir la estructura básica de nuestra tabla y para ello vamos a utilizar las tres etiquetas principales que tiene una tabla. Os las he puesto aquí y son table, que sería la etiqueta que encierra una tabla. Cuando se abre el table empieza la tabla y al cerrarlo termina. Después tendríamos la etiqueta tr, que sería table row,
y es la etiqueta que construye una fila de cada tabla. Y por último tendríamos TD, que sería Table Data, que es la etiqueta que construye una celda. Aquí os he puesto un pequeño truco porque me han llegado bastantes comentarios de problemas para distinguir filas y columnas y lo que es una celda y todo eso. Entonces aquí os he puesto que el número de celdas dentro de un TR va a establecer el número de columnas de la tabla. Es decir, si cogemos por ejemplo la segunda fila del horario de clases, como veis tenemos el primer table data marcaría la hora, el segundo la asignatura del lunes, el tercero la del martes, el cuarto la del miércoles, y así cada una de las celdas van construyendo las 6 columnas que tenemos en nuestra tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la etiqueta table para establecer nuestra tabla y vamos a crear nuestro primer TR. Esto sería un table row que si yo guardo, como veis, no se muestra nada en absoluto. Aquí es donde vamos a establecer el número de celdas que va a tener dentro nuestra tabla. Bueno, nuestra fila en este caso. Entonces, ponemos un TD y ponemos el primer contenido de la celda. En este caso sería 8:30, bueno, con punto y coma no, con 2 puntos mejor. 8:30, 9:30. Guardamos y aquí nos aparece el primer campo de la tabla. Vamos a duplicar este TD, lo pegamos aquí y el segundo campo pone matemáticas. Matemáticas. Así que voy a copiar este y voy a poner todas las asignaturas de la primera fila. Tenemos en todos matemáticas, menos en este que sería sociales. Guardamos y como veis, voy a hacer esto más grande. Como veis, ya tenemos la primera fila construida. De momento no os preocupéis por el tema del estilo, ni de los bordes, ni de nada. Esto es simplemente para construir la estructura de la tabla. El tema del aspecto es algo que ya haremos con CSS. Así que ahora mismo voy a parar el vídeo, voy a construir el resto de filas y continuamos. Bien, pues como veis ya tengo todas las celdas escritas y la única que es un poquito distinta es esta de aquí, que sería la del recreo, que como veis solo tiene 2 celdas. Eso es porque esta celda, en la imagen lo veis, tiene que ocupar todo esto. Pero eso es algo que vamos a ver en el vídeo de atributos de las tablas. Así que de momento ya tenemos construido el esqueleto y el contenido de nuestra tabla. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo poner el título de la tabla, la cabecera que nos falta y también os enseñaré a poner un pie de tabla que no es obligatorio, pero en algunos casos os puede venir bien saber cómo se pone. Así que os veo en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a continuar viendo el resto de etiquetas que podemos añadir a una tabla y la primera sería cómo poner un título a la tabla. Aquí en la imagen veis que pone horario de clases. Ese sería el título de nuestra tabla. Aquí os he puesto que los títulos de las tablas se establecen con la etiqueta caption. Y es una etiqueta opcional porque no todas las tablas necesitan un título. Y según la especificación, esta etiqueta se debe colocar justo después de la etiqueta table. Así que vamos a bajar aquí y después de table vamos a poner nuestra etiqueta caption y aquí dentro en mayúsculas vamos a poner horario de clases. Guardamos y como veis aquí aparece nuestro título de la tabla. Más etiquetas que tenemos disponibles son las cabeceras de las tablas, que en nuestro caso sería lo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Estas etiquetas o estas cabeceras se establecen con la etiqueta tgez y dentro vamos a poner una etiqueta tr normal para establecer la fila de la cabecera, pero en el caso de las celdas, en lugar de utilizar td para esas celdas, en lugar de utilizar un table data, vamos a utilizar un th, que sería un table head. Entonces vamos a venir aquí debajo del título y vamos a poner nuestro thead. Aquí dentro ponemos nuestro tr para la fila y dentro vamos a poner el th para cada una de las filas, o sea, para cada una de las celdas, perdón. El primero, como veis, lo tenemos vacío, así que no voy a poner nada. Y los otros los voy a duplicar aquí. Esto sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y aquí vamos a poner L, M, X, J y V. Guardamos y como veis ya tenemos aquí nuestra cabecera que se representa en negrita, pero no penséis que esto sirve para ponerlo en negrita porque podríamos dejarlo con un tamaño de letra normal. Así que ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El contenido de la tabla, lo que sería todo esto de aquí, en el caso de que tengamos un tgez, ya estamos estableciendo grupos dentro de la tabla. Entonces, la semántica correcta para todo el contenido de la tabla sería un tbody. Y esta etiqueta de aquí, la de cierre, la vamos a poner justo al final. Tbody es opcional siempre y cuando no estemos utilizando un tgez. En cuanto establezcamos una cabecera, el resto de bloques de la tabla tienen que estar dentro de un tbody. Y por último, tendríamos la opción, que en este caso sí es opcional completamente, de poner la etiqueta tfoot. Esta se utiliza para poner un pie de tabla que ahora mismo vamos a establecer, porque como este horario realmente no tiene un tfoot, pues lo que vamos a hacer es poner un total de clases o total de asignaturas y ahí vamos a poner un número. Entonces, la manera de construir un tfoot es exactamente igual que la de cualquier otra fila. Vamos a hacer aquí un intro, ponemos un tr y dentro un td, que en este caso vamos a poner total de asignaturas. Y debajo vamos a poner otro td que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 asignaturas. Si contamos tutoría como asignatura, pues tenemos 12. Guardamos y como veis nos pone total de asignaturas 12. Esta sería la estructura completa de una tabla. El tgez, el tbody y el tfoot. Y dentro tenemos los tr para las filas y los td para las celdas. En el siguiente vídeo vamos a ver los atributos que tenemos disponibles para una tabla para poder agrupar tanto filas como columnas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo agrupar tanto celdas en columnas como en filas. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema de que recreo está ocupando solo una celda, pero necesitamos que ocupe las 5. Y en el caso de total de asignaturas, lo suyo sería que total de asignaturas ocupara todas estas celdas hasta el jueves y el 12 lo pusieran el viernes, por ejemplo, para que quedara un poquito más estético. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Aquí os he puesto que para hacer que las celdas ocupen más de una fila o más de una columna tenemos dos atributos. Tenemos rowSpan, que sirve para que una celda ocupe más de una fila, y colspan, que sirve para que una celda ocupe más de una columna. El valor por defecto es 1.
Por eso todas las celdas solo están ocupando su sitio. Si cambiamos row span o call span, van a ocupar el número que nosotros le digamos. Vamos a ir a recreo, por ejemplo, aquí, y lo que queremos es que ocupe más de una columna. Queremos que ocupe estas 5. Entonces le vamos a decir aquí call span igual 5. Guardamos y ahora mismo recreo está ocupando 5 columnas. La cuestión es que no lo vemos. Entonces vamos a ir aquí arriba y esto lo voy a poner simplemente para que podáis tener una orientación visual de lo que pasa. Así que voy a poner la etiqueta style y a los TD les voy a decir que tengan un background color, por ejemplo, steel blue. Guardamos y como veis ahora recreo ocupa todo esto porque solo tenemos aquí solo tenemos un TD, pero están coloreados los 5. Si a call span le dijera 3 en lugar de 5, pues como veis solo ocuparía 3 columnas. Entonces esta es la forma de que ocupe más con call span. En el caso de total de asignaturas tenemos el mismo problema. Así que vamos a venir aquí y le voy a decir call span 4. No, 4 no, 5, porque esto empieza con las horas. Y como veis, ocupa estas 5 columnas y ahora el 12 lo tenemos aquí en el viernes. Esto es respecto a que ocupen más columnas. Para que ocupen más filas, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a pensar que el profesor de música está enfermo. Entonces, aquí estos 2 nos sobrarían y tendríamos que poner en su lugar tecnología. Así que vamos a buscar este música, que es el del lunes, y en lugar de música voy a poner tecnología. Y aquí le voy a decir row span 2, porque quiero que ocupe 2 filas. Si ahora guardamos, como veis, el problema que tenemos es que se nos ha roto la tabla. Eso es porque aquí sigue habiendo un tecnología y como no lo puede colocar, pues empuja esta fila hacia allá. Lo que tenemos que hacer es eliminar esta tecnología para que todo cuadre otra vez. Y como veis, ahí lo tenemos. Esto es un problema muy común cuando se está empezando, que al decirle que un elemento ocupe 2 columnas o 2 filas, pues la tabla se rompa. Entonces hay que tener en cuenta que si en el lunes, en este caso, tenemos la primera celda que ocupe 2 filas, pues en el caso de aquí necesitamos una fila menos porque aquí ya la estamos ocupando. Y en el caso del viernes tendríamos exactamente el mismo problema. Aquí voy a decirle tecnología y row span 2. Guardamos y volvemos a tener el problema de que el viernes, que sería esta celda de aquí, se nos sale fuera. Entonces la borramos y como veis toda la tabla recupera su aspecto natural. Esto es algo que os va a venir muy bien en el caso de realizar ciertos tipos de tablas en las que las celdas no tengan que ocupar lo mismo por el motivo que sea. En un horario es normal que casi todas ocupen lo mismo, pero en el caso de que tengáis una tabla en el que los campos no tengan que estar tan estructurados, pues este ejemplo yo creo que os va a servir para que sepáis cómo ocupar más columnas o más filas. En este vídeo vamos a ver cómo seleccionar columnas. Hasta ahora hemos visto que dentro de un TR podemos seleccionar, si yo elijo este TR, podríamos seleccionar toda la primera fila, pero no tenemos forma, de momento no conocemos la forma, de seleccionar una sola columna, la columna del lunes, por ejemplo, o la columna del horario. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo.
Aquí os he puesto que cuando necesitemos seleccionar una columna, tenemos la etiqueta Call Group, que nos permite seleccionar una columna en concreto. Dentro pondremos tantas etiquetas call como columnas tengamos. Y de esta forma cada etiqueta call equivaldrá a una columna siguiendo el mismo orden que tienen en la tabla. Vamos a venir aquí abajo para ver un ejemplo. Y vamos a poner call group. Y dentro vamos a poner una etiqueta call. De momento solo vamos a poner una. Ahora mismo aquí visualmente no ha cambiado nada, pero vamos a hacer un pequeño ajuste en el CSS. Aquí en lugar de TD, porque en este caso no quiero seleccionar todos los TD, voy a seleccionar call. Y como veis, como solo hay un call, lo que se ha seleccionado es la primera columna. Recordad que esta de aquí ocupa 5 columnas. Por eso se está pintando hasta aquí. Si esa ocupara menos, que la tenemos aquí, si esta solo ocupara 1, que sería el valor por defecto, pues solo tendríamos esta columna pintada. ¿Vale? Que no os confunda el hecho de que el color llegue hasta aquí. Si ahora nosotros ponemos más etiquetas call, voy a ponerlo aquí debajo, call, pues ahora se pintaría la primera y la segunda. Entonces, el tema del orden que os he puesto aquí es porque este call equivale a la primera columna, el segundo a la segunda, y así hasta completar todos los que tenemos, que en total son 6, me parece. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Entonces, también os he puesto que si necesitamos que una etiqueta call agrupe más de una columna, tenemos el atributo span, que funciona exactamente igual que row span y call span. Para que lo entendáis mejor, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes para daros una ayuda visual. Y aquí le voy a decir que me seleccione el segundo call span que existe. Aquí, como veis, solo se ha pintado la segunda columna. Vamos a venir... Uy, me he pasado. Aquí. Y en lugar de tener 6 call, lo que voy a hacer es decirle que solo quiero 2. Entonces, en este caso visualmente no va a cambiar nada, porque este call sigue siendo el segundo, pero aquí le voy a decir span 5. Guardamos y como veis, ahora este call está ocupando todo esto de aquí. Vamos a seleccionar el primero, voy a copiar esto, lo voy a poner aquí arriba y le voy a decir que al primer hijo, en lugar de Steel Blue, pues lo ponga, por ejemplo, Light Coral, por ejemplo. Como veis, ahora el primer call ocupa todo esto de aquí hasta el jueves. Y el segundo, pues me ocupa solo el último trozo. Entonces, que sepáis que la opción Call Group viene muy bien, sobre todo para esto de dar estilos, porque podríamos dar un color a cada una de las columnas, pero también os digo que esta no es la forma correcta de darle estilo. Lo que pasa es que no quiero manchar el CSS, perdón. No quiero manchar el HTML para que no os liéis. Entonces, el HTML lo intento dejar lo más limpio posible y que CSS no influya en absoluto. Solo lo estoy usando como ayuda visual para que podáis ver cada cosa. Así que con este vídeo terminamos la parte de tablas y en la siguiente sección vamos a seguir viendo otras etiquetas que se usan muchísimo, pero que no puedo englobar en una sección como tablas o enlaces. Así que nos vemos en la siguiente sección. En este vídeo bonus de las tablas os quería enseñar cómo quedaba con un poquito de estilo y aquí os lo he dejado arriba el CSS, que sepáis que la forma correcta de darle estilo a una tabla es a través de CSS, pero no de la forma que lo he hecho yo, ¿vale? Aquí estoy utilizando ciertos selectores que se denominan selectores de etiqueta, que de esto ya os hablaré con detenimiento en el curso de CSS, si queréis pasar a verlo.
pero que en ningún caso debéis utilizar el HTML para dar estilos. Es decir, aunque lo veáis en algún sitio, que nadie utilice aquí border 1 y ese tipo de cosas, ni la etiqueta center, por ejemplo, para centrar, porque esta etiqueta está obsoleta desde hace, pues en HTML5 se quedó obsoleta, la quitaron a finales de HTML4, así que unos 6 o 7 años que la etiqueta center no existe. Entonces, como veis, aquí la Visual Studio Code la pone en rojo, así que en ningún caso se os ocurra poner estilos de esta forma, porque eso sería una muy mala práctica y una muy mala idea. Así que os voy a dejar por aquí el CSS, simplemente para que veáis que con muy poquito CSS la tabla coge una forma muchísimo más agradable a la vista, porque si comentamos esto, pues la tabla queda así como regular, pero si le aplicamos un poquito de estilo, tampoco mucho, pues como veis ya coge un aspecto muchísimo más agradable. Así que vamos a continuar con la siguiente sección ya y os dejo por aquí este pequeño ejercicio de cómo estilizar la tabla. En este vídeo vamos a ver algunas etiquetas de bloque que no he mencionado aún y que son bastante importantes porque es probable que las utilicéis en varios sitios web. El primero va a ser address, que se utiliza para aportar información de contacto para el article más cercano o para todo el body. Esta parte de aquí tenéis un ejemplo en la MDN, pero básicamente es que si, por ejemplo, tenemos un artículo que menciona un usuario o menciona una noticia y esa noticia ha ocurrido en cierta dirección en concreto, pues lo suyo sería encerrarlo en la etiqueta address porque estamos guardando o imprimiendo una información que es relevante para esa noticia en concreto o para ese usuario. Si lo ponemos debajo en el footer, por ejemplo, pues esto correspondería a la información de contacto de la página o de la empresa o de la persona de la que sea la página. Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de address y lo que voy a poner es la dirección de Tony Stark, que normalmente esto lo podríamos escribir así: Tony Stark, Malibu, es 10880. Luego está el código postal, que sería 90265. Y esto pertenece a California. Si esto lo guardamos, sería correcto, estaría dentro de la etiqueta que corresponde, pero habitualmente las direcciones postales no las escribimos así. Entonces, en este caso, poner un BR sí sería correcto, porque semánticamente y a la vista del usuario queda muchísimo más común ver las direcciones así. Entonces, de esta forma, aquí tendríamos una dirección que nos parece una dirección y en este caso el BR sería correcto. Y además lo estamos metiendo dentro de una etiqueta address, que sería la etiqueta correcta para mostrar una dirección. Después tenemos la etiqueta block quote, que se utiliza... aquí este salto de línea no debería estar ahí. Se utiliza para marcar las citas a otros autores o documentos. Cuando nosotros hacemos referencia a un texto que hemos cogido de otra página o a una frase célebre que estamos cogiendo de algún autor, normalmente esto debe ir en la etiqueta block quote. Esta es la etiqueta de bloque para citas. Después, en el siguiente vídeo, vamos a ver que esto tiene un equivalente en el caso de que no queramos que sea de bloque y que sea de línea, pero de momento vamos a ver el block quote, que es de bloque. Recibe un atributo opcional que podemos incluir, que es el atributo cite. Esto es para poner un enlace al documento original o fuente. Que sepáis que esto no lo convierte en un enlace, ni haciendo clic te va a llevar allí, ni nada de eso.
es simplemente para que el navegador sepa de dónde viene esa información. Entonces vamos a poner aquí block quote y voy a copiar una frase que tengo por aquí. Aquí esto lo he metido en un P y esto de aquí le podríamos poner una cita que yo lo he sacado de, lo voy a copiar aquí, lo he sacado de un blog, así que voy a copiar esto y lo pego aquí. ¿Vale? Como veis, esta es la forma de representar una cita, en este caso es una cita de una película, pero si hacemos clic, esto no nos va a llevar a ningún sitio ni nada parecido. Esto es simplemente información para el navegador. Después tenemos la etiqueta pre, que se utiliza para tener el código preformateado que necesite ser representado igual que se escribió. Esto se usa muchísimo cuando estamos escribiendo, por ejemplo, letras de canciones o algún poema o código que queremos representar visualmente. Entonces aquí simplemente voy a poner hola, enter y voy a poner ¿qué tal? Guardamos y como veis se representa exactamente igual que lo hemos escrito. Si yo aquí hiciera tabulaciones, como veis se mantendría. Entonces la etiqueta pre es útil en estos casos. Cuando nosotros queremos que el contenido se vea exactamente igual que lo hemos escrito, utilizamos pre. Aquí no habría que utilizar un BR ni nada parecido para que saltara de línea. Entonces, que sepáis que esto sirve para preformatear el código. Y normalmente la etiqueta pre suele ir acompañada, cuando escribimos código, de la etiqueta code, que la vamos a ver en el siguiente vídeo porque es de línea. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver también cómo se utiliza pre junto con code. Después tenemos un div, que es simplemente una división del documento. Semánticamente no significa absolutamente nada y es un contenedor genérico. Esto normalmente, en el 90 y pico por ciento de los casos, lo vais a utilizar para dar estilos a través de CSS o para utilizar algo que se denomina delegación de eventos en JavaScript. Esto de primeras entiendo que os suene raro, no quiero que lo entendáis, pero por lo menos que os suene el nombre. Entonces, que sepáis que si nosotros, por ejemplo, tenemos una tarjeta de usuario y ponemos div, aquí podríamos poner un h2 con el nombre del usuario, después podríamos poner un p con su email y después otro p con una descripción del usuario, por ejemplo. Entonces, a través de este div, nosotros podríamos dar estilos a cada uno de los elementos o generar clases. Lo importante es que el contenido que esté dentro de un div esté relacionado. Es decir, si después hubiera otro usuario, no sería correcto tenerlo así. Sería correcto que un div cerrara aquí y que aquí abriera otro. ¿Vale? Eso sería lo más correcto semánticamente. Entonces, que sepáis que esto no significa nada en cuanto a semántica, pero que se utiliza para dividir contenido. Y por último, tenemos la etiqueta HR, que significa Horizontal Rule, y cuyo objetivo es decirle al navegador que vamos a cambiar de tema. Cuando nosotros estamos hablando de un tema en concreto y en el siguiente párrafo o en el siguiente artículo vamos a hablar de un tema completamente distinto, la forma de decirle al navegador que cambiamos de tema es a través de una etiqueta HR. Visualmente, como veis, se representa por una línea, pero que sepáis, que esto lo he visto en varios blogs y en varios cursos, que HR no sirve para dibujar líneas, ¿vale? HR es para informar al navegador de que vamos a hacer un cambio de tema. De hecho, si nos ponemos encima, nos lo pone aquí. El elemento HR representa una rotura de temática a nivel de párrafo. Por ejemplo, una escena que cambia de historia o una transición hacia otro tema. Entonces, tened en cuenta eso, que HR no sirve para dibujar líneas en el navegador, sirve para cambiar de tema.
Y de momento estas son las etiquetas a nivel de bloque que quería que viéramos en este vídeo. Y en el siguiente vamos a ver un par de etiquetas a nivel de línea que también son importantes antes de pasar a la siguiente sección, que ya sería más gorda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo quiero que veamos otras etiquetas importantes que son de línea y además quiero contaros cómo funcionan las entidades especiales en HTML o lo que conocemos también como el código ASCII. Aquí os he dejado un link que después veremos lo que tiene y esto os va a ayudar a escribir ciertos símbolos que no es la única forma de escribirlos, pero es la forma más cómoda de escribirlos. La primera etiqueta que quiero que veamos es span, que es un contenedor de línea. Es el equivalente a div de bloque, o sea que semánticamente no significa nada, y se suele usar para encerrar palabras o pequeños textos y darles estilo. Vamos a ver un pequeño ejemplo con span y voy a crear aquí un P que tenga un lorem y por ejemplo este trozo de aquí voy a poner span y voy a encerrar pues por ejemplo estas dos palabras las voy a meter dentro de un span. Entonces ahora si nos venimos aquí y usamos un poco de CSS y yo le digo que lo que esté dentro de la etiqueta span le ponga un color red, pues como veis este trozo se pone rojo. Entonces la etiqueta span sirve para eso simplemente, para localizarlo desde JavaScript o para darle estilos desde CSS a una palabra en concreto que tenga que tener un estilo particular o a un grupo de palabras. Después tenemos Q, que sería el equivalente a block quote, pero de línea. Entonces aquí os he puesto que significa quote y que por eso el de bloque se llama block quote. Es simplemente como regla mnemotécnica para que lo recordéis si os hace falta. Sirve para poner citas, pero en línea. Es decir, que funciona exactamente igual que block quote, pero para algo que necesitamos que sea un elemento en línea. Aquí, por ejemplo, podemos poner aquí voy a poner Q y dentro, por ejemplo, voy a poner yo soy Iron Man. Como veis, aquí nos pone estas comillas, que es simplemente visual, para que nosotros sepamos lo que es. Y la etiqueta Q también admite el atributo, de cita, y aquí pondríamos el link de donde viene. O sea que básicamente es lo mismo que block quote, pero para línea. Después tenemos la etiqueta code, que es lo que os había comentado en el vídeo anterior sobre la etiqueta pre, y esto nos sirve para encerrar código que queremos representar visualmente. Suele ir unido con la etiqueta pre. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo pre y dentro pongo una etiqueta code, aquí dentro podemos escribir código que nos va a permitir que se escriba de la misma forma. Entonces, si yo copio el ejemplo que he puesto aquí en en CSS, si yo pongo esto así, pues como veis se representa con los saltos de línea y con todo. Y además le estamos diciendo al navegador que esto es código. Entonces es importante que cuando vayamos a escribir código lo metamos dentro de la etiqueta code. Me refiero a escribir código que queremos que se represente visualmente, no cuando escribimos cualquier código. Entonces aquí voy a hacer un pequeño ejemplo para daros una utilidad sobre el código ASCII. Y lo que voy a hacer es escribir aquí un P que diga la etiqueta H1 se utiliza para representar títulos de primer nivel. Guardamos y aquí he metido la pata, etiqueta, representar títulos, vale. Como esto sería código, esto debería ir dentro de la etiqueta code. Entonces vamos a meterlo ahí y cerramos. Si nosotros queremos poner el símbolo de la etiqueta H1,
si ponemos el mayor que y después aquí el menor que, vamos a tener un problema. Guardamos y, como veis, esto se convierte en un título y no es lo que queremos. Lo que queremos es la representación visual del menor que y del mayor que sin que se convierta en una etiqueta HTML. Entonces, para ello tenemos esta tabla de código ASCII que os he dejado por aquí y que, como veis, tiene todos los símbolos que se pueden escribir en el teclado. Entonces, el que nos interesa en concreto para este ejemplo es, a ver si lo veo, este. El menor que y el mayor que. Como veis, tenemos una representación con HTML número y HTML nombre. Entonces, podemos escribir esto de aquí o esto de aquí y tendremos el símbolo menor que. Vamos a hacer la prueba. Vamos a quitar esto y vamos a escribir el símbolo de ampersand, almohadilla, 60 y punto y coma. Muy importante el punto y coma porque si no lo ponéis no se va a escribir el símbolo. Y en el otro tenemos ampersand, almohadilla 62, punto y coma. Guardamos y si ahora venimos aquí, como veis, ya tenemos los dos símbolos escritos. En este caso también tenemos HTML nombre y daría exactamente igual poner esto que poner LT. Tienen exactamente el mismo efecto, como veis. Entonces, todos los símbolos que queráis escribir y que no tengáis disponibles en el teclado, pues esto es una forma de escribirlos. Por ejemplo, el símbolo del copyright se utiliza bastante. Os lo voy a poner aquí como un comentario. Vamos a poner símbolo de copyright. Y este es ampersand copy punto y coma. Guardamos y aquí lo tenéis. De hecho, en Visual Studio Code, si escribís ampersand directamente y hacéis control espacio, como veis os sale una lista larguísima de todos los símbolos que podéis escribir. Si cogiéramos, por ejemplo, este, no sé a qué corresponde, pues como veis es una coma. Y al igual que este símbolo, tenemos disponibles todos aquellos que se pueden escribir desde el teclado. Así que, una vez que os he contado esto, vamos a pasar a la siguiente sección. En esta sección vamos a ver uno de los puntos más importantes de todo el curso y uno de los puntos también más largos de todo el curso. Esos son los formularios. La parte más importante de los formularios es que nos permiten interactuar con el usuario. Hasta ahora todo lo que hemos hecho nos ha servido para pintar información, ya sean títulos, párrafos, estructuras de contenido, menús y ese tipo de cosas. Con los formularios ya no pintamos información, sino que le pedimos al usuario información. Cada vez que vosotros hacéis un login en algún sitio o ponéis vuestros datos en cualquier tipo de campos a rellenar, todo eso está construido con formularios. Entonces, por eso os digo que esta es la parte más importante, porque prácticamente todas las páginas web del mundo, salvo las informativas, todas tienen un formulario, ya sea para acceder a la página, para hacer pagos online o simplemente para apuntar vuestro correo electrónico y que os lleguen noticias de un tema concreto. Entonces, quiero que prestéis especial atención a los formularios porque es un campo bastante completo y complejo, porque hay muchísimas cosas que aprender de los formularios. Y en esta sección vamos a ver todo lo que tienen los formularios paso por paso. Así que en el siguiente vídeo vamos a empezar con la estructura básica de un formulario y de qué se compone. Aquí os he puesto cuál es la estructura básica de un formulario. Y esta se compone de 4 elementos. Tenemos la etiqueta form, que sería la etiqueta que engloba todo nuestro formulario.
Tenemos un label, que sería el nombre del campo a rellenar. Ahora sobre la web lo veréis mucho más claro. Y después tenemos un input. Estos input son los campos que se dibujan para que el usuario pueda introducir información. Y por último, tenemos button, que sería el elemento que nos permite enviar ese formulario. La parte más importante de un formulario, después de rellenarlo, es poder enviarlo, porque si no, esa información no sirve absolutamente para nada. Así que vamos a crear un formulario muy sencillito para que lo veáis. Vamos a poner form. Y como veis, aquí se ha autocompletado con action. Esto es un tema que ya os explicaré para qué sirve en el punto de los atributos de los formularios, pero de momento lo voy a borrar porque no pertenece a la parte de HTML, pero aún así os voy a contar para qué sirve ese atributo. Después tendríamos un label, que sería la etiqueta, el nombre del campo. Aquí el atributo for también lo voy a quitar y lo veremos en la parte de atributos, no os preocupéis. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, nombre. Y después vamos a poner un input. Ponemos un input, aquí pone type text, que esto también lo podríamos borrar sin ningún problema. Y aquí vamos a poner, aquí debajo vamos a poner el button, que es el que sirve para enviarlo. Entonces vamos a poner enviar formulario. Guardamos y como veis tenemos el label, que sería la parte que identifica el formulario. Después tenemos el input, que es donde nosotros vamos a poder escribir la información. Y por último tenemos el botón que pone enviar formulario. Si nosotros le damos, como veis, esto se reinicia. El comportamiento por defecto de un formulario es recargar la página. En el curso de JavaScript ya veremos en su momento cómo evitar que esto suceda. Pero que sepáis que el comportamiento de un formulario es enviarse, o sea, coger esta información y enviarla. ¿A dónde se va a enviar esa información? Es lo que ponemos en el action. Si yo aquí pusiera action y le dijera, por ejemplo, enviar.html, y yo relleno esto, cuando le doy a enviar formulario, como veis, me dice que no puede encontrar esta ruta. Eso es porque la ruta enviar.html dentro de la carpeta formularios no existe. Esto es algo que ya vimos en las rutas, tanto las absolutas como las relativas. Entonces, esto normalmente lo que lleva es o un documento de servidor, que ya podría ser PHP, o lo que se hace es bloquear el envío del formulario a través de JavaScript, y una vez que se ha gestionado ese formulario y se han hecho las modificaciones que necesitemos, después es JavaScript el que se encarga de enviar ese formulario. Nosotros pausamos el envío con JavaScript y después lo enviamos desde JavaScript. Pero como aquí estamos para ver la estructura, cuál es la estructura correcta de un formulario y cuáles son todos los campos que se pueden incluir en un formulario, pues ese tema no lo voy a tocar. Así que ahora que hemos visto que esta es la estructura básica de un formulario, que serían los label, los input y el button para enviarlo, en el siguiente vídeo vamos a seguir profundizando poco a poco en los formularios. En este vídeo quiero que veamos cómo unir un label a un input. En el vídeo anterior os conté que existe el atributo for que se le pone al label y hay que indicar el ID que tiene el input. Es decir, si yo aquí pongo label for name, por ejemplo, este input debe tener el ID name. De esta forma, si yo hago clic en el input, podemos escribir, pero si hago clic en el nombre, como veis, también se activa para que podamos escribir. Esta es la forma más común que vais a encontrar de cómo asociar un label a un input. Existe otra forma, pero es probable que no la utilicéis nunca o que la veáis muy poquito. De todas formas, os la voy a enseñar
por si lo veis en algún momento o os hace falta. Esa forma es poner el label exactamente igual, el atributo for no nos hace falta, y dentro del label vamos a poner nombre en este caso, y después del label, o sea, después del texto que hemos escrito, vamos a escribir nuestro input. Voy a borrar lo de type text porque ese es el valor que tiene por defecto. Y si guardamos, como veis, el resultado es exactamente el mismo. Si pinchamos aquí, podemos escribir, pero si hacemos clic en nombre, como veis, pasa exactamente lo mismo. Esta forma ya os digo que no es muy común porque a la hora de dar estilos a un formulario, el hecho de tener el label y el input en el mismo bloque no nos permite jugar tanto con los elementos. Pero de todas formas, si en algún momento lo veis o os hace falta hacerlo de esta forma, que sepáis que es completamente válido y que la especificación dice que se puede hacer así. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver, vamos a empezar a ver, mejor dicho, los tipos de input que hay porque hay bastantes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo y en los siguientes quiero que veamos algunos de los tipos de input que existen. Aquí os he puesto una lista de unos cuantos, pero que sepáis que existen más. De todas formas, os voy a dejar una lista de la documentación oficial para que veáis todo lo que hay. Vamos a empezar por el input de tipo botón. Vamos a poner esto en un form, vamos a quitar el action y aquí vamos a poner input y en el type vamos a poner button. Como veis, aquí aparece un botón, pero no tiene texto. A diferencia de si poníamos la etiqueta button y aquí poníamos enviar, por ejemplo, aquí sí que aparece. Pero en un input de tipo botón, el valor que queráis que se escriba en el botón se tiene que establecer con el atributo value. Y aquí podríamos poner enviar. Y como veis, sí que aparece. A efectos prácticos, visualmente son exactamente iguales, pero hay una gran diferencia entre un input de tipo botón y una etiqueta button. Aquí voy a poner enviar input, simplemente para que veáis la diferencia entre uno y otro, y aquí voy a poner un input normal, para que tengamos un campo y veáis que se reinicia o no. Si yo escribo aquí y le doy a enviar input, como veis, el formulario nos envía. Un input type button no sirve para enviar el formulario. Sin embargo, el button que tiene el texto enviar, si hacemos clic, como veis, sí recarga la página y sí envía el formulario. Entonces, es muy importante que si ponéis un input type button, sepáis que esto es para poner un botón en el formulario y que haga algún tipo de operación a través de JavaScript, pero que no os va a servir para enviar el formulario. Entonces, si vosotros quitáis esto, da igual que tengáis aquí el formulario completo, porque este botón no va a cumplir la función que se espera. Si queréis que a través de un input se pueda enviar, el tipo que le tenéis que poner no es button, es submit, que eso es algo que os he puesto aquí. El input type submit se utiliza para enviar el formulario, ¿vale? Vamos a guardar y si yo ahora escribo y le doy a enviar, como veis ahora sí se está enviando. Entonces, esto es muy importante que lo sepáis. En este vídeo vamos a seguir viendo tipos de input y voy a aprovechar para contaros pequeños trucos sobre los input de tipo fecha. El primero que tenemos es el input de tipo date. Vamos a ponerlo aquí. Input type date, que sería un campo para introducir día, mes y año. Este campo funciona bien en todos los navegadores
Después tenemos el datetime, que ya está obsoleto y no funciona. De hecho, si lo ponemos, vais a ver que se comporta como uno de tipo texto. Input datetime. Este se comporta como un tipo texto, ¿vale? No lo uséis nunca porque ya no funciona. Y después tenemos datetime local, que este es para fecha y hora, pero tiene la particularidad de que no funciona en Firefox. Vamos a poner aquí datetime local. Y como veis, podemos elegir día, mes y año y además una hora. Si aquí desplegamos, es exactamente igual que el otro, pero tiene este añadido que sería para poder añadir una hora y unos minutos. Si esto mismo lo abrimos en Firefox, vamos a copiar esta URL, la pegamos aquí. Como veis, este campo no funciona exactamente igual que en Chrome. Aquí este campo no tiene validez. Entonces aquí os he puesto un pequeño tip, que es que si necesitáis en un formulario añadir fecha y hora, el truco es utilizar un datetime local y el valor time, o sea, el tipo time. Entonces, en lugar de usar un solo input, usaríais un input date a secas y un input de tipo time. Y como veis, tenéis el input para la fecha y el input para la hora. Y si esto nuevamente lo miramos en Firefox, voy a copiar esto, no sé por qué está aquí, esto sobra. Si yo copio la URL y la pego aquí, como veis, en Firefox podemos elegir día, mes y año y además podemos escribir una hora. No se ve tan bonito como en Chrome, pero cumple su función. De todas formas, esto con CSS se podría convertir en un calendario mucho más bonito. Entonces, yo no os recomiendo utilizarlo por el tema del soporte en todos los navegadores. Si lo necesitáis, yo os recomiendo que utilicéis estos dos valores. Y por último, en este vídeo tenemos el tipo month, que se utiliza para introducir un mes. Entonces, si ponemos input type month, pues como veis, si pinchamos en el calendario, podemos elegir un mes y también nos deja elegir un año. Pulsamos en el año, le damos aquí y sería julio de 2014. Y tenemos el de semana, que este yo no lo he utilizado nunca. Os lo voy a poner aquí porque también entraría dentro de fechas. Este ya os digo que yo no lo he utilizado jamás. No se me ocurre un contexto, pero si en algún momento os hace falta, pues que sepáis que existe. Esto sería para seleccionar una semana de un año en concreto. Entonces, esos serían los inputs que tenemos de tipo fecha para seleccionar tanto días, meses, años, horas y semanas. Así que espero que estos tipos de input os hayan resuelto las dudas respecto a cómo trabajar con fechas en los formularios. En este vídeo vamos a seguir viendo tipos de input y quiero que veamos estos porque son bastante importantes y aunque en aspecto son exactamente iguales, lo que quiero es enseñaros que estos mismos input en un móvil se ven de forma distinta. Así que vamos a crear los input de este tipo. Os voy a enseñar a tener una vista previa en el móvil de lo que estamos haciendo aquí y vais a ver cómo el teclado cambia, el teclado del móvil cambia en función del campo que estemos utilizando. Así que aquí debajo vamos a poner un label para poder tenerlos identificados y que sepáis a qué corresponde cada cosa. Y tenemos búsqueda, vamos a poner search. Y lo voy a poner aquí dentro directamente, porque como no necesito hacer nada más, lo voy a poner aquí y voy a copiar y a pegar para tenerlos todos ordenados. Aquí. Y tenemos
tel, que sería para teléfono. Vamos a poner aquí teléfono, bueno, teléfono. Tenemos email, que lo voy a poner aquí, type email. Tenemos password, que este sí se ve un poco distinto porque el campo que escribimos se queda oculto, ahora lo vamos a ver. Y por último tenemos URL. Vamos a poner aquí URL y aquí URL. Guardamos y voy a hacer un poquito de zoom para que salten, ¿vale? Como veis, los campos aquí se ven exactamente igual. No se están correspondiendo exactamente con lo que quiero que veáis. Ahí serían. Así sí. Y el que es un poco distinto es password, porque cuando nosotros escribimos, en lugar de salir lo que estamos escribiendo, salen puntos. Pero que sepáis que esto sigue completamente visible. O sea, si viniéramos aquí a inspeccionar, y aquí hay demasiado zoom de antes, voy a quitar un poquito. Venimos a inspeccionar y donde pone type password escribiéramos type text o quitáramos el type directamente, el password que está escrito se ve perfectamente. Entonces, que sepáis que esto es simplemente para que si tenemos un tipo password y estamos escribiendo de primeras, esto esté oculto. Pero que esto no es seguro para nada. Es simplemente una forma que tiene el navegador de ocultar lo que estamos escribiendo. Entonces, para que veáis cuál es la verdadera diferencia de utilizar estos campos en lugar de otros, vamos a ver cómo conectar esto al móvil para que lo podáis ver vosotros en tiempo real. Pero antes, para mejorar la estética de esto, vamos a meter cada uno de estos label y su input, lo vamos a meter dentro de un div. Esto es simplemente para que salten de línea y lo podamos ver bastante mejor en el móvil. Así que este div lo voy a cerrar aquí. Aquí voy a abrir uno nuevo. Y esto lo mismo. Simplemente los voy a encerrar para que cada uno ocupe una línea y en el móvil se puedan ver de una forma muchísimo más estética y poder identificar más fácilmente cuál corresponde a cuál, tanto el label como el input. Entonces, este es el último, lo ponemos aquí, guardo y como veis ahora sí lo tenemos todos en una línea. Ahora tenéis varias opciones. Podéis darle a Windows y escribir CMD. Esta es una opción. También podéis escribir Command. Y lo más importante es que aquí os ponga símbolo del sistema. Entonces, si esto lo abrís, como veis, os aparece una consola. Y aquí dentro quiero que escribáis ipconfig, todo junto. Y aquí os va a salir vuestra dirección de red. Esto es la IP de vuestro ordenador, que se corresponde con este 127.0.0.1. Esto de aquí equivale a vuestra IP, que en mi caso es la 192.168.039. Después tenemos el 2.5500, que eso equivale al puerto que estamos utilizando. Un puerto, en términos generales, porque esto sería más propio de redes, es un punto de acceso que tenemos para esa IP en concreto. Cada IP tiene varios puntos de acceso y el 5500 es el que nos ha establecido el live server. Entonces, con estos datos vamos a abrir nuestro móvil, vamos a abrir un navegador, que yo lo tengo aquí. Y, a ver, aquí para que se vea todo. Aquí dentro voy a escribir 192.168.0.39. Esta sería nuestra IP del ordenador. Después vamos a poner los dos puntos 5500 y después barra formularios, que es a donde queremos llegar. Entonces, formularios. Y como veis, ya estamos viendo nuestro proyecto en el móvil. Y tenemos estructura básica y tipos de input. Vamos a hacer clic en tipos de input
Y como veis, aquí tenemos exactamente lo mismo que en el móvil. O sea, que en el navegador, perdón. Si pulsamos en Search, como veis, nos aparece un teclado normal con la lupa aquí. Si pulsamos en teléfono, nos aparece el teclado numérico para escribir un teléfono. Si pulsamos en email, nos aparece aquí la arroba en lugar de la lupa que nos salía aquí, nos sale un intro. En password nos aparece un teclado normal y esta llave de aquí que nos permite sugerir una contraseña segura y administrar contraseñas. Y en URL nos aparece un teclado normal, pero en el historial de búsquedas, si aquí ponemos www, por ejemplo, como veis aquí las sugerencias ya son de URLs. Entonces, para el tema de accesibilidad es muy importante que pongáis el campo que corresponde para lo que queréis. Porque como veis, el móvil ayuda bastante al usuario a lo que va a escribir. Y esa información se la tenemos que dar nosotros en función del tipo de input que necesitemos. Así que una vez visto esta forma de evaluar los inputs desde un móvil y que vierais la importancia que tiene elegir bien el tipo de input en función de lo que necesitamos, vamos a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vamos a ver otros tipos de input que nos faltan de toda la lista que os había dejado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a ver estos últimos input que tengo en la lista, que los he metido en este vídeo porque no pertenecen a ninguna categoría en concreto, así que digamos que son un poco de variados o miscelánea, y en el siguiente vídeo vamos a ver inputs que sí puedo encajar en una categoría. Así que vamos a empezar con el primero, que sería un input de tipo color. Este input lo que nos permite es mostrar esta plantilla de colores para elegir un color. De primeras puede parecer que no tiene mucha utilidad, pero si hacéis una página en la que el usuario pueda elegir su color, o el color del texto, o el color de fondo de la página, o ese tipo de cosas, donde el usuario tiene un poder de interacción para ciertos temas de color, pues este input os puede venir muy bien. Después tenemos el input de tipo number, que evidentemente, como su nombre indica, es para valores numéricos. Si intentamos escribir texto no nos deja, pero sin embargo números sí. Además nos salen estas flechitas para subir y bajar que a tema de curiosidad se llaman widgets, ¿vale? Y en función del navegador pues puede cambiar su aspecto. De todas formas, esto a través de CSS y JavaScript se puede cambiar el aspecto que tiene. Pero que sepáis que este input se utiliza para temas numéricos, que no sean fechas, porque para fechas ya tenemos los input de tipo date. Después tenemos el input de tipo range. Vamos a poner input range. Esto lo que hace es crear una barra que puede seleccionar un rango. Además, los inputs de tipo range aceptan el atributo step, que lo que hace es determinar de cuánto en cuánto se mueve la barra. Si ponemos 10, por ejemplo, como veis, la barra da unos saltos más grandes. También tiene el atributo min y max. Vamos a poner min 0, max 20, por ejemplo. Y esto sería 0, esto sería 10 y esto sería 20, porque estamos moviendo de 10 en 10. Si aquí en lugar de 10 pusiéramos 5, pues esto se movería de 5 en 5 y tendríamos 0, 5, 10, 15 y 20. Este input no sé si lo vais a utilizar en algún momento, pero que sepáis que podéis establecer estos valores para que el usuario pueda tener más control sobre ello. También tenemos un input de tipo reset,
que este se utiliza sobre todo al lado del botón Submit y sirve para resetear el formulario. Si aquí tenemos algo escrito y pulsamos este botón, digamos que todos los datos que haya en el formulario, vamos a poner esto en verde, por ejemplo, y esto lo vamos a poner aquí, y aquí escribo esto, le damos a restablecer y como veis se queda con su comportamiento por defecto. Digamos que es como si se recargara la página, pero sin tener que hacer la recarga. Lo que hace es borrar todos los datos introducidos en el formulario y dejarlo como estaba en un principio. Y por último, tenemos el input de tipo texto, que es importante que sepáis que se denomina de tipo texto, que este es el valor por defecto, que esto equivale a no poner nada, pero es importante que sepáis que esto sería type text, porque si tenemos, por ejemplo, un input de tipo hidden, por ejemplo, que en función de lo que haya seleccionado el usuario se muestre o no, desde JavaScript podríamos cambiar este input en concreto y decirle que si ha seleccionado la opción A, por ejemplo, pues que este tipo de input cambie de hidden a text. Y entonces este campo se mostraría. Entonces, esto es algo que os puede venir muy bien saber que se llama, que el tipo del campo por defecto es text para este tipo de casos. Así que ahora que hemos terminado con la lista que os había puesto en un principio de los inputs que existen aquí sueltos, en el siguiente vídeo vamos a empezar a ver los inputs de tipo seleccionables, que son los que nos permiten seleccionar ciertos valores de una lista de opciones. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a ver los inputs que nos permiten seleccionar elementos dentro de una lista de opciones. Aquí os he puesto los tres tipos que existen, aunque los select realmente no son un input, son una etiqueta aparte. Pero como también nos permiten seleccionar elementos, los he incluido en esta categoría. Tenemos los primeros, los inputs de tipo radio. Estos inputs nos permiten seleccionar una única opción de una lista de opciones relacionadas. Vamos a crear aquí en el formulario un input type radio y si guardamos, como veis, aquí nos aparece esto de aquí, un botoncito que podemos seleccionar. Vamos a poner un label y aquí le vamos a poner, por ejemplo, masculino. Y vamos a meter este input dentro del label para tenerlos relacionados. Y como veis, tendríamos una lista de género que lo podríamos poner aquí, por ejemplo, en un... bueno, técnicamente tendría que ser un H1. Género. Y aquí en el body vamos a poner un H1. Elementos seleccionables. Joder. Seleccionables. Ahí. Y tendríamos ahí uno, aquí otro y aquí otro. Y tendríamos, por ejemplo, masculino, femenino o desconocido, por si alguien no quiere decirlo. Y como veis, tendríamos estos inputs, pero aquí veis el primer fallo que tenemos, que es que nos permite seleccionar todos. Para ello tenemos el atributo name, que ya hemos visto en otros vídeos y que sabéis que es obligatorio. Y aquí el name tiene que ser igual en todos los inputs que estén relacionados. En este caso pondremos gender, por ejemplo, que sería el género. Entonces, este atributo lo voy a pegar en los tres. Y con esto le estamos informando al navegador que los tres inputs pertenecen a la misma categoría y que por lo tanto solo vamos a poder seleccionar uno de los tres. Además, si en el caso de que tuvierais otro tipo de input radio queréis que uno de ellos salga marcado por defecto, que en este caso no tendría mucho sentido, pero para que lo veáis,
tenemos el atributo checketh, que es un atributo booleano. Y eso ya sabéis que significa que no necesita un igual ni un valor. Es simplemente el atributo. Y de esta forma, por defecto, el que saldría marcado es el que tiene el atributo checketh. Ya os digo que en el tema del género no tendría sentido que saliera marcado 1 por defecto, pero en otro tipo de inputs a lo mejor sí os interesa que esté marcado 1 por defecto, como el quiere que le enviemos información o ese tipo de cosas. Además, hay otro tipo de atributo que en estos casos es obligatorio, que sería el value. Esto nos sirve para decirle al formulario cuando lo enviemos qué valor es el que contiene el elemento. En este caso, aquí tendríamos que poner masculino. No tiene por qué corresponder este valor con este, pero sí es recomendable que sea identificativo. Esto cuando se envíe al servidor, lo que va a recibir el servidor es gender y masculino, para saber a qué categoría pertenece y cuál es el valor que ha elegido el usuario. Entonces, en este caso, aquí habría que ponerlo como femenino y en este punto como desconocido. Entonces, así es como funcionan los input de tipo radio y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funcionan los input de tipo checkbox, que vais a ver que es muy similar a esto. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan los input de tipo checkbox. Vais a ver que prácticamente es lo mismo que los input de tipo radio, con la diferencia de que los checkbox nos permiten seleccionar varias opciones de una lista de opciones relacionadas. Entonces vamos a poner aquí un label, vamos a quitar el atributo for y aquí vamos a poner HTML, así, y dentro el input de tipo checkbox. Y como veis, lo que tenemos aquí es el checkbox con el label. Tanto aquí como en el radio, si queréis que aparezca antes el símbolo, antes del nombre, lo único que tenéis que hacer es poner esto después, simplemente. Y con esto se invertiría el orden, no tiene más historia. Si lo tuvierais separado el label y el input, pues primero el label y luego el input, o primero el input y después el label. Eso ya lo sabéis. Entonces vamos a poner este y vamos a escribir otros dos. Vamos a copiar este y este. Y vamos a poner aquí CSS y JavaScript. Al igual que los input de tipo radio, necesitan el name para saber a qué categoría pertenecen y un value. Entonces aquí pondríamos name languages, sí, y el value sería HTML. Y esto sería exactamente igual en todos, cambiando el value. Y de esta forma, a la hora de enviarlo al servidor, pues él sabría que la categoría lenguajes, el valor que ha seleccionado el usuario o los valores que ha seleccionado, pues son los que estén marcados. JavaScript, ahí. Y exactamente igual, también tenemos el atributo checketh, por si queréis que alguno salga marcado por defecto. Es decir, si aquí ponemos checketh, pues como veis es HTML el que aparece marcado. Y la principal diferencia es que aquí se lo podemos poner a varios y esto sería válido, cosa que en un radio button, pues no, o sea, en un input de tipo radio, no sería válido. Así que esta es la forma de trabajar con los inputs de tipo checkbox y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con los select, que digamos que son una mezcla de los dos porque nos permiten trabajar con una o varias opciones. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.
En este vídeo vamos a ver cómo funcionan los select, que no son un input de tipo select, sino que son una etiqueta aparte, y digamos que es una mezcla entre los radio y los checkbox porque nos permiten trabajar con una o con varias opciones. Entonces vamos a crear nuestra etiqueta select y aquí necesita un nombre. Aquí vamos a poner, por ejemplo, lenguajes. El ID en este caso no me va a hacer falta, voy a dejar solo en name. Y como veis nos sale esta flechita para desplegar. Lo que pasa es que todavía no tenemos opciones dentro. Así que lo que voy a hacer es desplegar esto, bueno, hacer un intro y escribir las opciones que quiero que aparezcan desplegadas. Cada opción tiene que ir dentro de la etiqueta option. Option, ahí. Y como veis, hay que poner un value que sería lo que equivale a este valor. Aquí voy a poner HTML y el value también lo voy a poner como HTML. Entonces, como veis, aquí ya nos aparece la primera. Vamos a copiar esto y vamos a poner otros dos. Vamos a poner en este CSS y en este vamos a poner JavaScript. Y en este, bueno, lo puedo copiar de aquí realmente. Aquí, JavaScript. Y esto va aquí. Entonces ahora, si le damos, como veis, podemos seleccionar una de estas opciones. Tanto en los radio como en los checkbox teníamos que poner el name en el input y el value al que correspondía. En este caso el name solo lo lleva el elemento select y los value se ponen en los elementos option. Esta es la opción que tenemos para elegir uno. Si quisiéramos que se pudiera seleccionar más de uno, tenemos el atributo múltiple. Y de esta forma, en lugar de ser un desplegable, lo que tenemos es como una lista que nos permite seleccionar uno, pero si pulsamos la tecla control, nos permite seleccionar más de uno. Entonces, esta es la forma de trabajar con un select de forma simple. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con un select de una forma un poquito más avanzada, sobre todo para cuando tenemos muchísimas opciones. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a continuar viendo cómo trabajar con los select y como veis ya he creado un select que lo he cogido prestado de MDN. Aquí voy a poner mascotas en lugar de pets, que básicamente es un select con las distintas mascotas que puede tener un usuario. La cuestión es que aquí tenemos distintos tipos de mascotas y lo que quiero es usar una etiqueta para englobarlas y que al usuario le sea más fácil elegir. Para ello, os lo he puesto aquí, que si tenemos muchas opciones podemos ordenarlas por categorías. Y para eso tenemos la etiqueta optGroup, que significa Option Group, que básicamente, como su propio nombre indica, sirve para agrupar opciones, y con el atributo label es con lo que nombraríamos la categoría. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, optGroup, y aquí vamos a poner label, y le voy a poner, por ejemplo, 4 patas. Entonces, esto lo cerraríamos aquí, guardamos, y si ahora desplegamos, como veis, ya lo tenemos aquí más ordenado por categorías. Después tendríamos otro group label aves, por ejemplo, para meter estas dos. Y aquí debajo podríamos hacer un option group con un label otras. Vamos a copiar, pegamos aquí y si ahora desplegamos, como veis tenemos las categorías bastante mejor ordenadas y que esto facilita al usuario el hecho de elegir la mascota o lo que queráis vosotros
establecer en el select. En este vídeo vamos a ver otro elemento seleccionable que vino con HTML5, que son los datalist. Son muy similares a los select, solo que incluyen un filtro para que se pueda buscar de una forma más sencilla. Vamos a crear aquí un input de tipo lista, ¿vale? Y este input es el que nos va a permitir hacer el filtro. Necesitamos darle una lista, cuál va a ser la lista que vamos a utilizar, y para eso tenemos que usar el atributo list. Aquí voy a poner mascotas y aquí debajo es donde vamos a crear nuestro data list, que va a ser la lista que vamos a utilizar para trabajar. Data list. Y este data list, como es la lista, necesita un ID que se corresponda con la lista que le hemos dicho aquí. Por lo tanto, este ID tendrá que ser pets o mascotas, como lo queráis poner. Y luego lo que tenemos dentro funciona exactamente igual que un select. Así que voy a copiar el de las mascotas. Simplemente estos de aquí. Voy a copiar aquí. Voy a copiar estos. Uy. Voy a copiar estos también. Y estos dos también. Guardamos. Y como veis, ahora tenemos, cuando nos ponemos encima, tenemos esta flecha. Y nos salen estos dos valores. Eso es porque tenemos el value y esto escrito. Cada uno corresponde a uno. Si yo en value pusiera do, por ejemplo, pues al desplegar, como veis, la opción que sale primero es el value. Y por debajo sale como una pequeña descripción si la necesitáis. Entonces, en este caso, podríamos omitir todo lo que tenemos aquí. Esto ya es a gusto del usuario. Puede que en algunos casos necesitéis establecer una especie de subtítulo o una pequeña descripción. Entonces lo podéis poner así. Y la parte más significativa para utilizar un data list en lugar de un select es que tenemos incluido aquí este filtro. Si yo pongo A, como veis, solo aparecen los que coinciden con eso. Si yo pusiera ter, por ejemplo, solo saldría hámster. Pero si pongo solo T, pone hámster y serpiente. No busca por el inicio de la palabra, sino que contenga esa palabra. Así que en los casos que queráis hacer un select con un filtro para poder filtrar los resultados y que al usuario le resulte más cómodo encontrarlos, pues data list es una opción muy buena. Así que vamos a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vamos a seguir viendo qué más cosas se pueden hacer con los formularios. En este vídeo vamos a ver más elementos que tenemos dentro de un formulario que nos sirven para hacer diferentes cosas. El primero que quiero que veamos es field set, que se utiliza para agrupar elementos dentro de un formulario. Vamos a poner aquí un form y aquí dentro vamos a poner un label para name, por ejemplo. Aquí nombre. Vamos a hacer su input correspondiente. Y debajo vamos a hacer otro para los apellidos. Su name, por ejemplo. Aquí ponemos apellidos. Y debajo otro input. Vamos a poner el ID para asociarlo simplemente. ID name. ID surname. Hasta aquí nada nuevo. Si quisiéramos englobar estos dos campos para que el usuario pudiera localizar más fácilmente qué es lo que tiene que rellenar y estructurárselo de una forma más entendible para el navegador y para el usuario, vamos a utilizar la etiqueta field set.
Y esto lo ponemos aquí debajo. Englobamos dentro de FillSet. Estéticamente, como veis, lo único que pasa es que aparece un borde. Este borde ya sabéis que desde CSS se puede cambiar. Pero para poner un nombre, para que el usuario sepa que esto sería, por ejemplo, datos personales, tenemos la etiqueta legend, que esta sirve para poner una etiqueta al contenido del FillSet. Entonces vamos a poner legend y aquí dentro vamos a poner datos personales. Guardamos y como veis ya está puesto aquí datos personales y tenemos esto englobado. Lógicamente esto se podría poner un poco más bonito. Podríamos poner esto en un div y todo lo que vosotros queráis. Pero eso ya sería tema de CSS y de estética. Ya no sería un tema de estructura. Esto ayuda tanto al navegador como al usuario para estructurar los datos y saber qué se espera en cada uno de los campos. Después tenemos el input file, que lo he metido aquí, aunque no sea un elemento, es un tipo input, pero solo con HTML podemos hacer muy poquito con un input file. Entonces os voy a enseñar cómo es, simplemente para que sepáis que existe, pero un input file sin CSS o sin JavaScript tiene muy poca... es muy poco vistoso y apenas tiene funcionalidad. Esto sirve para cargar archivos que vayamos a enviar a través del formulario. Aquí le damos a seleccionar archivo y como veis se nos abre esto y podríamos meter por ejemplo este txt. Y luego al enviarlo pues esto se enviaría. Ahí, cancelar. Seleccionar archivo, práctica 1 y ahí tendríamos ya cargado un elemento o un documento para enviar. Pero ya os digo que hace falta tanto JavaScript para que esto pueda hacer más cosas como mostrar una barra de progreso o mostrar la miniatura de lo que se ha subido o ese tipo de cosas. Y CSS haría falta para que esto fuera un poquito más estético. Después tenemos meter, que esto sirve para representar el valor dentro de un rango conocido. Esta etiqueta es posible que no la utilicéis mucho, pero os voy a enseñar cómo se ve en el formulario, pero ya os digo que es raro que la utilicéis. Si nosotros ponemos esto, como veis, directamente aquí aparece una barra. Para meter tenemos distintos atributos que nos van a ayudar a pintar elementos en la barra. El ejemplo que nos da la MDN sería para un contador de gasolina. Entonces vamos a poner aquí un ID fuel. Aquí vamos a poner un label para fuel y así ya lo tenemos asociado. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, combustible. Esto ya os digo que os vale para cualquier cosa que queráis representar con una barra de progreso. Los atributos que tenemos son min, que sería el mínimo que podemos tener, que en este caso sería 0. Esto no tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí dentro. El máximo, que sería el 100%. Y después podemos poner el value que queremos establecer. Si ponemos 50, por ejemplo, pues como veis lo tenemos por la mitad. Voy a comentar este input file para que se vea mejor. Y esto se dibujaría así. Si queremos cambiar los colores, si a esto le pongo 80, sigue siendo verde. Y si yo le pusiera 10, sigue siendo verde. Pero ya por defecto tenemos ciertos valores que nos van a cambiar los colores. Si le decimos que el atributo bajo es 30, por ejemplo, lo que esté por debajo de 30 se va a pintar amarillo. Tenemos el atributo height, que sería alto. Aquí podemos poner, por ejemplo, 75. Y si aquí en el value ponemos 80, pues se sigue poniendo amarillo. Y por último, tenemos el optimum,
que sería cuál es el valor que nosotros consideramos óptimo. Entonces, si le ponemos aquí 50, mientras esto no pase de 75, será verde. Si baja de 30, lo considerará bajo y lo pondrá en amarillo. Y si lo pasamos de 75, pues también lo considerará alto y lo pondrá de otro color. Esto es algo que se puede modificar desde CSS, evidentemente, pero viene bien que conozcáis cómo funciona esto por si en algún momento tenéis que utilizarlo. La siguiente etiqueta que tenemos es Progress. Esto se utiliza para representar el progreso de una tarea. Vamos a poner aquí un label para task, por ejemplo. Aquí vamos a poner tarea 1. Y aquí vamos a utilizar la etiqueta progress. Vamos a ponerle el ID task. Y tenemos que establecer los atributos muy similares a los de meter o meter para saber cuánto progreso llevamos. Entonces vamos a ponerle un máximo, que sería el 100%, y un value. Si en el value yo pongo 75, por ejemplo, pues como veis, esto se rellena hasta el 75%. Si pusiera 10, pues se rellenaría hasta el 10%. Esta también es posible que no la utilicéis mucho, porque hay otras formas de hacer esto de una forma interactiva además, que según vaya pasando algo, vaya subiendo la barra, pero eso ya os digo que siempre os va a hacer falta programación con JavaScript para hacer este tipo de cosas. Así que yo os cuento que existe esta etiqueta, pero ya os digo también que es posible que no la utilicéis nunca. Y por último tenemos TextArea, que esta sí la vais a utilizar bastante, que es para introducir texto en un formulario. Vamos a poner aquí TextArea. Como veis, se rellenan muchas cosas, pero principalmente esto es un campo que muchos conocéis, que sería un campo de mensaje o de asunto o ese tipo de cosas. También nos aparece esto aquí para poder cambiar el tamaño y desde CSS esto se podría bloquear. Todos estos atributos que han aparecido, aparte del name, que ya sabéis que es obligatorio, y el ID, que sería para un mensaje, para asociarlo con el label, vamos a poner aquí message y vamos a poner aquí también message y aquí en el label vamos a poner mensaje. Ya lo tendríamos asociado para escribir. Tenemos el número de columnas y el número de filas. Si aquí en columnas en lugar de 30 yo pusiera 70, pues esto sería mucho más ancho. Si pusiera 10, pues sería mucho más estrecho. Y en rows, si en lugar de 10 pongo 100, pues el campo sería muchísimo más largo. Ya os digo que esto aún así se puede modificar si no lo bloqueamos, pero desde CSS también le podríamos decir cuánto alto y cuánto ancho queremos darle. Así que con esto voy a dejar el vídeo por aquí y ya hemos visto todas las etiquetas disponibles en un formulario y en el siguiente vamos a ver los atributos más comunes que se suelen utilizar en los formularios. Hay bastantes atributos, pero os voy a contar los más típicos y los que seguramente utilicéis más a menudo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo os quiero hablar sobre los atributos de los formularios. No os voy a comentar todos los que hay, porque hay muchísimos, pero sí os voy a comentar los principales que seguramente utilicéis. De todas formas, os dejo un link para que veáis todos los atributos que existen y que los podáis probar y usar en función de lo que necesitéis. Pero en este vídeo os voy a contar, para empezar, el placeholder, que este atributo se usa bastante y lo que hace es dar una pista al usuario de lo que tiene que introducir. Aquí ya he creado un pequeño formulario para los ejemplos y si aquí yo quito el value, el campo se quedaría vacío y si escribo placeholder
y pongo aquí, por ejemplo, introduce tu nombre, como veis, aquí se dibuja introduce tu nombre, y cuando el usuario hace clic puede escribir y eso se borra automáticamente. Para temas de estilos, cuando se quiere jugar con lo que pone aquí, normalmente no se utiliza placeholder, pero es simplemente por un tema de facilidad a la hora de dar estilos. En cuestiones de HTML, si simplemente queréis que aparezca esto aquí y que el usuario pueda escribir, placeholder es la mejor opción que tenéis. Esto lo voy a dejar para que lo tengáis. Después tenemos el atributo required. Este significa que el campo es obligatorio. Es decir, si yo a este input type le pusiera required e intento enviar el formulario, nos aparece esto aquí diciendo que complete este campo. Eso significa que le estamos obligando al usuario a que rellene este campo. Y si escribimos algo y le doy a enviar, ya se puede enviar. Entonces, siempre que queráis que un campo sea obligatorio, tenéis que poner el atributo required. Tened en cuenta que esto se puede desactivar desde el inspector de elementos, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Aunque aquí tengamos un required, el usuario podría venir aquí a formulario y borrarlo directamente. Y entonces el campo dejaría de ser obligatorio y lo podría enviar. Por ese tema hay más validaciones que se hacen fuera de HTML. Hay validaciones que se hacen desde JavaScript e incluso desde el servidor. Entonces, esto es una primera medida de seguridad, pero no es la más segura. De todas formas, es conveniente ponerlo para que el navegador y el usuario sepa que esto es obligatorio. Después tenemos el atributo readOnly, que lo que hace es convertir un campo en solo lectura. Es decir, yo aquí ya tengo un value que pone hola y esto yo lo puedo cambiar y puedo escribir. Pero si yo pusiera aquí read only, lo que hacemos es convertir este campo en solo lectura. Aunque yo haga clic aquí, lo puedo seleccionar, pero no puedo escribir ni lo puedo borrar. Esto igualmente se puede eliminar desde el inspector de elementos, pero es conveniente que los campos que tengan que estar rellenos por defecto y no se pueda modificar su valor, le pongáis el read only. También tenemos la opción disable, que es muy parecida, que esta la voy a poner justo aquí después para que lo veáis, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo read only que disable. Si nosotros ponemos read only, el campo se envía. Cuando nosotros enviemos el formulario, esto se envía. Pero si en lugar de read only, voy a copiar esto y lo voy a pegar debajo, en lugar de read only ponemos disable, como veis, el campo ni siquiera podemos hacer clic en él, no se ilumina como el otro, y a la hora de enviar el formulario, si tiene el atributo disable, no se va a enviar esa información. Entonces, tened cuidado cuando queráis que un campo sea de solo lectura, no pongáis disable, poned read only. Después tenemos los atributos min, max, que aquí voy a cambiar el orden. Sé que esto no tiene nada que ver, pero voy a cambiar el orden aquí para que estén igual los dos. Min max y min length y max length hacen lo que su propio nombre indica. Con min max controlamos el mínimo y el máximo de un campo numérico, que aquí tenemos uno, input type number. Vamos a poner que ponga un mínimo de 5, por ejemplo, y un máximo de 10. Si nosotros en este campo ponemos un 2 y le damos a enviar, bueno, este nos va a decir que lo rellenemos porque es obligatorio. Aquí nos va a decir que el valor debe ser superior o igual a 5. Y si nos pasáramos y pusiéramos 15, por ejemplo, pues nos diría que el valor debe ser inferior o igual a 10. Sé que algunos me vais a preguntar si esto se puede personalizar y que no salga de esta forma. Esto es lo que se denomina un widget, que ya os lo comenté en algún otro vídeo, y por defecto el navegador tiene esos estilos. Se pueden modificar desde CSS y desde JavaScript,
el comportamiento de estas alertas, pero en principio solo con HTML nos tenemos que quedar con esto, no tenemos otra forma de mostrarlo. Esto va en función del navegador. El atributo min y el atributo max no tienen que ir los dos necesariamente ni son obligatorios. Si queréis poner solo min, también os funcionaría perfectamente. Yo aquí escribo algo y aquí pongo un 1 y esto va a seguir funcionando. Y si nos pasamos de 5 y ponemos un 6, pues el formulario se va a enviar sin ningún tipo de problema. Después tenemos min_length y max_length. Estos sirven para lo mismo que min_max, pero en campos de texto. Con esto establecemos el mínimo y el máximo de caracteres de un campo de texto. En este que tenemos aquí, si yo pongo min_length y le digo que como mínimo tiene que tener 3 caracteres y que como máximo debe tener 5, por ejemplo, pues a la hora de escribir, voy a escribir aquí algo, y en este punto, si yo le digo enviar, donde min_length 3, max_length 3, en principio... Ah, bueno, pero no es obligatorio. A ver, require, porque si no sí que me va a dejar escribir. Completa este campo, yo aquí escribo uno solo, y me dice que aumente la longitud de este texto. Vamos a poner 2, enviar y lo mismo. Como máximo, o sea, como mínimo, tiene que tener 3. Y aquí me está diciendo que actualmente el texto solo tiene 2. Si yo me pasara y pusiera 3, 4, 5 y 6, el sexto ya no me deja escribirlo. Pero en cuanto al mínimo, sí me lo permite. Entonces, si queréis obligar al usuario a que un campo de texto tenga cierto número de caracteres, la forma es esta, tanto el mínimo como el máximo. Y después tenemos selected, que esto es el equivalente al checked en los select. Ya vimos que si poníamos checked en un radio button o en un checkbox salía marcado por defecto. Con selected lo que hacemos es marcar la opción por defecto. En este caso, por ejemplo, si yo pongo selected, aquí como veis por defecto sale one, pero si yo guardo ahora sale two, porque es el que tiene la opción por defecto. Y ya para terminar este vídeo tenemos autofocus, que no os he puesto en la descripción, pero es para poner el foco al cargar el formulario. El foco por defecto al cargar el formulario. El tema del foco significa que simule que el usuario ha hecho clic. Cuando nosotros estamos en un campo, ese campo tiene el foco, que es cuando podemos escribir. Entonces, si yo a este campo de aquí le pongo autofocus y guardamos, cuando yo recargo la página, como veis, automáticamente sin que yo haga nada, ya puedo escribir aquí. Eso es porque el foco se va a ese campo. Entonces, estos son los atributos que quería que viéramos en este vídeo y ya os digo que existen muchos más y que tenéis un link para verlo porque hay bastantes. Entonces, echadle un vistazo a todos los atributos que hay en la documentación porque es posible que haya alguno que yo no haya mencionado y os venga bien conocerlo. Así que voy a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vamos a terminar el tema de los formularios explicándoos la diferencia que existe entre enviar los formularios por método get o por método post. Vamos a ver las dos diferencias de cómo enviar formularios. En este vídeo vamos a ver cuál es la diferencia entre enviar un formulario a través del método get y del método post. Este vídeo respecto a HTML va a ser simplemente teórico e informativo, porque esta información solo para HTML no sirve realmente para nada. Pero cuando paséis a la parte de programación con JavaScript, saber la diferencia entre el método get y el método post y cómo leer esa información os va a venir muy bien. Así que vamos a poner aquí el action, que ya vimos en vídeos anteriores, y aquí simplemente voy a poner enviar.html.
Este archivo no existe y nos va a dar error, pero no importa. Después vamos a poner method y como veis aquí ya nos aparecen dos. El método por defecto es get. El método get es el método que se ejecuta cuando nosotros entramos a una página a través de la URL, es decir, a través de aquí arriba. Si yo le doy a enviar, como veis pone aquí enviar.html y aquí nos dice que no puede hacer un get a formularios enviar HTML. Ese es el método por defecto que tienen todas las páginas cuando nosotros entramos a través de la URL. Y por otro lado, tenemos el método post, que este método sería el envío de formularios a través de la parte de atrás de la página, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros ahora le damos a enviar, como veis el comportamiento es distinto. No nos está diciendo que no puede hacer un get a enviar.html. Simplemente nos da un error 405. Esto significa que él ha intentado enviar esta información, pero la información no ha llegado, no ha encontrado el archivo para enviarle esa información. Entonces vamos a cambiar aquí el método get para que veáis una cosa. No, le quiero dar atrás. Aquí. Voy a recargar, voy a quitar esta interrogación y cuando yo le doy a enviar, aquí tenemos los campos vacíos y al darle a enviar, como veis nos aparece una interrogación y nos pone que no puede hacer el get. Después de esta interrogación irían los campos que se están enviando del formulario. Por eso os he dicho en varias ocasiones que el atributo name es obligatorio, porque si nosotros no lo ponemos, no estamos enviando información realmente. Entonces, aquí vamos a poner name igual a name, porque esto es un nombre, y en este caso vamos a poner name igual a surname, que sería el apellido. Si nosotros ahora le damos a enviar, como veis, ahora sí que aparece información. Tenemos name igual a vacío y surname igual a vacío. Esta es la forma de enviar datos a través de la URL. Se pone el archivo al que vamos a acceder, una interrogación y después los valores. Como están vacíos los campos, no se está enviando nada. Pero si yo aquí pusiera Dorian de Sings, por ejemplo, no quiero guardar, es la costumbre, le doy a enviar y como veis, ahora sí que aparece. Voy a hacer esto un poquito más grande y tenemos name igual a Dorian y surname igual a designs. Entonces, esta es la forma en la que se están enviando datos a través del método get. Si yo cambiara esto por post y le doy para atrás, le doy a enviar, no he recargado, vamos a recargar, vamos a poner lo mismo, Dorian, designs, enviar, aquí tenemos un error, pero en la URL no aparece nada en absoluto. Para ver cuáles son los datos que estamos enviando, vamos a hacer botón derecho, inspeccionar, y nos vamos a ir a la pestaña de Network, que sería la de red. Aquí ahora mismo no hay nada porque no lo estábamos inspeccionando, pero vamos a darle para atrás, le voy a dar aquí a donde pone Clear para borrar todo, y ahora lo voy a enviar. Como veis, aquí tenemos este enviar.html, que es el que nos ha dado el error. Voy a hacer esto más grande para que lo podáis ver bien. Y los datos que estamos enviando los tenemos abajo del todo. Donde pone form data son los datos que estamos enviando. Name y surname. Y estos campos se corresponden al name que nosotros le hemos puesto al input. Por eso os digo una vez más que es muy importante que a los formularios les pongáis un name. Si no se lo ponéis es como si ese campo no existiera. Así que una vez visto esto voy a dar por finalizado el tema de los formularios y recordad que siempre os dejo un link a la documentación oficial para que podáis revisar todo el contenido. Así que dejo el vídeo por aquí y nos vemos en la siguiente sección. En esta sección os quiero hablar sobre el contenido embebido. Sé que de primeras es una palabra un poquito rara, pero el contenido embebido es todo aquel contenido que nos traemos desde fuera.
Eso va a incluir imágenes, vídeos, audio y todos esos archivos que nos traemos que no forman parte de nuestro código, pero que sí tienen que formar parte de nuestro sitio web. Estos archivos suelen ser los que más peso o más tamaño añaden a un sitio web. Si nosotros cogemos cualquier web y le quitamos todas las imágenes, seguramente la web pese muchísimo menos de la mitad. Los más conocidos son los que os comentaba: imágenes, audio, vídeo y los iframes. Que los iframes como tal no serían contenido embebido, pero como es contenido que nos traemos desde fuera, os quiero hablar de ellos en esta sección. La primera parte de la sección la quiero dedicar a las imágenes, que son las que más se utilizan y las que más problemas suelen traer. Lo más importante que tenéis que saber sobre las imágenes es que tenemos dos tipos de imágenes. Se podrían clasificar en dos tipos generales. Por un lado tenemos las imágenes vectoriales, que vamos a hablar de ellas en los siguientes vídeos, no os preocupéis, y el formato que tienen estas imágenes son SVG, que es el que se recomienda siempre que se pueda. Es cierto que hay muchas ocasiones en las que no podemos usar una imagen vectorial, pero todo el tema de logotipos, iconos de redes sociales y todas esas cosas sí se pueden conseguir con SVG, y estas imágenes, la ventaja que tienen es que no añaden nada de peso a nuestra web. Entonces, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo trabajar con SVG. Y por otro lado, tenemos los mapas de bits, que son las imágenes que todos conocemos, que son los JPG, los PNG, que suelen ser de 8 o de 24, hay dos tipos, y los PNG se utilizan siempre y cuando se necesiten transparencias. Por otro lado tenemos los GIF, que si se necesita una imagen animada, normalmente se suele recurrir al formato GIF. Y por último tenemos el formato WebP, que es un formato que ha sacado Google hace poco relativamente, y este es el formato más recomendado siempre y cuando se trate de una imagen que no sea vectorial. Es muy recomendable que todas vuestras imágenes las convirtáis a WebP para subirlo a una web. Hay navegadores antiguos que no soportan WebP y también os voy a enseñar a hacer lo que se denomina un fallback, que si la palabra os suena rara, es simplemente decirle al navegador: usa esta imagen en formato WebP, y si no la entiendes, pues entonces usa esta otra. Y esa otra pues ya se la daremos en JPG, en PNG o en GIF, según nos haga falta. La gran ventaja del WebP, aparte de que pesa muy poco, es que admite tanto transparencias como animación. Es decir, que JPG, PNG y GIF lo podemos convertir a WebP sin ningún tipo de problema. Así que en el siguiente vídeo os voy a enseñar cuál es la diferencia entre las imágenes vectoriales y las imágenes de mapa de bits, para que veáis las distintas cosas que se pueden conseguir y cuándo os va a convenir más utilizar un tipo u otro. En este vídeo quiero enseñaros la diferencia entre un SVG y una imagen de mapa de bits. Para ello tengo aquí tres imágenes. Tengo esta que me hicieron, es un dibujo de mi gata. Después tengo esta, que es un dibujo de mi gato con menos resolución, para que veáis cuál es la diferencia. Y después tengo también mi logo, que le tengo a poca resolución, para que veáis el resultado. Las tres son imágenes de bits y, como veis, cuando hacemos zoom, pues empiezan a perder calidad. Esto pasa con todas las imágenes que no sean vectoriales. Incluso con esta, que tiene bastante calidad, si hacemos zoom, pues hay un momento en el que se empiezan a difuminar los bordes y aparecen los bordes cerrados y todo eso. Entonces, para que veáis la diferencia, tengo esta herramienta de aquí, que es una herramienta de pago y es online, pero para enseñaros cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas del SVG me sirve perfectamente. Voy a coger primero el logo y lo voy a arrastrar aquí. Y como veis, se pone a cargar la imagen, la analiza y la está vectorizando.
Y ahora mismo, si aquí hacemos zoom, como veis, con los SVG o con las imágenes vectorizadas, eso no pasa. Como veis, estos bordes cerrados aquí no existen y este tipo de imágenes, por mucho zoom que hagamos, nunca van a perder su calidad. Vamos a probar con esta que tiene un poco menos de calidad y vais a ver que el resultado es un poquito peor, pero aún así es un resultado bueno. Evidentemente, cuanto mayor calidad tenga la imagen, mejor va a ser el resultado vectorizado. Pero es muy importante que este tipo de imágenes las uséis solo en los casos que os hagan falta, porque no todas vais a poder vectorizarlas. Pero todo el tema de logotipos de la web, enlaces a redes sociales, todo ese tipo de iconos e imágenes sencillitas, las podéis vectorizar y como veis el resultado es bastante bueno. Si venimos aquí al ojo, pues veis una gran diferencia si hacemos zoom en la imagen original versus el vectorizado. Y por último, para que veáis un buen resultado de calidad, voy a coger esta imagen, que como veis es bastante grande, tiene 900 por 900 casi. Y esta, como es bastante más grande y tiene mucha calidad, el resultado sí que va a mejorar. Entonces vais a poder ver un SVG bastante bien conseguido. Teniendo en cuenta que este programa o esta aplicación lo hace automáticamente, la verdad es que el resultado yo es el que mejor he encontrado. De todas las herramientas que he utilizado para vectorizar, esta web es con la que más contento estoy. Vamos a ver si termina, que ya le queda poquito. Y vais a ver, por ejemplo, en el ojo la gran diferencia de un resultado a otro. Si nosotros hacemos zoom aquí y veis el ojo, cuando arrastro sí que pierde calidad, pero eso es porque tiene que recalcular, pero en cuanto suelto, como veis el resultado es bastante bueno. Es prácticamente perfecto. Entonces, ¿por qué pasa esto con los elementos vectorizados? Aquí tengo esto abierto y lo que tenemos aquí es un SVG. Es un formato de archivo vectorial que solo se puede abrir en un navegador. Y como veis, esto es la imagen realmente. No es una imagen como estamos acostumbrados. Simplemente son coordenadas que le estamos dando al navegador para que pinte. Entonces, eso es algo que nos va a permitir que la imagen SVG nunca pierda calidad, porque es el propio navegador el que calcula dónde tiene que pintar en función del zoom que hagamos. Así que mi recomendación es que siempre que vayáis a trabajar con logotipos, iconos de redes sociales o otro tipo de iconos que no sean relevantes para la web, o sea, iconos no, quería decir imágenes, con cualquier tipo de imagen que el contenido no sea relevante, que simplemente sea de adorno, en esos casos yo os recomiendo que utilicéis SVG porque esto de aquí no añade peso a la web. Entonces, todo lo que podáis ahorraros de tamaño de web os va a venir muy bien. Entonces, os voy a dejar el link de esta página, que ya os digo que es un servicio de pago, cuesta creo que son 9 o 10 euros. ¿Dónde estaba? Aquí, descargar SVG. Son 9,95 dólares al mes, pero si trabajáis con esto, pues os compensa. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con imágenes que no pueden ser vectorizadas, porque por ejemplo es una foto de una noticia, o es una foto vuestra, o una foto de unas oficinas, o lo que sea, que esas fotos no tenemos opción de vectorizarlas porque tienen otro tipo de datos que no pueden ser vectorizados. Entonces os voy a enseñar cuál es la mejor opción para ese tipo de imágenes y que podáis optimizar tanto el tamaño de la web como el tiempo de carga para esos casos. En el vídeo anterior ya hemos visto cómo trabajar con SVGs y por qué son la mejor opción cuando no queremos perder nada de calidad. En este quiero enseñaros cómo funcionan las imágenes de mapa de bits. Si nosotros hacemos zoom en una imagen normal, el hecho de que aparezcan estos bordes cerrados y todo eso
es porque estas imágenes están compuestas de píxeles. Es decir, cada cuadradito de estos es un píxel y a mayor tamaño de imagen, más píxeles tenemos. Entonces, el trabajar con estas imágenes, aparte de añadir peso a nuestra web, porque estos sí son imágenes, no son como las imágenes vectoriales, estas sí añaden peso. Y cuanto mayor resolución tenga la imagen, mayor peso va a añadir a nuestra web. Entonces os quiero contar cuál es el formato adecuado para web para que podáis trabajar con el menor peso posible. En el vídeo de presentación os había comentado que existían los PNG, los JPG y los GIF. Los JPG son el formato más comprimido, pero tiene el problema de que no soporta animaciones y tampoco soporta transparencias. Entonces, si vuestra imagen ni tiene transparencias ni necesitáis que se mueva, el formato adecuado sería el JPG. Después tenemos los PNG, que como veis sí soportan transparencias. Aquí lo veis esto en blanco, pero en realidad en la miniatura sí que se ve. Si hago zoom aquí, lo veis. Veis que no tiene nada más aparte de la cara del gato. De ese gato en concreto. Y después tenemos los GIF, que si yo lo abro, como veis, esto sí soporta ser una imagen animada, con movimiento. Esto es algo que no podemos conseguir ni con los PNG ni con los JPG. Y también os había comentado que hay un cuarto archivo que es de Google, que es WebP. Aquí tengo esta web que lo que hace es convertir imágenes a WebP. Bueno, hace muchísimas otras cosas, pero una de ellas es convertir las imágenes a WebP. Y la ventaja de WebP, aparte de que está mucho más comprimida la imagen sin perder apenas calidad, es que soporta tanto JPG como PNG como GIF. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a mirar estas tres fotos. Vamos a darle a propiedades. Y como veis, esto pesa 1,13 megas. Vamos a coger estas tres y las vamos a arrastrar aquí. Como veis, carga las tres y le vamos a dar a iniciar conversión. Esto tarda relativamente poco en convertirlas. Ya está. Y ahora nos deja descargarlas y guardarlas. Entonces vamos a descargar esta primera, esta segunda y esta tercera. También tenemos la opción de descargar todo a la vez. Yo simplemente lo he descargado por separado para que veáis que el formato es WebP. Y el icono que aparece es el de navegador, porque este es un formato que es principalmente para web. Entonces, esto por defecto se abre con un navegador. Vamos a darle aquí y mostrar en carpeta y vamos a coger las tres fotos convertidas y las vamos a poner en el escritorio. Como veis, aquí son las mismas fotos, aquí nos aparece con un fondo negro, pero por eso no os preocupéis porque siguen teniendo la transparencia. Si nosotros seleccionamos estas tres y le damos a propiedades, como veis, esto pesa 657K, es decir, prácticamente la mitad de lo que pesaban las otras. Y la calidad es la misma. Si yo abro esto aquí y esto aquí, y lo ponemos uno al lado del otro, como veis, la calidad es la misma prácticamente, apenas ha perdido calidad. Y esto es exactamente lo mismo con el PNG. Vamos a abrir esto por aquí y este en web. Y como veis, es lo mismo. La calidad es la misma. Sin embargo, esto pesa muchísimo menos, tiene muchísimo menos peso, porque solo esta foto son 125K, pero el formato WebP pesa, propiedades, pesa 43. 43K respecto a los 125 que pesa en PNG. Entonces, esta es la mejor opción que podéis elegir para trabajar con imágenes que no puedan ser vectoriales. Os voy a dejar también el link del imagenonlineconvert.com para que podáis convertir vuestras imágenes a WebP y de esa forma vais a poder ahorrar muchísimo peso en imágenes en una web.
En el siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar ya con código para que veáis cómo meter imágenes dentro de un sitio web. En este vídeo vamos a ver cómo introducir las imágenes tanto PNG, JPG y GIF y las WebP dentro de nuestra página web. Para ello ya he creado una carpeta y tenemos aquí el HTML. Y aquí dentro, para que veáis cómo se estructura, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Assets. Y dentro de esta carpeta es donde vamos a meter todo nuestro contenido externo, tanto imágenes como vídeos, fuentes si quisiéramos cambiar el tipo de letra, audios y todo ese tipo de cosas externas. Y aquí dentro una nueva carpeta también que se llame imágenes. Y aquí dentro voy a arrastrar tanto las imágenes sin comprimir que teníamos como las de formato WebP. Una vez que las tenemos dentro de nuestro proyecto, voy a lanzar el previsualizador. Ya lo tenemos aquí. Y voy a poner esto a un lado y esto al otro, como lo tenemos siempre. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y aquí voy a poner un H1 que sea contenido embebido. Y ya lo tenemos funcionando. Para usar las imágenes necesitamos la etiqueta IMG. Si nosotros escribimos IMG, ya por defecto Visual Studio Code nos añade el atributo src, que sería la ruta de dónde está nuestra imagen, y el atributo alt. Este atributo es obligatorio. Si no lo ponemos también funciona, pero la W3C nos dará un error y nos dirá que este atributo es necesario ponerlo para el caso en el que no cargue la imagen o en el caso de que el usuario use un lector de navegador, por el caso de ser invidente a lo mejor. Entonces aquí en src vamos a poner barra, que ya sabéis cómo funcionan las rutas. Y dentro de esta barra vamos a poner assets, contenido embebido, barra assets, barra imágenes, y aquí podemos elegir cualquier imagen y nos la va a poner. Vamos a poner esta y como veis aquí aparece la imagen. La imagen aparece muy grande. Voy a solucionar eso con CSS, pero que sepáis que el tema de que la imagen se desborde y sea tan grande no es un tema de HTML. Aquí simplemente le voy a decir que todas las imágenes tengan un ancho máximo del 100%. Y de esta forma vamos a conseguir que no se desborde. Pero esto ya es tema de estilos. Esto no pertenecería a la parte de CSS, o sea, de HTML, perdón. Podemos poner tanto esta imagen como cualquier otra. Si en lugar de aquí PNG yo pusiera WebP, como veis sería exactamente igual. Si ponemos un GIF, vamos a poner aquí imagen, vamos a poner a Pikachu y como veis está todo correctamente. En el atributo alt lo que tenemos que poner es la representación de la imagen o lo que queremos transmitir con esa imagen. Aquí por ejemplo sería Pikachu bailando, por ejemplo. Y con esto conseguimos que en el caso de que la imagen falle porque le hayan cambiado el nombre o la carpeta sea otra o esto lo estemos cargando desde una nube o algo así y la imagen falle, vamos a quitar aquí por ejemplo la F para que sea pikachu.gui, pues con esto sigue saliendo un contenido aunque la imagen no cargue. Entonces el atributo alt, que no se os olvide nunca ponerlo, porque para que veáis la prueba voy a quitar alt, vamos a venir al validador de la W3C, aquí validate by direct input, vamos a coger todo, lo pegamos aquí, creo que lo he pegado 2 veces, no, ¿vale? Check. Y aquí nos dice que hay un error porque los elementos IMG deben tener un atributo alt.
excepto bajo ciertas condiciones. Para que sea común, ponedlo siempre. Las condiciones en las que no hay que poner el atributo alt son muy pocas. Entonces, recordad poner siempre el atributo alt para que no tengáis ese tipo de fallo. Si yo vuelvo a poner esto, selecciono todo, lo copio, venimos aquí, lo borro, a ver, por aquí, todo esto fuera, vuelvo a pegar, ahora sí, con el atributo alt, le damos a check y como veis, ahora está perfectamente validado lo que hemos escrito. Si quisiéramos trabajar con un SVG, tenemos dos opciones. Vamos a buscar aquí SVG Free para conseguir alguno. En Flaticon suele haber muchísimos iconos vectoriales que ayudan y que son gratis. Vamos a poner aquí Social. Y vamos a coger, por ejemplo, este de Facebook. Podéis hacer botón derecho, guardar imagen como. Vamos a guardarlo aquí. Le damos a guardar. Y aquí ya tenemos... recargar aquí. No sé dónde se ha guardado. A ver, mostrar en carpeta. Vale, está en web demo. Voy a cortarlo de aquí. Contenido embebido, assets, imágenes. Pegar. Vale, ya tenemos aquí nuestro icono de Facebook. Y tenemos dos opciones. Podemos poner el IMG al cual, y aquí ponemos el 7.3 este que lo autocompleta, ahí. Y aquí en Alt, pues en vez de Pikachu bailando, vamos a poner logo de Facebook. Y lo tendríamos aquí. Y la otra opción es que si hacemos clic aquí, como veis, nos aparece pues todo el código necesario para pintar este icono. Todo esto de G son grupos que en esto no hace falta realmente. Ya haré en un futuro un curso de SVG para que veáis cómo funciona. Y lo que podemos hacer es coger todo esto, lo copiamos, esto lo voy a comentar para que veáis la diferencia, y lo pegamos aquí, y como veis el resultado es exactamente el mismo. ¿En qué casos utilizar el SVG así o de la otra forma, que es así? Si vosotros necesitáis trabajar con el SVG, ya sea desde CSS o desde JavaScript para hacer algún tipo de programación o modificación de este SVG en tiempo real, necesitáis ponerlo así para poder acceder a él. Pero si solo queréis poner el icono simplemente para que se muestre y darle un tamaño, vamos a comentar esto. Bueno, aquí no me deja porque ya está, ya hay un comentario aquí. Voy a quitar esto de aquí. Comento esto hasta aquí, ¿vale? Y voy a descomentar esta opción. Aquí el icono es muy grande. Si lo único que queréis hacer es cambiar el tamaño, no hay ningún problema. Porque podíamos poner aquí width, por ejemplo, 30 píxeles, para que solo mida 30 píxeles. Y ya estaría. Entonces, siempre y cuando las modificaciones que vayáis a hacer sean únicamente de tamaño, la opción más cómoda es esta, poner el SVG tal cual dentro de una etiqueta IMG. Pero si necesitáis ir más allá para cambiar colores, animarlo o cualquier cosa que se os ocurra, pues en ese caso seguramente sí necesitéis pegar todo el código. Pero bueno, esto es HTML y en principio esto sería algo bastante avanzado para vosotros. Así que mi recomendación, si estáis empezando, es que los SVG los pongáis así siempre, porque hasta que lleguéis a hacer modificaciones en un SVG, pues va a pasar algo de tiempo. Así que para no alargarme más, voy a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente vídeo vamos a seguir profundizando en los conceptos que necesitáis para trabajar con imágenes en web. En este vídeo quiero hablaros sobre lo que es el Device Pixel Ratio, que es algo muy importante cuando se trabaja en web
y sobre todo cuando se trabaja para adaptar una web a un móvil. Cuando queremos hacer webs que sean lo que se denomina responsive, es decir, que se vean bien en un móvil, el concepto de Device Pixel Ratio es muy importante. Este concepto representa la relación que existe entre los píxeles reales que tiene el dispositivo y los píxeles que tenemos disponibles para pintar o para dibujar contenido. Aquí os he dejado una página que es What is my viewport, que viewport es una palabra que os tiene que ir sonando porque viewport es el espacio que tenemos disponible para dibujar. Mi pantalla es de 1920 x 1080. Entonces, en cuanto al ancho, veis que está bien, que es 1920. Pero el alto ya no es 1080, es 969. Y eso es por la distancia que tenemos desde aquí arriba, donde termina la barra del navegador, y a la parte de abajo. Entonces, el trozo que se está comiendo el navegador es lo que falta aquí para los 1080. Cuando nosotros tenemos este espacio para dibujar, en móvil no se representa exactamente igual. Aquí, como veis, pone DPR1. Esto significa Device Pixel Ratio. Este es el tamaño natural de la pantalla. La pantalla tiene 1920 píxeles por 1080 y el espacio que tenemos disponible para dibujar es prácticamente el mismo. Eso significa que el Device Pixel Ratio es de 1. Cuando trabajamos en un móvil, esto no funciona así. No suele ser 1 en un móvil. Bueno, de hecho, nunca es 1 en un móvil. En un móvil normalmente estamos trabajando entre 2,4, 2,6 y en algunos móviles incluso 3 o más de 3. Para que veáis eso, vamos a darle a botón derecho, inspeccionar, y en este icono de aquí, como veis, podemos convertir esto de una versión escritorio a una versión móvil. Aquí, si seleccionamos el Moto G4, por ejemplo, o el Galaxy S5, como veis, el espacio disponible que tenemos para dibujar es 360 x 640. Y esto es porque el Device Pixel Ratio es de 3. Podéis hacer la prueba en vuestros móviles, que aunque vuestros móviles sean Full HD de 1920 x 1080, si os metéis en esta página, vuestro Device Pixel Ratio seguramente esté entre 2 y 3, es lo más probable. Entonces, con este concepto vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a quitar la versión móvil y vamos a mover esto para un lado. Aquí voy a cargar la imagen esta que teníamos de portada. Contenido embebido, assets, imágenes, portada JPG, por ejemplo. Para este ejemplo me da igual que sea JPG que WebP. Hay un atributo que se le puede poner a las imágenes, bueno, dos realmente, que le podemos poner width para establecer el ancho y le voy a poner 300, no 300 píxeles, solo 300. Esto es algo que no es recomendable hacer, ¿vale? Existe el atributo width y el atributo height para el alto, pero no es recomendable usar esos atributos para darle tamaño a una imagen desde el HTML. Eso es algo que se debería hacer desde CSS. Hay algunos casos en los que sí tenemos que establecerlo en el HTML, pero son casos muy concretos y es cuando las imágenes son dinámicas y las cargamos desde JavaScript. Entonces, para el nivel en el que estáis, si estáis empezando, el atributo width y el atributo height queda prohibido, entre comillas, para el HTML. Yo lo voy a poner simplemente para daros un ejemplo. Aquí la imagen mide 300 píxeles, que es lo que yo le he establecido. Entonces, aunque yo haga esto más grande, la imagen va a seguir midiendo 300 píxeles. Voy a poner el zoom a 1 para que veáis desde dónde contamos. Y en teoría, si el espacio que tenemos disponible en un móvil son 360 píxeles, esta imagen se debería ver bien en un móvil. Ya hemos visto que el espacio disponible en un móvil son 360 píxeles. Entonces voy a pulsar otra vez F12 y vamos a colocar aquí 360 píxeles. Si lo veis ahí arriba, 358, 360. Vale,
ahí aparecía cuánto tamaño había de ventana. Entonces, si tuviéramos un device pixel ratio en los móviles de 1, esta imagen se vería bien. Pero ya os he dicho que el device pixel ratio de los móviles suele ser 2 o 3. Entonces, vamos a poner ese device pixel ratio. Vamos a subir esto a 2. Solo 2. Vamos a comprobar esto. Device pixel ratio. Bueno, aquí pone 1, pero si recargo... Ahí. Es porque esto no se recarga a la vez que el contenido. Aquí la imagen se nos desborda y nos aparece este scroll de aquí. Ya que estamos fingiendo que estamos en un móvil, voy a poner aquí lo que había puesto antes. Vamos a poner aquí Style y aquí IMG Max Width 100%. Con esto vamos a conseguir que la imagen no se desborde. Entonces, aquí, esto ya que estamos fingiendo que estamos en un móvil, esto es lo que pasaría en un móvil seguramente. Pero tenéis que tener en cuenta que tenemos una imagen de 1000 píxeles, o de 1100 y algo era, reducida al tamaño para que se vea bien en el móvil, incluso teniendo un device pixel ratio de 2, que esto lo podríamos subir más, lo podríamos subir a 2,5 y aún así la imagen nunca desbordaría y como veis la imagen se ve más o menos bien. El problema que os quiero contar es que tenemos una imagen que pesa muchísimo, que tiene un tamaño enorme y en un móvil no hace falta que tenga ese tamaño. Entonces, este es un error muy común que se tiene en desarrollo web, que es utilizar la misma imagen tanto para escritorio como para móvil. Podemos conseguir que se vea bien en un móvil igualmente. El problema es que estamos utilizando tamaños de archivo demasiado grandes para el resultado final. Sería mucho más lógico tener una imagen de 1000 píxeles para la versión de escritorio y una versión de 200 o 300 para la versión móvil. Entonces, eso es lo que os voy a contar en el siguiente vídeo. Pero necesitaba explicaros el concepto de Device Pixel Ratio y que entendierais este concepto para saber por qué hace falta hacer eso. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo decirle al navegador que cargue una imagen u otra en función del dispositivo. En este vídeo quiero enseñaros cómo decirle al navegador que cargue una imagen u otra en función del Device Pixel Ratio. Para ello lo que he hecho ha sido crear una versión de la imagen que tenemos de portada. La he creado en versión móvil, que lo único que he hecho ha sido reducirle el tamaño. Si nos venimos a detalles, como veis, la imagen es de 300 por 168. Respecto a la que teníamos, que era de 1000 y pico, que lo tenemos aquí, de 1147 por 642. Entonces voy a coger estas dos imágenes y las voy a meter aquí dentro. Y lo que voy a hacer es decirle al navegador que cargue portada mobile si tenemos un device pixel ratio más grande de 1 y si no que cargue la normal. Entonces para ello vamos a crear nuestra etiqueta IMG y en lugar de utilizar el atributo src lo que vamos a utilizar es el atributo rsc set. Y aquí dentro es donde le tenemos que dar un set de imágenes, por eso se llama así. Src set es un set de source, es decir, un set de links de donde puede cargar las imágenes en función de una condición. La primera, yo quiero que sea contenido, embebido, así, embebido, barra, assets, barra, images, barra, portada.webp. Si yo dejo esto así y guardo, como veis, carga esta imagen. Y como no tiene más de dónde cargar, pues carga esta porque no hay más opciones. Después, separado por comas, vamos a decirle que cargue la otra. Entonces voy a copiar la ruta entera. Voy a pegar aquí
Y aquí le voy a decir portada mobile. Y para que lo veáis más claro, voy a hacer aquí un par de intros, aquí, para que tengáis los dos por separado. Voy a ocultar esto para que quepa todo en una línea. Y esto lo dejo así. Vale, el Alt me lo sube arriba porque cabe. Si yo aquí recargo, como veis, sigue cargando esta. Y da igual que yo le dijera aquí cualquier tipo de condición, porque esto es un problema, entre comillas, que en realidad no es un problema, que tiene Chrome. Lo que hace Chrome es optimizar para el comportamiento. Entonces, una vez que ha cargado la imagen, ya va a cargar siempre la primera que se encuentra. Si yo esto lo cambiara de orden y aquí pusiera mobile y aquí portada a secas, así, pues no carga nada porque aquí me he equivocado y no es portada.mobile, es portada-mobile. Guardo y como veis está cargando esta primera. Y aquí podemos recargar un montón de veces que va a dar igual porque no va a entrar a cargar esta imagen. Vamos a ver cómo dar condiciones para que cargue una u otra. Vamos a poner aquí portada mobile y arriba vamos a dejar portada a secas. Guardamos y tenemos esta. Para decirle que en función del device pixel ratio cargue una u otra, lo que podemos hacer aquí, justo después del link de la imagen, vamos a decirle que esto lo cargue con 3x. Esto significa que si tiene un device pixel ratio de 3, va a cargar esa imagen. Yo ahora aquí recargo y como veis tiene esta. Vamos a abrir inspeccionar y vamos a ir a la pestaña Network. Yo ahora aquí recargo y como veis está cargando portada WebP. Vamos a aumentar el device pixel ratio a 3. Vamos a subir hasta 300. Ahora recargo y como veis la que ha cargado es portada mobile. Eso es porque aquí le hemos puesto 3x. Si yo le pusiera 2x, cargaría antes incluso. Vamos a recargar y esta está cargando la de móvil. Vamos a bajar esto a 125, por ejemplo. Recargamos y carga esta. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo a 2. Ahí. Esto sería justo un device pixel ratio de 2. Recargamos y como veis carga la de móvil. Entonces, esta es muy buena forma de optimizar el contenido que se va a cargar para móvil o para escritorio, porque si os dais cuenta, voy a minimizar el Visual Studio Code y voy a hacer esto más grande para que tengáis disponible toda la información, no tan grande, a ver, ahí. Y aquí os pone el tamaño de la imagen. Vamos a bajar a tamaño escritorio, aquí, recargamos. Y como veis, estos son 45K. Lo que nos está diciendo esta ventana es el contenido que se está descargando para ver la web. Entonces, como veis, esto lo único que tiene son 45,6K transferidos. Luego hay alguno más del HTML y tal, pero lo principal es el peso de la imagen, que son 45,6. Si nosotros estuviéramos en un móvil, que sería un device pixel ratio de 2,5 por ejemplo, y recargamos, como veis el tiempo de transferencia se reduce muchísimo, porque lo único que tiene que cargar son 18,8K. Evidentemente en una página web vamos a tener más de una imagen, pero de todos los puntos donde podamos quitar contenido y peso a la web, todo eso va a ayudar a que la web cargue más rápido y el contenido esté bastante más optimizado. Entonces, esta es la mejor forma que tenéis para optimizar el contenido en función del device pixel ratio. Además, vamos a volver a Visual Studio Code. Además, en el caso de que el navegador no soporte esta imagen, podéis añadir otra condición y decirle aquí, bueno, voy a copiar el link, para que en el caso de que no soporte WebP, vamos a quitar esto y aquí le decimos portada JPG y en el otro sitio le decimos
Copiamos aquí, ponemos, aquí me falta una coma, aquí pongo una coma, pongo esto. El alt sí que necesita contenido, ya sabéis que es obligatorio. Vamos a poner imagen de portada, por ejemplo, para que tenga un contenido semántico interesante. Y vamos a abrir, por ejemplo, Internet Explorer, que no soporta WebP. Entonces, Internet Explorer, venimos aquí, vamos a copiar esta URL. Y ya sé que puedo usar Edge, pero Edge sí soporta WebP, así que no me interesa. Venimos aquí y como veis pone imagen de portada. Esto está pasando por dos cosas principales. Una es que WebP no lo soporta, pero es que Internet Explorer tampoco soporta el atributo RSCSet. Entonces, para esos casos conviene añadir el atributo src que ya conocemos. Esto ya limita un poco las opciones que tenemos, porque en src no podemos poner estas condiciones, pero sí que podríamos tener una especie de copia de seguridad para que en el caso de que no pueda cargar nada, cargue esto. Entonces guardamos y como veis sí que carga una imagen. La optimización en Internet Explorer es un infierno, ya os lo digo, pero esta es la mejor opción que tenemos. Añadir el src para que en el caso de que el navegador sea muy antiguo y no soporte WebP, pues, o sea, WebP, srcset ni WebP, pues que tenga una especie de copia de seguridad para que cargue algo. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo cargar imágenes en función del ancho de la pantalla. Eso nos va a servir no solo para controlar en móviles y en tablets, sino también para el tamaño de la ventana, para que pueda cargar más rápido en función de cuánto mida la pantalla. Y en esos casos sí vamos a tener alguna opción más. Pero esta es bastante interesante, sobre todo para navegadores nuevos, y quería que la vierais. Entonces voy a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo establecer imágenes en función del ancho de la pantalla. En este vídeo quiero enseñaros otra forma de hacer lo que hemos hecho en el anterior, pero con una tecnología un poquito más moderna y que a día de hoy sigue siendo experimental, todavía no está confirmada del todo, pero ya lo soportan todos los navegadores principales. Entonces, como ya se soporta al completo, salvo Internet Explorer, que ese no va a volver a soportar nada, quitando Internet Explorer, el resto lo soportan todos. Así que vamos a mirarlo. La etiqueta que os quiero enseñar es Picture. Y básicamente funciona exactamente igual que el atributo RSCSet, pero nos da más opciones. Podemos elegir más cosas. Dentro de la etiqueta Picture tenemos que meter la etiqueta Source. Aquí. Y dentro de Source lo que vamos a meter es cada uno de los source que queremos. Entonces nosotros podríamos copiar este srcset y voy a copiar hasta aquí, por ejemplo. Y voy a poner las comillas de cierre. Guardamos. Y aquí en principio no funciona y da igual que recarguemos porque no se va a ver nada. Cuando usamos la etiqueta Picture tenemos que poner el fallback o la copia de seguridad de forma obligatoria. Igual que aquí hemos puesto image src, o sea, el atributo src, dentro de la etiqueta Picture tenemos que poner la etiqueta image. Y aquí le damos el source, que va a ser nuestra copia de seguridad. En este caso, portada JPG. Guardamos. Y ahora, como veis, sí que ha funcionado. Si abrimos lo que teníamos abierto antes y recargamos, como veis, no está cargando portada JPG, sino que está cargando el WebP. Pero no va a funcionar hasta que no tenga la etiqueta IMG, porque si detecta que no tiene una copia por si acaso, no hace nada.
Entonces, vamos a minimizar esto y vamos a ver qué más podemos hacer con la etiqueta source. Vamos a comentar esto. Esta de aquí arriba la vamos a comentar. Y vamos a usar otra etiqueta source. Source. Aquí vamos a poner el src set, o sea, src set, joder. Y vamos a coger esta imagen de aquí, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a utilizar el atributo media. Con esto, entre paréntesis, le podemos decir cuál es el ancho que queremos que funcione. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, un ancho mínimo, min width, de la imagen medía 1200 o 1100, vamos a poner 1200 píxeles. Y ahora mismo lo que va a hacer es cargar esta imagen si mide 1200. Entonces aquí voy a poner portada mobile mejor, para decirle que a partir de aquí cargue esta. Aquí en Chrome, si yo hago esto, como veis, funciona. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por aquí va cargando. Ahí arriba veis el número que tiene. 1050, 1100. Y cuando lleguemos a 1200 va a cargar la imagen de móvil. ¿Qué pasa? Que lo he puesto al revés. Yo no quería poner min width. O sea, he puesto min width a propósito, pero no es lo que quería poner. Yo lo que quería era que esto funcionara al revés. Entonces, con 1200 carga esta imagen, pero si bajamos de 1200, como veis, carga la de móvil. Esto evidentemente es un ejemplo muy, muy brusco, pero que sepáis que con esto podemos establecer lo mismo que teníamos con el atributo src set, joder, bueno, este atributo que teníamos dentro de la etiqueta img lo podemos utilizar, pero que además tenemos más opciones. Y también tenéis que recordar que es muy importante el img porque si no lo ponemos, nada de lo que hagamos va a funcionar. Podemos hacer esto todo lo grande que queramos, que no va a aparecer una imagen en ningún momento. Vamos a descomentar. Y así tenemos la imagen de móvil y cuando estemos en algo más grande, pues ya tenemos la de escritorio. Además, esto también nos sirve para hacer lo mismo que habíamos hecho antes, que aquí me he equivocado y este no debería ser WebP, debería ser JPG, os lo voy a dejar aquí arreglado. Y podemos establecer dentro del source la propia copia de seguridad. Es decir, aquí debajo nosotros podríamos coger esto de aquí, copiamos, ponemos una coma, pegamos y aquí le decimos JPG. Y de esta forma, en el caso de que el navegador no soporte src set o WebP, pues vamos a tener siempre una imagen de fallback y también vamos a tener, solo en el caso en el que WebP no funcione, pues vamos a tener la de JPG para que también cargue. Entonces, de esta forma estamos más o menos cubiertos ante todas las situaciones. Sé que alguno me va a preguntar que cuál es mejor utilizar, si lo de IMG o lo de Picture. La cuestión es depende. Normalmente se utiliza más Picture porque ofrece más opciones. Eso es lo más normal. Pero puede que en algún caso Picture no se soporte por el navegador, pero sí se soporte IMG. Entonces, esto ya es dependiendo del caso. Ya os digo que por norma general lo que se suele utilizar es esto porque te da más variedad y más juego para las cosas. Pero llegado el caso en el que Picture no os sirva, pues tenéis IMG para jugar con ello. También que sepáis que dentro de Source src set también podéis utilizar los 2x, los 3x y todo eso. Aquí simplemente no lo he puesto porque quería que vierais el atributo media. Pero todas las opciones que hemos utilizado en IMG src set las tenéis disponibles dentro de Source src set. Dios mío, qué difícil es de pronunciar esto.
Así que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con audio para que veáis más opciones de contenido embebido. De imágenes ya no os voy a contar nada más, así que en el siguiente empezamos a trabajar con audio. En este vídeo vamos a ver cómo introducir audio en nuestros sitios web. Para ello lo que voy a hacer para empezar es comentar esto para que no nos estorbe. Y esto lo voy a comprimir así dándole a la flecha para tener más sitio. Aquí en Assets ya he creado una carpeta audio y dentro tengo una canción en MP3. Para introducirlo, lo único que tenemos que poner es la etiqueta audio. Y como veis, al igual que las imágenes, tiene un atributo src, que es el que le va a decir de dónde tiene que coger la canción. Entonces aquí vamos a poner contenido embebido, assets, audio, OMI, MP3. Si aquí guardamos, no aparece nada en absoluto. No vemos ni un reproductor ni nada parecido. Para poder ver eso, tenemos que utilizar el atributo controls, que es un atributo booleano. Si nosotros guardamos, como veis, ahora sí aparece esto, y si hacemos clic en el play, pues la canción se empieza a reproducir sin problemas. Tenemos más atributos que podemos incluir en la etiqueta audio, como por ejemplo autoplay, que con esto lo que conseguiríamos es que la canción empezara automáticamente al cargar la página, pero existe un problema con el autoplay, que es que los navegadores actuales están bloqueando todo el autoplay siempre y cuando el contenido no esté silenciado. Es decir, si el contenido puede molestar al usuario con audio, el autoplay automáticamente se desactiva. Es posible que todo esto en local os funcione, pero cuando estemos en un dominio real y con un contenido en una URL que no sea el local, esto es muy probable que os falle si no tenéis en cuenta el tema del autoplay. Se le puede añadir también el atributo muted, que sería para tener el contenido silenciado, y de esa forma el autoplay no se bloquearía. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con Instagram, que podéis tener los vídeos reproduciéndose según hacéis scroll, pero no se escuchan. Necesitáis hacer clic para que se escuchen. Entonces, siempre y cuando el contenido esté en silenciado, se puede tener el vídeo o el audio reproduciéndose. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con la etiqueta de vídeo, porque de audio realmente esto es lo único que os puedo contar, no hay mucho más contenido. Así que en el siguiente vamos a ver cómo trabajar con elementos de vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con la etiqueta vídeo y vais a ver que es muy similar a la etiqueta audio. Aquí ya me he bajado un vídeo sin copyright y aquí en el src vamos a poner la ruta, que va a ser contenido embebido, assets, vídeo, crotch de band. Guardamos y si miramos esto, pues tenemos el mismo problema que teníamos al principio con el audio, que no podemos ni reproducir, ni cambiar el volumen, ni nada de eso. Para ello necesitamos el atributo controls, exactamente igual que con el vídeo, o sea, que con el audio, perdón. Y de esta forma, pues ya veis que aparece un reproductor de vídeo más acostumbrado a lo que estamos. Voy a hacer una cosa aquí, que esto no es parte del curso, pero es simplemente lo mismo que hacía con las imágenes, para decirle que no se desborde. Entonces vamos a decir aquí más width 100% y así tenemos el vídeo sin que haya scroll. Voy a quitar esto también para tener un poco más de sitio. Y los controles que tenemos, o sea, los controles, los atributos, son prácticamente los mismos. Podemos poner autoplay y el vídeo empezaría así. También tenemos el atributo muted. Lo que pasa es que este vídeo en concreto no tiene audio, pero podríamos ponérselo
y el vídeo aparecería silenciado en el caso de que tuviera audio. Os lo voy a dejar por aquí para que sepáis que este atributo es posible. De hecho, si veis aquí, con ese atributo se tacha el símbolo del altavoz. También tenemos el atributo loop, que no os lo había contado en audio, pero también lo tenemos disponible en audio, que sirve para que en el caso de que termine se vuelva a reproducir desde el principio. Esto es algo que también tiene puesto Instagram para que el vídeo, una vez que termine, vuelva a empezar desde el principio. Y por último, un atributo que no tiene el audio por motivos que ahora veréis, voy a quitar el autoplay, es el atributo póster. Esto sirve para decirle cuál va a ser nuestra imagen inicial, lo que sería la miniatura si habláramos de YouTube. Aquí podemos poner contenido embebido, assets, image y vamos a poner, por ejemplo, portada JPG. Guardamos. Como veis, aparece esto como póster y una vez que le damos al play, empieza a reproducirse el vídeo ya desde el primer frame. Entonces, con póster podéis controlar qué se va a ver antes de que se reproduzca el vídeo. Si pusiéramos el autoplay, que por eso lo he quitado, no se llega a apreciar muy bien la imagen. Como veis, aquí aparece eso durante medio segundo y empieza la reproducción del vídeo. Entonces, esto es lo que os quería comentar sobre la etiqueta vídeo. Y en el siguiente vamos a hablar sobre los iframes o iframes, que seguramente nunca tengáis que escribir uno vosotros, pero sí os servirá para aprender a insertar contenido en vuestra web desde sitios externos, ya sea YouTube, Instagram, Spotify o cientos de sitios que nos permiten coger un iframe y montarlo dentro de nuestra web. Pero eso ya os digo que os lo cuento en el siguiente vídeo. En este vídeo quiero hablaros sobre los iframes y lo que son. Básicamente, un iframe es coger una web e introducirla dentro de la nuestra. Para que veáis cómo se utilizan los iframes, porque vosotros seguramente nunca tengáis que escribir uno a mano, siempre los vais a utilizar para coger contenido de otro sitio e insertarlo en vuestra web, os voy a poner el ejemplo de YouTube. Aquí tenéis un botón de compartir y si le dais, la primera opción que os sale es insertar. Al hacer clic, YouTube nos proporciona un iframe. Entonces, si copiamos esto y lo pegamos aquí, guardamos, esto ya lo podemos cerrar y como veis aparece el vídeo. Esto no pasa solo con YouTube, pasa con Facebook, con Instagram, con Spotify, con un montón de páginas que os dan componentes para vuestra web, ya sea formularios, slide de fotos, menús. Hay muchísimas plataformas que proporcionan un iframe para que vosotros lo utilicéis en vuestra web. El problema que tienen los iframes principalmente, vamos a darle a inspeccionar, es que si vemos lo que tiene dentro un iframe, vamos a bajar aquí y abrimos este iframe. Como veis, dentro tenemos un doctype HTML, tenemos un head, un body, o sea, básicamente tenemos YouTube insertado en nuestra web. Eso a la hora de carga de página y tratamiento de recursos y todo eso implica muchísimo más tiempo de carga. Aquí no, porque estamos en local y básicamente estamos cargando solo un vídeo. Pero si os dais cuenta, al recargar, esto se queda negro un rato y después carga el sitio. Básicamente tiene que traer YouTube para insertarlo aquí. Entonces, no es buena idea abusar de los iframes porque van a ralentizar mucho la carga de nuestro sitio web. De hecho, aquí, como veis, solo para traer esto ha tardado, son 2,3 megas y ha tardado casi 2 segundos. Y eso teniendo en cuenta que solo tenemos un iframe. Entonces, como seguramente vosotros no tengáis que escribirlo nunca, si en algún momento os hace falta traer un vídeo de YouTube o cualquier cosa, que sepáis que esta es la forma de hacerlo.
Todos los atributos que aparecen son propios de los iframes, que tenéis la documentación oficial en la descripción para que lo veáis. Pero si yo quitara esto, que sepáis que los atributos básicos son el ancho y, o sea, el ancho y el alto, para saber el tamaño del marco que tiene que hacer, y el src, que también es obligatorio, para decirle de dónde se trae ese iframe. Una vez que tenéis eso, ya podéis insertar vuestro contenido en vuestro sitio web. De aquí no os voy a explicar nada más sobre los iframes, podéis echar un vistazo a la documentación oficial si tenéis alguna duda o queréis investigar un poquito más, pero ya os digo que no es buena idea sobrecargar una web con iframes, principalmente por el peso extra que le estáis añadiendo. Así que voy a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vamos a ver la última parte de esta sección, que es la etiqueta figure. En este vídeo vamos a hablar sobre la etiqueta figure. Esta etiqueta, hasta antes de empezar a grabar el curso, yo pensaba que era solo para imágenes, porque habitualmente solo se ve con imágenes, pero según la documentación, esta etiqueta sirve para meter contenido relacionado, pero que es opcional que esté. Es decir, si lo quitáramos, el artículo que estuviéramos leyendo sigue teniendo sentido. Esto es algo que hemos visto en cientos de páginas y os voy a poner un ejemplo. Vamos a crear aquí un pequeño artículo. Vamos a suponer que estamos hablando de gatos. Bueno, aquí esto sería un H2 porque ya tengo un H1. Vamos a poner aquí un P, por ejemplo, con un lorem y otro P. Voy a copiar esto y lo pegamos debajo. Nosotros tenemos aquí contenido que está hablando sobre gatos y en un momento determinado vamos a meter una imagen de un gato que no tiene nada que ver con el artículo, pero que rellena contenido y que está relacionado. Entonces vamos a poner figure y aquí dentro es donde meteríamos nuestra imagen. Vamos a poner img, en el src voy a coger este gato que he buscado y lo vamos a poner aquí, copiar dirección de la imagen, aquí ponemos esto, en el alt voy a poner gato tumbado, por ejemplo, esto ya no me hace falta y también voy a poner que la imagen no se desborde, así que aquí voy a poner que también esto afecte a los img, ahí está. Y debajo seguiríamos escribiendo nuestro artículo. Bueno, aquí habría que hacer un section o un artículo o cosas así, pero la parte relevante de esto es que os fijéis en el uso de figure. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de los datos de una empresa, estuviéramos escribiendo un artículo sobre una empresa y sobre las ganancias que ha tenido ese año, podríamos poner un gráfico o podríamos poner una tabla con datos y después continuar el artículo. Es decir, figure se utiliza siempre que se quiera romper el flujo del contenido con un contenido relacionado, pero que no es necesario para la interpretación del artículo. Es decir, que si lo quitáramos, seguiría funcionando. En temas de código, si estamos hablando sobre HTML o sobre CSS o lo que sea, los fragmentos de código, como no son obligatorios, que no forman parte del artículo como tal, también deberían ir en una etiqueta figure. También tenemos de forma opcional, esto no es obligatorio, la etiqueta figCaption, que es simplemente para ponerle un texto a la imagen. Aquí podríamos poner gato común tumbado. Y como veis, esto aparece aquí. Si este figCaption cortáramos y lo pusiéramos por encima de la imagen, pues saldría arriba. Lo más habitual es verlo debajo, pero que sepáis que esto se puede colocar tanto arriba como abajo. Digamos que esto sería como el pie de foto. Entonces, esta etiqueta, que sepáis que aunque habitualmente se ve como imagen, o sea, que se ve su uso en imágenes,
no es obligatorio hacerlo con imágenes. Ya os digo que sirve tanto para tablas como para gráficos, fragmentos de código, una cita si queréis incluir, cualquier cosa que sea contenido relacionado, pero que sea opcional su presencia, que se pueda quitar y el artículo siga teniendo sentido. Así que con este vídeo cierro la sección y en el siguiente tendréis la sección de las etiquetas meta y de algunas cosillas que van incluidas en el head, pero que no he mencionado hasta ahora. Así que con este vídeo despido la sección y nos vemos en la siguiente. En este vídeo quiero hacer un poco de hincapié sobre el head y las etiquetas meta que no habíamos visto hasta ahora. De momento habíamos visto solo el meta charset, que era para la codificación, y el title, que era el título que aparece aquí en la pestaña y lo que va a ver el usuario cuando vaya navegando entre nuestras páginas. Después tenemos este meta de aquí, que respecto a HTML no es relevante, porque esto lo único que permite es que cuando trabajamos con diseños que se adaptan a móviles, esto permite que funcione eso. Si esta etiqueta no la tuviéramos, todo el tema de adaptabilidad de nuestro sitio web no funcionaría. Entonces, usando esta como referencia, quiero que veáis que la mayoría que vais a encontrar van a tener un name y un content. La mayoría de etiquetas meta van a tener eso. Un name que hace referencia a qué tipo de metadato le estamos dando al navegador y cuál es el contenido de ese metadato. Hay uno bastante importante que es el meta description. Vamos a buscar aquí en Google un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Vamos a buscar aquí MDN. Y aquí, por ejemplo, veis que aparece el sitio MDN, bla, 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 bla. Todo esto de aquí es lo que deben tener escrito en el meta description. Vamos a abrir esto en una ventana nueva, botón derecho, ver código fuente de la página. Y aquí con control F voy a buscar description. Description. Ese no es. Aquí lo tenemos. Justo aquí tenemos un meta name description y un content. Y aquí pone el sitio MDN WebDocs proporciona información. Y eso es lo mismo que tenemos aquí. MDN WebDocs proporciona información. Entonces, este meta conviene ponerlo para que pongáis la información de vuestro sitio web que queráis que aparezca cuando se busca vuestro sitio web. Entonces, aquí vamos a poner meta con el atributo name, que sería description, y después un content donde podéis poner pues toda la descripción del sitio. Yo voy a poner un lorem simplemente para que haya algo de contenido. Y voy a coger la primera frase, por ejemplo, solo. Y así nos quedaría este meta. Visual Studio Code nos ayuda bastante porque si escribimos meta, como veis, aquí ya nos están apareciendo opciones. Si nosotros ponemos meta :vp, pues como veis nos autocompleta el meta viewport. Si ponemos meta :desk, nos aparecería el meta name description, que es el que acabamos de escribir. También tenemos el meta author, por ejemplo. Vamos a poner aquí una etiqueta meta de name. Vamos a poner author y como contenido se pondría quién es el dueño de la web o quién ha construido la web. Yo en mi caso, por ejemplo, podría poner Dorian de Sinks. Y sé que está mal escrito, que muchos me lo seguís diciendo. Soy consciente de que esto se escribe al revés, que es GN. Entonces, estas son algunas de las meta que os quería contar, pero vamos a seguir viendo qué más cosas se pueden poner en el head, porque aparte de las etiquetas meta, también hay ciertas opciones,
como poner un favicon, que sería este icono que veis aquí arriba, y eso os voy a contar cómo funciona en el siguiente vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. En este vídeo vamos a ver cómo construir nuestro favicon para ponerlo en la pestaña aquí justo arriba donde aparece esta bola del mundo, pues que aparezca nuestro icono. He visto por ahí en páginas y en algunos cursos que lo que os dicen es que pongáis simplemente, link favicon, que es este de aquí. Aquí pongáis la ruta a la imagen y ya está. Y con eso ya aparece. Y eso es cierto siempre y cuando estéis usando un navegador actualizado y no estéis visitando la página desde un móvil o desde cualquier otro sitio donde eso que estáis haciendo no funciona. Entonces, para hacerlo bien y que veáis cuál es la forma correcta de establecer el favicon, vamos a venir a esta página que es favicon-generator.org. Aquí donde pone imagen te pide que selecciones un archivo. Yo voy a coger a Nala, por ejemplo, y aquí tenemos dos opciones. Que nos genere solo un favicon.ico de 16×16 o que nos genere todos los iconos que hacen falta para web, para Android, para Microsoft, para Apple y todo eso. Entonces vamos a darle aquí a Create Favicon y como veis aquí ya nos permite descargar lo que se ha generado y nos da una serie de etiquetas para nuestra cabecera. Vamos a darle a descargar. Aquí ya lo tenemos. Voy a abrir esto y como veis tenemos todos estos iconos disponibles. Vamos a minimizar el Visual Studio Code un momento. Vamos a venir a la carpeta del curso, Meta, y aquí dentro voy a crear una carpeta que ponga favicons. Y aquí dentro voy a arrastrar todos los iconos que nos ha dado esta página. Vamos a poner aquí dentro de favicons todo. Esto ya lo podemos cerrar. Vamos a volver a Visual Studio Code. Y como veis ahora dentro de favicons tenemos todos estos links. O sea, todas estas imágenes, perdón. Esto lo he cerrado y no tenía que haberlo cerrado. Aquí. Vamos a coger todo esto que nos da, copiamos con Control C y lo pegamos aquí debajo. De momento no voy a guardar porque quiero que veáis, que os fijéis en esta pestaña de aquí donde está la bola del mundo. Y si yo ahora guardo y recargo, aquí debería haber... vale. No está funcionando porque yo lo he metido dentro de una carpeta favicons. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esa ruta. Para que veáis cómo se cambia, dado que tenemos un montón de rutas que cambiar, en Visual Studio Code vamos a hacer Control H, que sería buscar y reemplazar. Y como veis aquí en las pruebas yo ya lo he hecho. Y tenemos el campo para buscar y el campo para reemplazar. Aquí esto está mal puesto porque no sería /favicons, sería favicons a secas. Y si buscamos href igual comillas, como veis se nos marcan todos los href igual comillas. Y yo lo quiero sustituir eso mismo por href igual comillas favicons. Entonces vamos a ir sustituyendo uno por uno. Aquí podemos poner reemplazar o reemplazar todo. Yo le voy a hacer clic en reemplazar para que veáis el primero. Y como veis lo que nos queda es favicons /Apple Icon 57×57. Podemos ir uno por uno haciendo clic para que aparezca esto o podemos hacer clic directamente en reemplazar todo. Si yo ahora le doy a reemplazar todo va a haber un problema porque esto sigue siendo una coincidencia y lo que va a hacer es ponerme favicons dos veces. Así que aquí voy a añadir una barra para que solo coincidan los que empiecen por href igual comillas barra. Vamos a dar a reemplazar todo y como veis, se ha hecho mal. Vamos a deshacer
porque después de favicons yo necesito que me ponga una barra para que quede igual que esto, favicons barra y el nombre que tiene. Ahora sí, reemplazar todo, ahora sí que está bien. Favicons barra y el nombre del icono que quiero seleccionar. Vamos a cerrar esto, que ya no hace falta. Y si yo hago clic, si yo hago control S para guardar, como veis, ahora sí ha aparecido aquí el icono de Nala. Lo más importante de esto es que aunque tengamos un montón de etiquetas aquí para nuestro favicon, si nosotros pulsamos F12, nos venimos aquí a la pestaña Network para ver qué es lo que se está cargando, exactamente igual que hicimos con el tema de las imágenes. Y le damos a recargar. Como veis, solo está cargando el favicon de 32×32. Este es el único que necesita para Chrome, en este caso. Si yo abro Edge, por ejemplo, seguramente haga falta otro, porque como esto es de Microsoft, es posible que necesite otro tipo de favicon. Vamos a pulsar F12, vamos a buscar Network, recargamos y no, es el mismo, favicon 32×32. Vamos a mirar Internet Explorer, que ese sí que es posible que necesite otro. Vamos a pegar aquí la URL. Qué despacio va Internet Explorer, madre mía. Ahí, pegamos. Voy a pulsar F12. Y aquí en red, nunca he depurado con Internet Explorer. F5 para recargar, imagino. Sí, vale. Y aquí, tipo de contenido, todos. Aquí no aparece la imagen, es curioso. Es curioso. Aquí ni siquiera cuenta si está la imagen o no. Imágenes, no aparece ninguna. El favicon no entra dentro de su criterio en Internet Explorer. Qué cosa más curiosa. Pero bueno, ya veis que aquí está apareciendo el icono y estamos en Internet Explorer 11. Entonces, dentro de esto que hemos puesto, también tenemos el soporte para Internet Explorer 11. De todas formas, aquí estas últimas etiquetas, estos son para temas un poquito más avanzados, pero lo podríamos quitar y no habría ningún problema. Podemos volver a abrir Internet Explorer y esto seguiría funcionando y teniendo su icono sin ningún tipo de problema. Vamos a coger esto de aquí, pego el link, recargo, si me quiere hacer caso, porque Internet Explorer va a su bola. Y como veis, sigue apareciendo el favicon sin ningún tipo de problema. Entonces, en el siguiente vídeo quiero contaros cómo utilizar librerías de iconos, porque es algo que, sobre todo cuando se está empezando, ayuda mucho saber cuál es la mecánica para incluir librerías de iconos. Así que eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. En este vídeo quiero enseñaros a utilizar una librería de iconos que yo creo que es una de las librerías más usadas del mundo. Además, también me va a servir para explicaros un poquito de teoría de lo que es un CDN. Aquí, como veis, pone CDN Powered Kits, One Line of Code, Live in Under 1 Minute. Un CDN, en términos generales, es un servidor que tiene una copia de lo que nosotros estamos solicitando. Casi todas las empresas de este tipo, tanto Fontosum, Google, Facebook, Twitter, todas estas tienen distintas librerías que nos dejan utilizar de forma gratuita. Pues esas librerías se suelen guardar en un servidor y nos proveen un link para poder utilizarlas. Pero ese link no está apuntando a un solo sitio. Entonces lo que hay es muchísimas copias de servidores que se denominan servidores réplica que tienen la misma información todos. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición para descargarnos esa librería, en este caso la librería de iconos, pues hacemos la petición al servidor más cercano.
Y si ese servidor, por lo que sea, no está disponible o está saturado o el problema que sea que no nos permita acceder, nos redirige directamente al servidor, al siguiente servidor más cercano. Es así como funciona una red de CDNs. CDN significa Content Delivery Network, es decir, red de distribución de contenido. Aquí, dentro de Fontosum, os voy a dejar el link en la descripción también, vamos a darle aquí a Start for Free. Y aquí lo que nos pide es un email para crear nuestro kit de iconos. Así que aquí voy a poner mi email, @gmail.com, le doy a enviar y ahora nos dice que vayamos a mirar nuestro email. Aquí nos ha llegado un correo que nos dice que confirmemos nuestro email. Entonces hacemos clic en este punto, nos redirige a Font Awesome y aquí ya nos pide crear un password. Yo, como esta cuenta no la voy a usar, voy a poner un password sencillo de recordar. Set password and continue. Aquí no me hace falta que lo guarde. Aquí pues primer nombre, Dorian de Sings, pues yo qué sé, en 2020. Y un icono favorito, pues mira, el que me da de ejemplo, Farroque, por ejemplo. Vale, aquí esto es lo que a mí me importaba que me dieran. Este link de aquí. Esto nos dice que es un código que tenemos que poner dentro del head de nuestro HTML. Entonces le voy a dar a copiar y vamos a abrir el Visual Studio Code. Y aquí dentro voy a crear un archivo nuevo simplemente para que lo tengáis por separado. Nuevo archivo, iconos.html. Aquí ponemos la admiración, tabulador, esto ya sabéis cómo va. Y aquí dentro del head pegamos esto que nos han dado. Vale, ya tenemos esto listo. Voy a minimizar esto para que no estorbe de momento. Y con eso ya tendríamos el acceso a la librería. Entonces, vamos a cerrar esto y para mirar qué iconos tenemos, podemos ir aquí a inicio, le damos a icons, aquí arriba, y todos los que están coloreados en negro o en gris oscuro son los que podemos usar. Si queréis utilizar un filtro para ver solo los que se pueden utilizar de forma gratuita, podéis hacer clic aquí donde pone Free y de esta forma solo vais a ver los que realmente podéis usar. Entonces, por ejemplo, vamos a coger, pues a ver este, el de la campana, el de las notificaciones. Hacemos clic y como veis, aquí nos da una etiqueta HTML. Hacemos clic aquí y ya está copiado en el portapapeles. Ahora podemos venir aquí y pegar. Guardamos. Vamos a lanzar esto. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Go live. Y aquí, como veis, ya tenemos nuestra campanita. Aquí podríamos poner algo, por ejemplo, spam, icono de campana. Y ahí lo tendríamos. Entonces, de esta forma tan sencilla, tenéis acceso a un montón de iconos que podéis utilizar en vuestra página web para no tener que romperos la cabeza de dibujarlo, ni dónde encontrarlo, ni nada de eso. Aquí simplemente ponéis la etiqueta y ya tenéis acceso a ello. Además, hay distintos modificadores. Aquí, por ejemplo, tenemos este que no tiene fondo, que lo que cambia es far, fa, bel. Pues aquí en vez de fas, que sería el solid, ponemos far, esa R es de regular, guardamos y como veis ahora tenemos la campana sin el relleno. Además esto, lo bueno que tienen estos iconos es que a través de CSS podemos modificarlos. Podríamos modificar el tamaño, el color, añadirle efectos, animaciones, un montón de cosas. Y esto es completamente gratuito. Entonces, con esto ya tenéis algo más de información para construir vuestras páginas web
Y en el siguiente vídeo vamos a ver lo que son los atributos de accesibilidad, que es un tema bastante importante y más a día de hoy. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. En este vídeo quiero hablaros sobre los atributos de accesibilidad. Esto es algo que daría para un curso entero solo sobre accesibilidad, pero en este vídeo lo que quiero hacer es daros una pequeña introducción sobre lo que es, para qué sirve y que sepáis al menos por dónde buscar y conozcáis las bases de la accesibilidad. Para el que no lo sepa, la accesibilidad es el hecho de poder hacer una página web que sea accesible para todo el mundo, independientemente de si pueden verla o no. Esto principalmente está diseñado para navegadores de terminal o navegadores que leen la página web y la dictan, es decir, un navegador por voz. Esto está pensado, ya os digo, sobre todo para personas invidentes que visiten nuestra web y tengan un navegador por voz que les vaya diciendo dónde están y por qué puntos se están moviendo de nuestra web. El primero que os voy a contar es Tab Index, que es el más sencillo de entender. Si nosotros estamos en esta web y pulso tabulador, como veis, no pasa absolutamente nada. Para ello, tenemos el atributo Tab Index, que principalmente lo que hace es permitir al usuario moverse por la página indicando un orden. Si nosotros ponemos aquí Tab Index 1 en este Tab Index 3, por ejemplo, y en este Tab Index 2, guardamos y ahora si pulsamos tabulador, como veis, se marca párrafo 1, después párrafo 3 y después párrafo 2. Ese es el orden que le hemos dado. Normalmente este atributo se pone en las zonas donde queramos poder navegar a través del tabulador. Esto para accesibilidad viene muy bien, no solo para temas de gente invidente que no pueda verlo, sino para gente que quiera navegar a través del tabulador de una forma rápida y que pueda saltar de un campo de un formulario a otro o de una noticia a otra o ese tipo de navegación que se hace más rápida pulsando tabulador en lugar de tener que ir haciendo clic en los sitios. Entonces, este atributo yo creo que es el más fácil de entender porque simplemente tenemos que indicar el orden en aquellos puntos donde queramos que la página navegue. Entonces, lo más lógico, evidentemente, aquí sería que esto fuera Tab Index 2 y este 3. Pero quería enseñaros que el orden es importante. El siguiente atributo viene seguido, bueno, en realidad son dos atributos, que sería el atributo rol y el atributo área. Estos dos atributos sí están diseñados específicamente para gente invidente que use navegadores por voz. Para que podáis ver una prueba en tiempo real de cómo funciona, vamos a ir a la Chrome Web Store. Chrome Web Store. Y aquí vamos a buscar Chromebox Classic Extension. Esto lo que nos va a permitir es que es un screen reader, básicamente. Esto lo que va a hacer es leer nuestra página web y leer esos atributos, tanto área como rol, para saber a qué se está refiriendo la página y que podáis ver la diferencia entre ponerlos y no ponerlos. Entonces vamos a hacer clic aquí, voy a hacer esto un poco más grande, añadir a Chrome, añadir extensión. Vale, ya lo tenemos. Cerrar. Vale, y si ahora nos vamos moviendo, Párrafo 2. Párrafo 3. como veis, Párrafo 1. Párrafo 2. Párrafo 3. nos está dando más información sobre la página web. Para que veáis un ejemplo real que esto suele pasar, vamos a poner aquí un enlace que simplemente que no vaya a ningún sitio, pero que ponga aquí leer más. Este es un ejemplo muy típico de un enlace. Accesibilidad.
Y si nosotros hacemos clic aquí, Ventana. Accesibilidad. Pestaña. Leer más. simplemente nos está diciendo leer más. Eso, si estamos utilizando un navegador por voz y somos una persona invidente, esto no nos ofrece ningún tipo de información, simplemente dice leer más, pero no está diciendo leer más sobre qué. Entonces, podemos utilizar el atributo aria-label y aquí podemos poner la información que queremos que el navegador lea. Vamos a poner leer más sobre la noticia del agua en Marte, por ejemplo. Guardamos. Accesibilidad. Y si ahora hacemos clic, Leer más sobre la noticia del agua en Marte. como veis, esto sí nos está dando más información y ayuda a las personas que estén utilizando este tipo de navegadores o este tipo de extensiones que les ayudan a navegar a través de Internet. Y por último tenemos el atributo role, que básicamente lo que hace es darle al navegador información sobre qué tipo de elemento es el que estamos posicionándonos. En este caso, el role sería link, pero si desplegamos, voy a borrar esto de link, y aquí role igual. Aquí, como veis, a ver si esto se hace más grande, aquí, como veis, tenemos muchísimos roles para indicar qué tipo de elemento es sobre el que nos estamos posicionando. De todas formas, os voy a dejar varios enlaces en la descripción para que podáis investigar cómo funciona el tema de la accesibilidad, porque ya os digo que esto daría para un curso entero solo sobre accesibilidad, porque es un tema bastante grande y bastante complejo. Así que voy a dejar este vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. En este vídeo quiero hablaros sobre el protocolo Open Graph y por qué es tan importante incluirlo en nuestros sitios web. Open Graph es un protocolo que creó Facebook principalmente para poder elegir, cuando compartimos nuestro sitio web, elegir qué es lo que se muestra en esa publicación. Aquí, como veis, tenemos los metadatos básicos, que sería og2.title, og2.type, og2.image y og2.url. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bueno que si abrimos esto en una ventana nueva, pues simplemente es la publicación de IMDb sobre la película de La Roca. Si nosotros cogemos este link, lo copiamos y lo ponemos aquí en Facebook, como veis, esto que aparece aquí pone el título, una descripción, una imagen, una URL, y que salga esta información y no otra es gracias a este protocolo. Alguno puede pensar que si no se comparte en Facebook, que este protocolo no haría falta, pero en realidad este protocolo afecta prácticamente a todo lo que compartimos, ya sea en WhatsApp, en Instagram, en otras redes sociales, salvo Twitter, porque Twitter tiene la suya propia, pero todo esto que compartimos o pegamos en un blog o en cualquier sitio donde podamos compartir links, pues este es el protocolo que dicta el contenido que se va a ver. Entonces, esto recordad que es importante ponerlo en vuestras páginas, porque si no lo ponéis, será el propio Facebook o la propia plataforma la que decida cuál es el contenido que va a mostrar. Y si no encuentra ninguno, simplemente pondrá el link y se acabó. Y eso, pues seguramente no sea lo que vosotros queréis. Así que os voy a dejar este enlace en la descripción y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona el protocolo de Twitter. En este vídeo os voy a contar cómo funciona Twitter Card porque es muy parecido a lo que tenemos con el protocolo Open Graph. Básicamente es lo mismo que tenemos con Open Graph, pero exclusivo para Twitter. Aquí tenemos las distintas tarjetas que se pueden mostrar
que sería el Summary Card, que sería esta tarjeta de aquí. Y aquí es donde os pone los meta que tenéis que utilizar. Básicamente es copiar esto y cambiar el content. Con eso ya lo tendríais. Además tenéis un Twitter Card Validator para saber si lo habéis hecho bien. Aquí pegáis la URL y sabríais si lo habéis hecho bien y se muestra como vosotros queréis. Este es un tipo de tarjeta que tenemos. Tenemos el Summary with Large Image. Tenemos también el Player Card, que sería una tarjeta de un reproductor. Y tenemos App Card por si estáis compartiendo una aplicación, que aquí Twitter pues no lo muestra porque estas imágenes ya no existirán. Pero básicamente es sustituir lo que tenéis aquí puesto por el contenido que vosotros queréis. Si miramos aquí About Twitter Cards, por aquí Meta Tags, si miramos los Meta Tags, como veis son los equivalentes. Twitter Card es el equivalente a OG Type. Estos no están definidos. El Twitter Description es el equivalente a OG Description, Title a OG Title, Twitter Image a OG Image y el resto ya no los tiene. Entonces, si vosotros utilizáis el protocolo Open Graph pero no usáis el de Twitter, se va a seguir mostrando porque esto se va a leer del protocolo Open Graph. Pero si queréis personalizarlo un poquito más para Twitter, por el motivo que sea, pues lo recomendable es que utilicéis esto. De hecho, si cogemos el mismo enlace de antes, que no tiene el protocolo de Twitter, y nos venimos al Card Validator y lo pegamos, como veis, aquí en el log nos dice que Twitter Card es igual al Summary Tag Found. Esto significa que lo que ha encontrado son los del protocolo OG. Y como veis, la información que se muestra es la misma que se mostraba en el vídeo anterior cuando lo compartíamos en Facebook. Entonces, os voy a dejar estos links, este link en la descripción para que podáis echarle un vistazo, pero ya os digo que esto es algo que se tarda muy poquito en hacer y que podéis conseguir que vuestro contenido, cuando se comparta, se publique de la forma que vosotros queréis y no de la forma que la plataforma considere correcto. Así que con esto voy a terminar la sección y en los siguientes vídeos vamos a empezar a ver todo lo extra que no pertenecería al curso de HTML, pero que son conocimientos que yo creo que hacen falta si os estáis iniciando en el desarrollo web. Así que voy a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en la siguiente sección con una práctica de cómo construir una web completa desde cero solo con HTML. Y con esto doy por finalizado el curso de HTML, pero no doy por finalizada vuestra formación en el inicio al desarrollo web. Después de esto nos queda la práctica de realizar una web completa desde cero, que a día de hoy todavía no lo tengo subido al canal, pero si estáis viendo este vídeo unos días después de que se haya publicado, pues seguramente en la descripción ya tendréis el enlace de la lista de reproducción donde está el construir una web desde cero. El siguiente paso sería el curso de introducción a Git, que también lo tendréis disponible dentro de unos días en mi canal. Y el siguiente lenguaje con el que tendríais que continuar vuestra formación sería CSS. En mi canal podéis encontrar el curso de CSS que tengo, que son más de 13 horas, y en ese curso podréis empezar a dar estilos y diseño a vuestros sitios web para que sean mucho más estéticos y mucho más llamativos. Espero que te esté gustando este nuevo curso de HTML5. Y si tienes algún tipo de duda o consulta que quieras hacerme, te dejo un link en la descripción a la comunidad de Discord, donde ya somos más de 600 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable si hace falta. Además, todos los viernes estoy en Twitch a las 10 de la noche, hora de España, y ahí también contesto dudas y hago prácticas que creo que pueden ayudar a la comunidad a dar sus primeros pasos en el desarrollo web. Así que si te gusta este contenido y quieres estar al día, te animo a que te suscribas al canal, que es completamente gratuito,
y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.